Bienvenidos a Alexandria, donde la historia, la mitología y las culturas cobran vida a través de audiolibros. Por favor, suscríbete, dale me gusta y comenta para apoyarnos. Bienvenidos a Alexandria, tu destino definitivo para audiolibros históricos. Hoy estamos emocionados de presentarte la fascinante historia de Aníbal, uno de los comandantes militares más legendarios de todos los tiempos. Acompáñanos mientras exploramos la vida de este estratega brillante, desde sus primeros años en Cartago hasta sus audaces campañas contra Roma y su eventual caída. Sumérgete en las épicas batallas de Aníbal, su astucia en el campo de batalla y su inquebrantable determinación frente a la adversidad. Esta narrativa completa no solo ofrece un relato detallado de la vida de Aníbal, sino también una visión profunda de las complejas dinámicas políticas y sociales del mundo antiguo. Antes de comenzar, no olvides suscribirte a nuestro canal y darle al botón de me gusta si disfrutas de este audiolibro. Tu apoyo nos ayuda a seguir trayéndote lo mejor en narraciones históricas. Ahora, siéntate, relájate y sumérgete en el extraordinario viaje de Aníbal. Capítulo 1. El amanecer de las guerras púnicas. El desafío de Cartago. Aníbal fue un general cartaginense. Adquirió su gran distinción como guerrero por sus desesperadas contiendas con los romanos. Roma y Cartago crecieron juntas en lados opuestos del mar Mediterráneo. Durante unos 100 años se enfrentaron entre sí en las guerras más terribles. Hubo 3 de estas guerras. Roma fue exitosa al final y Cartago fue destruida. No había una causa real para ninguna disputa entre estas dos naciones. Su hostilidad hacia el otro era mera rivalidad y odio espontáneo. Hablaban un idioma diferente, tenían un origen diferente y vivían en lados opuestos del mismo mar. Así que se odiaban mutuamente. Las personas que han leído sobre Alejandro Magno en esta serie recordarán su difícil tiempo en la captura de Tiro, una gran ciudad costera a unos 3 kilómetros de la costa en el lado oeste del mar Mediterráneo. Los colonos comenzaron Cartago desde Tiro y rápidamente se convirtieron en una gran potencia comercial y marítima como Tiro. Los cartaginenses construyeron barcos y exploraron el mar Mediterráneo, visitaron todas las naciones costeras, compraron bienes, los vendieron a otras naciones y ganaron mucho dinero. Se hicieron ricos y poderosos, contrataron soldados y tomaron algunas islas del Mediterráneo y partes del continente. En España encontraron nativos con plata y oro de minas superficiales. Los cartaginenses intercambiaban bienes con los nativos pagando poco por estos bienes, pero cobrando mucho más a los españoles. Finalmente tomaron el control de la parte de España con las minas y trabajaron ellas mismos. Excavaron más profundo y contrataron ingenieros expertos para hacer bombas para eliminar el agua que siempre se acumula en las minas. Esta agua detiene las minas de ser trabajadas profundamente a menos que los mineros tengan mucho conocimiento científico y mecánico. Construyeron una ciudad aquí, la llamaron Nueva Cartago, Nova Cartago, la fortificaron y la convirtieron en su principal base en España. Esta ciudad todavía se llama Cartagena hoy en día. Los cartaginenses usaron el dinero para lograr sus objetivos. Expandieron sus operaciones en todas las direcciones y cada nueva área traía más dinero, lo que les permitía expandirse aún más. Tenían barcos mercantes privados y grandes barcos de guerra propiedad del Estado. Estos barcos de guerra, llamados galeras, eran remados por remeros en múltiples niveles, a veces con 4 o 5 niveles de remos. También tenían ejércitos compuestos por tropas de diferentes países, cada uno especializado en diferentes tipos de guerra. Por ejemplo, los númidas que vivían cerca de Cartago en la costa africana eran conocidos por sus jinetes. Numidia tenía amplias llanuras y buenas tierras de pastoreo, lo que la hacía ideal para caballos y jinetes. Las personas de las Islas Baleares
ahora llamadas Mallorca, Menorca e Ibiza, eran conocidas por su habilidad con las ondas. Así que los cartaginenses contrataban caballería de Numidia y honderos de las Islas Baleares. De manera similar, encontraron una gran infantería en España. En la antigüedad, diferentes naciones tenían formas de lucha muy únicas. Las Islas Baleares obtuvieron su nombre de la palabra griega balein, que significa lanzar con una onda. Los niños allí eran entrenados desde una edad temprana para usar ondas. Las madres ponían el pan del desayuno de sus hijos en ramas de árboles y los niños tenían que derribarlo con una onda antes de poder comer. El poder cartaginense creció mucho. Sin embargo, un pequeño grupo de familias ricas y nobles controlaba el gobierno. Era similar al actual gobierno de Inglaterra, pero la aristocracia de Inglaterra se basaba en la antigua herencia y la tierra, mientras que en Cartago se basaba en el éxito comercial y la reputación familiar. La aristocracia de Cartago gobernaba todo. Solo sus hijos podían obtener normalmente cargos o poder. La mayoría de la gente vivía en servidumbre y vasallaje. Esto era muy injusto y duro para ellos, pero resultó en un gobierno muy eficiente y fuerte. Una oligarquía puede crear un estado rico y poderoso, pero la gente a menudo es infeliz y descontenta. Mira el mapa y encuentra Cartago. Imagina una gran ciudad rica con muelles, almacenes, templos, edificios públicos y elegantes mansiones. Imagina murallas y torres defendiendo la ciudad. Visualiza un campo fértil que se extiende cientos de millas en África produciendo mucho maíz, vino y frutas. Ahora ve las islas de Sicilia, Córcega, Cerdeña y las Islas Baleares como prósperas, todas bajo el control de Cartago. Mira la costa de España e imagina la ciudad de Cartagena con sus fuertes, ejército y minas de oro y plata llenas de esclavos. Imagina flotas de barcos viajando por el Mediterráneo, moviéndose de un lado a otro a lugares como Tiro, Chipre, Egipto, Sicilia y España. Estos barcos llevan maíz, lino, tintes púrpura, especias, perfumes, piedras preciosas, cuerdas, velas, oro y plata. Regresan a Cartago con sus ganancias, aumentando la gran riqueza de la ciudad. Si imaginas todo esto con un mapa, tendrás una idea clara del poder de Cartago cuando comenzó sus conflictos con Roma. Roma fue construida por vagabundos de Troya. Creció lentamente y en silencio impulsada por su energía. Con el tiempo, diferentes regiones de la península italiana se convirtieron en parte del Estado romano. La población era mayormente agricultores que se quedaban en un solo lugar. Cultivaban la tierra, cazaban animales y criaban ganado. Eran un grupo refinado y superior de personas conocidas por su fuerza y energía, tanto física como mental, lo cual ha impresionado a muchos. Los cartaginenses eran astutos y ricos, mientras que los romanos tenían valor y fuerza. Esto le dio a los romanos una energía calmada y decidida que la gente siempre ha asociado con la palabra romano. Las naciones crecían mucho más lentamente en tiempos antiguos que hoy en día. Estos dos imperios rivales crecieron gradualmente en cada lado del mar durante 500 años antes de chocar. Finalmente, el choque ocurrió. Así es como empezó. Mirando el mapa, puedes ver que Sicilia está separada del continente por el estrecho de Mesina. Este estrecho lleva el nombre de la ciudad de Mesina en el lado siciliano. Al otro lado de Mesina, en el lado italiano, está la ciudad de Regio. Ambas ciudades habían sido tomadas por soldados sin ley. Los romanos llegaron, liberaron Regio y castigaron severamente a los soldados que la tomaron. Las autoridades sicilianas se movieron para liberar Mesina. Las tropas allí, sintiéndose amenazadas, pidieron a los romanos que vinieran y las protegieran, ofreciéndose a entregar Mesina a cambio. El Senado romano estaba muy confundido sobre cómo responder a esta solicitud. Parecía extraño apoyar a los rebeldes de Mesina cuando habían castigado tan duramente a los rebeldes de Regio.
Sin embargo, los romanos habían estado creciendo muy sospechosos del poder cartaginense. Esta era una oportunidad para oponerse a él. Las autoridades sicilianas estaban a punto de pedir ayuda a Cartago para recuperar su ciudad. Esto probablemente traería muchos soldados cartagineses cerca de Italia, donde podrían fácilmente atacar tierras romanas. En resumen, era un caso de necesidad política. Esto significa que los intereses de una parte eran tan fuertes que dejaron de lado la justicia, la consistencia y el honor. Tales casos de necesidad política ocurren a menudo en los asuntos públicos a lo largo de la historia. El conflicto por Mesina fue solo una excusa para que los romanos comenzaran la lucha que habían querido durante mucho tiempo. Desde el principio, mostraron su energía y ambición habituales. Sabían que el poder de Cartago provenía de su control del mar y entendían que necesitaban derrotarlos en el mar para ganar. En ese momento no tenían barcos ni marineros, mientras que el Mediterráneo estaba lleno de barcos y marineros cartagineses. A pesar de esta enorme diferencia, los romanos decidieron comenzar a construir su marina de inmediato. Las preparaciones tomaron un tiempo. Los romanos tuvieron que construir barcos, pero primero tenían que aprender cómo. Aprendieron de un barco cartaginense que llegó a la costa en Italia después de una tormenta. Tomaron este barco, reunieron a sus carpinteros para estudiarlo y mandaron a los ebanistas a cortar árboles y reunir materiales para copiarlo. Los carpinteros estudiaron cuidadosamente su modelo, midieron cada parte y notaron cómo todo estaba conectado y asegurado. Los barcos necesitan ser muy fuertes para manejar las pesadas olas. Aunque los barcos antiguos eran pequeños y menos avanzados en comparación con los barcos de guerra de hoy en día, es impresionante que los romanos pudieran construirlos tan rápido y de repente. Lo lograron. Mientras los barcos se construían, los oficiales entrenaron a los hombres en tierra para remar en ellos. Bancos como los de los barcos fueron instalados en el suelo y los futuros marineros practicaban remar todos los días. El resultado fue que unos meses después de que comenzaron a construir los barcos, los romanos tenían una flota de 100 galeras con 5 filas de remos listas. Se quedaron en el puerto por un tiempo para que los remeros practicaran remar en el agua. Luego, navegaron con confianza para encontrarse con los cartagineses. Los romanos mostraron su fuerte determinación mientras preparaban sus flotas. Construyeron máquinas con ganchos y las pusieron en los frentes de sus barcos. Estas máquinas estaban diseñadas para que cuando uno de sus barcos encontrara un barco enemigo, los ganchos agarraran la cubierta del enemigo y mantuvieran los dos barcos juntos, haciendo imposible que alguno de los barcos escapara. La idea de que quisieran retirarse de la pelea era impensable. Su única preocupación era que los marineros cartagineses pudieran usar sus mejores habilidades y experiencia para escapar. La gente siempre ha visto las acciones de los romanos en este caso como uno de los mejores ejemplos de valentía y determinación en la historia de la guerra. Un grupo de personas sin experiencia en el mar llega a la costa. Deciden construir una flota y atacar a un enemigo poderoso cuya marina domina el mar. Usan un barco enemigo naufragado como su modelo y construyen 100 embarcaciones similares. Después de practicar maniobras durante un corto tiempo en el puerto, salen a enfrentar la flota del enemigo. Usan máquinas de ganchos para sujetar los barcos enemigos, preocupándose solo por la posibilidad de que escapen. El resultado fue predecible. Los romanos derrotaron a la flota cartaginesa capturando, hundiendo o dispersando sus barcos. Llevaron las proas de los barcos capturados a Roma y construyeron una columna rostral con ellas. Una columna rostral es una columna decorada con estas proas que se llamaban rostra en el idioma romano. Esta columna fue casi destruida por un rayo unos 50 años después, pero fue reparada y reconstruida. Luego se mantuvo durante muchos siglos como un monumento destacado a esta gran victoria naval. El comandante romano era el cónsul Duilius, y la columna rostral se erigió en su honor.
Hace unos 300 años, lo que se creía que eran los restos de esta columna se encontraron entre las ruinas de Roma. Los romanos estaban listos para llevar la guerra a África. Después de derrotar a la flota cartaginesa, transportaron fácilmente tropas a través del mar a Cartago. En este momento, Roma estaba gobernada por un senado que hacía las leyes y por dos líderes principales llamados cónsules. Creían que tener dos líderes era más seguro que uno porque cada uno podía controlar al otro. Sin embargo, esto a menudo conducía a celos y discusiones. Hoy en día se considera mejor tener un líder y usar otras formas de evitar que abuse de su poder. En tiempos de guerra, los cónsules romanos dirigían los ejércitos. Después de una gran victoria, el cónsul elegido para luchar contra los cartagineses fue Marco Atilio Régulo. Su nombre es famoso debido a sus increíbles aventuras y trágico final en esta campaña. Aunque no podemos estar seguros de cuán verdadera es la historia, esto es lo que dicen los historiadores romanos. Cuando Régulo fue elegido cónsul, era un hombre simple que vivía en su granja, trabajando duro y sin mostrar ambición ni orgullo. Sus conciudadanos admiraban su carácter y lo hicieron cónsul. Salió de la ciudad para dirigir el ejército, expandió la flota a más de 300 barcos, puso a bordo a 140,000 hombres y navegó hacia África. Tomó 1 o 2 años hacer estas preparaciones. Durante este tiempo, los cartagineses construyeron nuevos barcos. Cuando los romanos zarparon a lo largo de la costa de Sicilia, vieron una flota cartaginesa más grande lista para luchar contra ellos. Régulo avanzó para enfrentarla. La flota cartaginesa fue derrotada. Los barcos que no fueron capturados o destruidos escaparon en todas direcciones. Régulo continuó sin más oposición y desembarcó sus fuerzas en la costa cartaginesa. Estableció un campamento poco después de desembarcar y envió un mensaje al Senado romano preguntando qué hacer a continuación. El Senado, al ver que el gran desafío y peligro de rechazar la flota cartaginesa había terminado, le dijo a Régulo que enviara la mayoría de los barcos y una gran parte del ejército de regreso a casa. Con las tropas restantes, debía comenzar a marchar hacia Cartago. Régulo siguió estas órdenes. Envió a casa a las tropas como se le indicó y comenzó a avanzar hacia la ciudad con el resto. En ese momento escuchó que el granjero que cuidaba de su tierra había muerto. Su pequeña granja, que era el único sustento para su familia, se estaba desmoronando. Régulo envió un mensaje al Senado pidiendo que lo reemplazaran como líder del ejército para poder ir a casa y cuidar de su familia. El Senado le dijo que continuara su campaña y prometió apoyar a su familia y nombrar a alguien para cuidar de su tierra. Esta historia muestra cuán simple y llana era la vida para los romanos en aquel entonces. Es difícil de creer, pero se dice que un hombre a cargo de una flota de 130 barcos y un ejército de 140,000 soldados tenía una familia que sobrevivía con el ingreso de solo 7 acres de tierra. Régulo avanzó hacia Cartago ganando batallas en el camino. Los cartagineses perdieron una pelea tras otra y estaban en serios problemas. Entonces ocurrió algo que cambió todo. Un gran grupo de soldados de Grecia llegó liderado por un general griego. Estos soldados fueron contratados por los cartagineses al igual que el resto de su ejército. Pero estos eran griegos y los griegos eran como los romanos. El nuevo general griego mostró sus habilidades militares de inmediato, por lo que los cartagineses le dieron el mando total. Organizó el ejército para la batalla. Tenía 100 elefantes al frente, entrenados para cargar y aplastar al enemigo. En el centro tenía la falange griega, un grupo compacto de miles de soldados con largas lanzas que empujaban hacia adelante y superaban todo a su paso. Régulo estaba listo para luchar contra los cartagineses, pero no contra los griegos. Su ejército huyó y él fue capturado.
La ciudad estaba extremadamente emocionada y feliz cuando vieron a Régulo y otros 500 soldados romanos traídos como prisioneros. Solo unos días antes estaban muy asustados de que él entrara como un conquistador despiadado. El Senado romano no se rindió después de este desastre. Crearon nuevos ejércitos y la guerra continuó con Régulo mantenido como prisionero en Cartago. Eventualmente, los cartagineses le permitieron ir a Roma para intercambiar prisioneros y hacer la paz. Le hicieron prometer que si fallaba, volvería. Los romanos capturaron muchos cartagineses durante las batallas navales y los mantuvieron en Roma. Generalmente, las naciones en guerra intercambian prisioneros y los envían de regreso a casa. Régulo debía proponer este intercambio de prisioneros. Cuando Régulo llegó a Roma, se negó a entrar en la ciudad. En cambio, se reunió con el Senado fuera de los muros, vestido humildemente y actuando con modestia. Dijo que ya no era un oficial romano ni ciudadano, sino un prisionero cartaginense, por lo que no tenía derecho a aconsejar a las autoridades romanas. Sin embargo, creía que los romanos no debían hacer la paz ni intercambiar prisioneros. Régulo y los otros prisioneros romanos eran viejos y débiles y no valían la pena ser intercambiados. No tenían ningún reclamo sobre su país porque fueron capturados debido a una falta de coraje o patriotismo para morir por su país. Dijo que los cartagineses estaban cansados de la guerra y se habían quedado sin recursos. Instó a los romanos a seguir adelante con renovada energía y dejarlo a él y a los otros prisioneros a su destino. El Senado, lenta y renuentemente, decidió seguir este consejo. Trataron arduamente de convencer a Régulo de que no tenía que regresar a Cartago. Dijeron que su promesa fue forzada por la situación y no era vinculante. Régulo insistió en mantenerse leal a sus enemigos. Se negó a ver a su familia y después de despedirse del Senado, regresó a Cartago. Los cartagineses, enojados porque arruinó su misión, lo torturaron cruelmente y luego lo mataron. Algunos podrían pensar que debería haber aconsejado la paz y el intercambio de prisioneros y que debería haber visto a su triste esposa e hijos. Sin embargo, fue muy noble de su parte mantener su promesa. La guerra continuó por un tiempo, hasta que ambas naciones se cansaron e hicieron la paz. Aquí está el tratado que firmaron. Muestra que los romanos tenían la ventaja en la primera guerra púnica. Habrá paz entre Roma y Cartago. Los cartagineses evacuarán toda Sicilia. No harán guerra contra ningún aliado de los romanos. Devolverán a los romanos sin rescate a todos los prisioneros que hayan tomado de ellos y les pagarán en 10 años 3.200 talentos de plata. La guerra había continuado durante 24 años. Capítulo 2. Aníbal. Asciende. El comienzo de la Segunda Guerra Púnica. El nombre del padre de Aníbal era Amílcar Barca. Fue uno de los principales generales cartagineses. Tenía una alta posición debido a su rango, riqueza y conexiones familiares en Cartago. También mostró gran habilidad militar mientras dirigía los ejércitos en el extranjero. Luchó en las guerras en África y España después de que la guerra con los romanos terminara y quería empezar a luchar contra los romanos nuevamente. Cuando Aníbal tenía alrededor de 9 años, Amílcar se estaba preparando para ir a España. Lo celebró con juegos, espectáculos y ceremonias religiosas. A lo largo de la historia, cuando las naciones van a la guerra, intentan ganar el favor del cielo. Los países cristianos de hoy en día oran por sus ejércitos para que ganen. Los países no cristianos lo hacen haciendo sacrificios y ofrendas. Amílcar organizó estos sacrificios y los sacerdotes los estaban realizando frente a todo el ejército. El joven Aníbal, de alrededor de 9 años, estaba allí. Era un niño muy animado y enérgico y estaba muy emocionado por el evento. Quería ir a España con el ejército y le pidió a su padre que lo dejara ir. Su padre no pudo aceptar.
Aníbal era demasiado joven para soportar las dificultades y fatigas de tal viaje. Amílcar llevó a Aníbal a un altar frente a los oficiales del ejército. Le hizo poner su mano sobre el sacrificio y jurar que cuando fuera lo suficientemente mayor y capaz, lucharía contra los romanos. Esto fue en parte para distraer al joven Aníbal y aliviar su decepción por no poder ir a la guerra en ese momento, prometiéndole un poderoso enemigo a luchar en el futuro. Aníbal recordó esto y esperó ansiosamente el día en que pudiera luchar contra los romanos. Amílcar se despidió de su hijo y se fue a España. Tenía libertad para conquistar tierras al oeste del río Iberus, que fluye hacia el sureste en el mar Mediterráneo. El nombre del río Iberus ha cambiado con el tiempo a Ebro. Por el tratado con los romanos, los cartagineses no podían cruzar el río Iberus. También acordaron no molestar a la gente de Sagunto, una ciudad entre el Iberus y las tierras cartaginesas. Sagunto era un aliado de los romanos y estaba bajo su protección. Amílcar estaba muy inquieto por no poder luchar contra los romanos. Justo después de llegar a España, comenzó a planear reiniciar la guerra. Su principal asistente era un joven llamado Asdrúbal, que se había casado con su hija. Con la ayuda de Asdrúbal, siguió ganando batallas en España y fortaleciéndose allí. También estaba planeando luchar contra los romanos nuevamente cuando murió. Asdrúbal asumió el mando. Aníbal tenía ahora alrededor de 21 o 22 años y todavía estaba en Cartago. Asdrúbal pidió al gobierno cartaginés que le dieran a Aníbal un trabajo en el ejército y lo enviaran a España. Hubo un gran debate en el Senado cartaginés sobre seguir esta solicitud. Siempre que se toman decisiones gubernamentales por votos, siempre se formarán partidos con dos principales, generalmente de igual fuerza. En ese momento, aunque la familia de Amílcar estaba en el poder, había un fuerte partido opositor en Cartago. El líder del Senado, Janón, dio un fuerte discurso en contra de enviar a Aníbal. Dijo que Aníbal era demasiado joven y que solo aprendería malos hábitos y se malcriaría en el campamento. Janón dijo: Al parecer, liderar nuestros ejércitos en España se está convirtiendo en una tradición familiar. Amílcar no era un rey, por lo que su poder no debería simplemente pasar a su yerno y luego a su hijo. Hacer a Aníbal un alto oficial en el ejército es solo una forma de darle control total de las fuerzas cuando Asdrúbal ya no pueda liderar. Según el historiador romano, que es nuestra única fuente para este debate, la fuerza ganó sobre la sabiduría al final. A pesar de las razones conservadoras, decidieron enviar a Aníbal. Estaba muy emocionado y feliz mientras comenzaba su viaje a España. El ejército estaba muy curioso y emocionado de verlo cuando llegó. Los soldados amaban a su padre y estaban dispuestos a amarlo también si lo merecía. Poco después de llegar al campamento, quedó claro que lo merecía. Inmediatamente, asumió sus deberes con energía, paciencia y abnegación, atrayendo la atención universal y haciéndose un favorito. Se vestía sencillamente, no asumía aires, no buscaba placeres ni indulgencias, y no pedía exenciones de los peligros y dificultades que enfrentaban los soldados comunes. Comía comida simple y a menudo dormía en el suelo con su capa militar entre los soldados de guardia. En batalla, siempre era el primero en cargar y el último en retirarse. Los romanos dicen que era cruel e implacable en la batalla y engañoso en otros tratos con sus enemigos. Probablemente lo era. Los soldados entonces, como ahora, veían estos rasgos como virtudes en ellos mismos, aunque vicios en sus enemigos. Aníbal se hizo muy popular en el ejército. Durante varios años aprendió más sobre el ejército y ganó más influencia. Un día, Asdrúbal fue asesinado repentinamente por una persona local a la que había molestado. Después del choque inicial,
Los líderes del ejército persiguieron a Aníbal, lo llevaron a la tienda de Asdrúbal y lo hicieron su líder con la aprobación y vítores de todos. Cuando Cartago escuchó la noticia, el gobierno allí estuvo de acuerdo con la decisión del ejército y Aníbal se convirtió rápida y seguramente en su líder militar principal. Estaba ansioso por desafiar a los romanos, aún más ahora que tenía poder. Sin embargo, los dos países seguían en paz, ligados por tratados. El río Iberus era la frontera entre los territorios romanos y cartagineses en España. La tierra al este del río pertenecía a los romanos y la tierra al oeste del río pertenecía a los cartagineses. Sin embargo, Sagunto, ubicado en el lado occidental, era un aliado de los romanos. Los cartagineses habían acordado dejar a Sagunto independiente y libre. Aníbal no podía cruzar el Iberus ni atacar Sagunto sin romper el tratado, pero aún así se movió hacia Sagunto y atacó a naciones cercanas. Si quería comenzar una guerra con los romanos, esta era la forma de hacerlo. Moviéndose cerca de la capital de sus aliados, era probable que ocurrieran conflictos que llevaran a la guerra. Los romanos dicen que Aníbal era astuto y engañoso. Mostró gran habilidad en sus tácticas en ocasiones. En una guerra temprana, ganó contra una fuerza mucho mayor sorprendentemente. Estaba regresando de una incursión en el norte cargado de botín, cuando escuchó que un gran ejército de alrededor de 100.000 hombres lo estaba persiguiendo. Un río estaba a poca distancia. Aníbal lo cruzó por una parte poco profunda de unos 3 pies de profundidad. Escondió un gran grupo de caballería cerca de la orilla del río y movió al ejército principal un poco más lejos del río, para hacer que sus perseguidores pensaran que estaba tratando de escapar. El enemigo, creyendo que no tenían tiempo que perder, rápidamente entró en el arroyo desde muchos puntos a lo largo de las orillas. Una vez que llegaron al medio del agua y estaban vadando medio sumergidos, sosteniendo sus armas sobre sus cabezas para evitar la resistencia, los jinetes de Aníbal cargaron para atacarlos. Los jinetes tenían una gran ventaja. Sus caballos estaban en el agua, pero ellos estaban por encima de ella y podían moverse fácilmente. Sus enemigos estaban medio sumergidos, cargados con sus armas y entre sí, y casi indefensos. Rápidamente fueron lanzados al caos y barridos por la corriente. Algunos lograron llegar a la orilla de Aníbal, pero su ejército principal había regresado y estaba listo para atacar. Fueron pisoteados por los elefantes que se usaban como parte de la fuerza militar en ese momento. Una vez que el río fue despejado, Aníbal cruzó su ejército y atacó al enemigo restante. Ganó completamente, ganando el control de todas las tierras al oeste del Iberus, excepto Sagunto. Incluso Sagunto comenzó a preocuparse. Los saguntinos enviaron mensajeros a Roma para pedir ayuda contra los peligros que enfrentaban. Estos mensajeros se esforzaron mucho para llegar rápidamente a Roma, pero llegaron demasiado tarde. Aníbal encontró una excusa para crear un conflicto entre la ciudad y una tribu cercana. Luego, aliándose con la tribu, se movió para atacar la ciudad. Los saguntinos se prepararon para defenderse esperando ayuda de Roma pronto. Hicieron sus muros más fuertes mientras Aníbal traía grandes máquinas para derribarlos. Aníbal sabía que atacar esta ciudad significaba comenzar una pelea con Roma, ya que Roma defendería a su aliado. Su objetivo era causar una gran guerra entre las dos naciones principales. Comenzó con Sagunto por 2 razones. Primero, no era seguro cruzar el Iberus y entrar en tierras romanas mientras dejaba una ciudad tan rica y fuerte detrás de él. Segundo, era más fácil comenzar un conflicto con Sagunto y culpar a Roma por la guerra que convencer a Cartago de romper la paz y comenzar a luchar. Un grupo fuerte en Cartago se oponía a Aníbal y resistiría cualquier movimiento hacia la guerra con Roma, viéndolo como una forma de satisfacer las ambiciones de Aníbal. Para iniciar una guerra, tenía que provocar a los romanos atacando a sus aliados y encontrar las mejores excusas para sus acciones.
Sagunto era una ciudad rica y fuerte, ubicada a aproximadamente 1 kilómetro del mar. El ataque a la ciudad y su defensa por parte de la gente duró mucho tiempo con mucho esfuerzo. Aníbal asumió grandes riesgos durante estas acciones. En un momento, se acercó tanto al muro mientras organizaba a sus soldados y preparaba sus máquinas que una lanza pesada lanzada desde el muro lo golpeó en el muslo. Perforó la carne y causó una herida grave, haciéndolo caer inmediatamente. Los soldados lo llevaron. Tardó varios días en recuperarse de la pérdida de sangre y la fiebre. Durante este tiempo, su ejército estaba muy preocupado y detuvo sus acciones. Una vez que Aníbal claramente mejoró, comenzaron sus operaciones nuevamente con aún más energía. Las armas utilizadas en la antigüedad eran muy diferentes de las de hoy en día. Un arma descrita por un historiador antiguo fue utilizada por los saguntinos en un sitio y era similar a las armas de fuego modernas. Se llamaba falarica. Esta era un tipo de jabalina con un eje de madera y una punta de hierro larga de unos 3 pies de largo. Los soldados podían lanzar esta jabalina a mano o usar una máquina para lanzarla. La característica principal era que cerca del extremo puntiagudo había largas bandas de estopa envueltas alrededor del eje de madera. Estas bandas estaban empapadas en brea y otros materiales inflamables. Justo antes de que se lanzara la jabalina, esta banda inflamable se encendía. Mientras la jabalina volaba, el viento hacía que las llamas ardieran muy fuerte. Cuando la jabalina golpeaba el escudo del soldado, no podía ser retirada y el escudo tenía que ser abandonado. La gente de Sagunto se esforzaba mucho por defenderse de su enemigo. Mientras tanto, sus embajadores fueron a Roma sin saber que la ciudad ya estaba bajo ataque. Le dijeron al Senado romano que temían que la ciudad fuera atacada a menos que se tomaran acciones rápidas y fuertes para detenerlo. Los romanos decidieron enviar mensajeros a Aníbal para preguntarle qué planeaba hacer y advertirle que no atacara Sagunto. Cuando estos mensajeros romanos llegaron cerca de Sagunto, vieron que la lucha ya había comenzado y la ciudad estaba bajo un fuerte ataque. No sabían qué hacer a continuación. Es mejor para un rebelde no escuchar una orden que ya planea desobedecer. Aníbal, con una habilidad que los cartagineses llamaban sabiduría y los romanos llamaban astucia, decidió no recibir a estos mensajeros. Les envió un mensaje a la costa diciéndoles que no vinieran a su campamento porque el país era demasiado peligroso. También dijo que estaba demasiado ocupado con su trabajo militar para reunirse con ellos. Aníbal sabía que los embajadores, después de ser rechazados y al enterarse de que la guerra había comenzado y Sagunto estaba bajo asedio por sus ejércitos, irían a Cartago para buscar una resolución. Sabía que Janón y su grupo probablemente apoyarían a los romanos e intentarían detener sus planes. Así que envió a sus embajadores a Cartago para influir en el Senado cartaginés. Debían persuadir al Senado para que rechazara las demandas romanas y permitiera que la guerra entre Roma y Cartago comenzara de nuevo. Los embajadores romanos fueron a Cartago y hablaron con el Senado. Explicaron que Aníbal atacó Sagunto rompiendo el tratado e ignoró el mensaje enviado por el Senado romano. Exigieron que el gobierno cartaginés rechazara las acciones de Aníbal y lo entregara como castigo por romper el tratado y atacar a un aliado romano. Los partidarios de Aníbal en el Senado cartaginés querían rechazar estas propuestas con desprecio. El otro lado, liderado por Janón, argumentó que las demandas eran razonables. Janón, en un fuerte discurso, recordó al Senado que había advertido contra enviar a Aníbal a España. Había predicho que la naturaleza fogosa de Aníbal causaría serios problemas con Roma. Aníbal claramente rompió el tratado. Atacó Sagunto, que habían prometido no dañar. Ahora solo podían esperar que el ejército romano atacara pronto su ciudad. Mientras tanto, los romanos habían sido pacientes y justos. No habían culpado a los cartagineses de nada. Solo acusaron a Aníbal, quien era el único culpable.
Los cartagineses podían evitar la culpa rechazando sus acciones. Sugirió enviar una disculpa a Roma, retirar a Aníbal del poder y entregarlo a los romanos y compensar a los saguntinos por el daño sufrido. Por otro lado, los amigos de Aníbal lo defendieron en el Senado cartaginés. Explicaron que los saguntinos comenzaron las hostilidades, no Aníbal. Por lo tanto, argumentaron que los saguntinos eran responsables de lo que siguió. Dijeron que los romanos no deberían apoyar a los saguntinos y si lo hacían, mostraban que valoraban más la amistad de Sagunto que la de Cartago. También argumentaron que sería cobarde y deshonroso entregar a Aníbal, quien había demostrado ser un líder digno y valiente a sus antiguos enemigos. Aníbal estaba luchando 2 batallas a la vez, una en el Senado cartaginés, usando argumentos y discursos, y la otra en los muros de Sagunto usando armas. Ganó ambas. El Senado envió a los embajadores romanos a casa sin aceptar sus demandas, y las máquinas de Aníbal derribaron los muros de Sagunto. La gente de la ciudad se negó a comprometerse y luchó hasta el final. Cuando los soldados victoriosos rompieron los muros y entraron en la ciudad, la saquearon y mataron a todos en su camino. Los embajadores decepcionados regresaron a Roma con la noticia de que Aníbal había tomado y destruido Sagunto. Los cartagineses no se disculparon por el ataque. En cambio, asumieron la responsabilidad de este y se estaban preparando para la guerra. Aníbal logró iniciar una guerra contra Roma. Estaba listo para luchar con toda su fuerza y determinación. Esta guerra duró 17 años y se llama la Segunda Guerra Púnica. Fue una de las luchas más terribles entre naciones rivales que la sombría historia de la humanidad exhibe a la vista. Los eventos que ocurrieron serán descritos en los capítulos subsiguientes. Capítulo 3. Preparativos para la guerra. La brillantez táctica de Aníbal. Cuando una nación empieza a favorecer la guerra, generalmente se mueve rápida y fuertemente afectando a todos. Esto sucedió en Cartago. El partido de Janón fue silenciado y los partidarios de Aníbal tomaron el control del gobierno y la comunidad, haciendo que todos estuvieran ansiosos por la guerra. Esto fue en parte porque la emoción por la guerra se propaga fácilmente de una persona a otra. Es como un fuego que, una vez que comienza, se extiende por todas partes y afecta todo a su paso. Cuando Aníbal tomó Sagunto, encontró muchos tesoros. Los usó para fortalecer su poder civil y militar en lugar de quedárselos para sí mismo. La gente de Sagunto intentó con todas sus fuerzas evitar que se apoderara de los tesoros. Lucharon hasta el final y se negaron a rendirse. Según Livio, cuando los muros y las torres de la ciudad estaban cayendo y no quedaba esperanza, encendieron una gran hoguera en las calles. Arrojaron todos sus tesoros al fuego y muchos de los principales residentes también se lanzaron para que sus conquistadores perdieran tanto a sus prisioneros como a su botín. Aníbal obtuvo mucho oro, plata y objetos valiosos de las casas y almacenes de los comerciantes saguntinos. Utilizó esto para aumentar su poder político y militar. Pagó a sus soldados todo lo que se les debía y les dio extra como su parte del botín. Envió valiosos trofeos a Cartago junto con dinero, joyas y gemas a sus amigos y a aquellos a quienes quería ganar. Debido a su generosidad y sus famosas victorias en España, se volvió muy influyente y respetado. Los cartagineses lo nombraron uno de los sufetes. Los sufetes eran los líderes principales de Cartago. El gobierno era como una república aristocrática, y las repúblicas siempre tenían cuidado de no dar demasiado poder a una sola persona. Así como Roma tenía 2 cónsules gobernando juntos y Francia tenía un directorio de 5 después de su primera revolución, Cartago elegía 2 sufetes cada año. Los escritores romanos a veces los llamaban cónsules o reyes. Aníbal había alcanzado ahora una alta posición.
Junto con su colega tenía la máxima autoridad civil en Cartago y comandaba un gran y exitoso ejército en España. Cuando llegaron a Roma las noticias de estos eventos, el ataque y la destrucción de Sagunto, el rechazo de las demandas de los embajadores romanos y los preparativos de guerra de los cartagineses, toda la ciudad se alarmó. El Senado y el pueblo celebraron reuniones ruidosas y caóticas para discutir lo que había sucedido y qué acciones debían tomar los romanos. Los romanos tenían miedo de los cartagineses. Las campañas de Aníbal en España habían mostrado su naturaleza despiadada y poderosa. Creían que planearía marchar hacia Italia y podría incluso llevar la guerra a las puertas de su ciudad, así como había destruido Sagunto. Los eventos demostraron que tenían razón sobre él. Después de la Primera Guerra Púnica, Roma y Cartago tuvieron unos 25 años de paz. Durante este tiempo, ambas naciones se enriquecieron y fortalecieron, pero Cartago creció más rápido que Roma. Los romanos lo hicieron bien al principio en la guerra anterior, pero los cartagineses eventualmente los igualaron. Ahora parecían temer otra pelea con estos enemigos fuertes, especialmente porque Aníbal era su líder. Decidieron enviar otro grupo a Cartago para intentar una última vez mantener la paz antes de comenzar una guerra. Eligieron a 5 hombres importantes y respetados para ir a Cartago y preguntar si el Senado cartaginés realmente apoyaba las acciones de Aníbal. Esta misión seria zarpó. Llegaron a Cartago y hablaron con el Senado. Argumentaron su caso, pero el Senado no escuchó. Los oradores cartagineses respondieron, cada lado culpando al otro de romper el tratado. Fue un momento serio, ya que la paz del mundo, las vidas de muchas personas y el destino de grandes áreas dependían del debate. Lamentablemente, el argumento solo empeoró las cosas. Los romanos dijeron, debéis haber aprendido de la matanza y las ciudades saqueadas de hace años. Podemos ver que vuestro valor ha aumentado debido a vuestras campañas deshonrosas y engañosas en España. Lo que pasó en España es solo una picadura de mosquito para nosotros. ¿Estáis seguros de que queréis hacer la guerra contra Roma? Incluso si eso significa el fin de vuestra existencia, ¿cómo podéis encontrar razonable seguir a un loco como Aníbal? Recordad esto. Todos los caminos llevan a Roma y ninguna fuerza, excepto Roma misma, puede derrotar a Roma. Los cartagineses respondieron, pareciera que Roma no ha perdido nada de su arrogancia. En los últimos años, nos hemos mejorado mucho y hemos trabajado arduamente para convertirnos en la mayor potencia del mundo. No somos nosotros los que queremos la guerra. Vosotros decidiréis si habrá guerra o no. Si Aníbal o alguien más ha roto un tratado, los haremos responsables. Vosotros sois los que violasteis los términos del acuerdo, y al subestimarnos estáis haciendo la mayor injusticia a Roma. Conocemos todos los caminos que llevan a Roma. Estad seguros de que cuando oigáis los pasos de nuestros elefantes en esos caminos, comenzaréis a buscar un agujero para esconderos. Sería sabio preparar vuestros escondites ahora. Los romanos dijeron, me entristece mucho escuchar esto. Ha llegado el momento de romper la paz entre nosotros. Al igual que con todos los ejércitos que han luchado contra Roma, nos dolerá oír los gritos de vuestros ejércitos y líderes engañosos siendo aplastados bajo las botas de los romanos, así que comience la guerra. La conferencia se rompió y los embajadores regresaron a Roma. Volvieron a través de España para negociar con los reinos y tribus en España y Francia. Querían que estos grupos apoyaran a los romanos cuando Aníbal invadiera Italia, pero llegaron demasiado tarde. Aníbal ya había ganado una fuerte influencia en esas áreas. Como resultado, las propuestas romanas fueron rechazadas por diversas razones. Había una tribu fuerte llamada los volscos. Frente al Consejo Volsiano, los embajadores hablaron sobre la probable guerra y les pidieron que se unieran a los romanos. Los volscos rechazaron la oferta con desprecio. Los volscos dijeron, podemos ver por lo que pasó en Sagunto qué esperar de una alianza con los romanos.
Después de dejar a esa ciudad sola y sin defensa contra una amenaza tan grande, es inútil pedir a otras naciones que confíen en vuestra protección. Si queréis nuevos aliados, es mejor ir a donde nadie conozca la historia de Sagunto. La respuesta de los volscos fue elogiada por otras naciones españolas que la escucharon. Los embajadores romanos, al no encontrar éxito en España, se trasladaron a la Galia, lo que ahora llamamos Francia. En un lugar importante y poderoso en la Galia, los líderes romanos celebraron un gran consejo de guerra. La reunión fue muy impresionante porque los líderes de guerra vinieron completamente armados como si fueran a una batalla en lugar de una discusión. Los experimentados embajadores presentaron el tema. Hablaron mucho sobre el poder y el tamaño de los romanos y cuán seguro era que ganarían la próxima batalla. Invitaron a los galos a unirse a su lado y tomar las armas para detener a Aníbal si intentaba pasar por sus tierras. La asamblea apenas escuchó a los embajadores. Tan pronto como terminaron de hablar, todos en el consejo empezaron a gritar en desacuerdo e incluso se rieron de ellos. Finalmente, se restableció el orden. Los oficiales que hablaban por la asamblea respondieron que los galos solo habían experimentado violencia y daño de Roma, pero bondad y buena voluntad de Cartago. Dijeron que no serían tan tontos como para atraer la ira de Aníbal sobre ellos mismos para proteger a sus viejos enemigos, los romanos. Así que los embajadores fueron rechazados en todas partes. No encontraron ningún apoyo para Roma hasta que cruzaron el Ródano. Aníbal comenzó a planificar cuidadosamente y con cautela una marcha hacia Italia. Sabía que esta era una gran y larga expedición que necesitaba una planificación cuidadosa tanto para las tropas que iban como para las comunidades que se quedaban. El invierno se acercaba. Decidió enviar a muchos de sus soldados a casa para que pudieran visitar a sus familias. Explicó que tenía grandes planes para la próxima primavera que podrían llevarlos lejos de casa por mucho tiempo. Quería darles tiempo para ver a sus familias y cuidar de sus asuntos personales. Este acto de amabilidad y confianza hizo que los soldados fueran más leales a su comandante. Regresaron a su campamento en la primavera con más energía y un mayor compromiso con su trabajo. Aníbal envió a sus soldados a casa y se fue a Nueva Cartago, que está más al oeste que Sagunto. Allí pasó el invierno y trabajó en sus planes. Se preparó para su marcha e hizo arreglos para gobernar las áreas que dejaría atrás. Creó planes inteligentes para prevenir levantamientos y rebeliones mientras estuviera fuera. Un plan fue crear un ejército para España usando soldados de África. Mientras tanto, los soldados que guardarían Cartago y apoyarían al gobierno allí fueron tomados de España. Al intercambiar los soldados entre los dos países, cada país estaba controlado por tropas extranjeras. Estos soldados extranjeros eran más propensos a obedecer a sus comandantes y menos a simpatizar con la gente local que si se hubieran quedado en sus propios países. Aníbal sabía que los diferentes estados y regiones en España que se negaron a unirse a los romanos y dejarlo lo hicieron por sus regalos o por miedo a su poder. Entendió que, si enfrentaba derrotas en Italia, reduciendo su esperanza de beneficiarse de su favor o el miedo a su poder, había un alto riesgo de que se rebelaran. Para protegerse contra esto, ideó un plan inteligente. Reclutó soldados de todas las naciones aliadas en España, eligiendo a jóvenes de familias importantes. Envió a estas tropas, una vez organizadas, a Cartago. Dejó claro que estos soldados no eran solo luchadores en su ejército, sino también rehenes para asegurar la lealtad de sus países de origen. Había 4.000 de estos soldados. Aníbal tenía un hermano llamado Asdrúbal, el mismo nombre que su cuñado. Aníbal puso a Asdrúbal a cargo de España mientras él estaba fuera. Los soldados dados a Asdrúbal provenían principalmente de África. Además de soldados de infantería, también le dio algunos jinetes y 14 elefantes. Pensó que los romanos podrían atacar la costa española mientras él estaba fuera,
así que construyó una pequeña flota de unos 60 barcos. 50 de estos eran barcos de primera clase. Hoy medimos el poder de un barco por la cantidad de cañones que tiene. En aquel entonces era por la cantidad de filas de remos. 50 de los barcos de Asdrúbal se llamaban quinquerremes, lo que significa que tenían 5 filas de remos. Los romanos, aunque dudosos sobre la guerra, se prepararon con gran energía cuando vieron que era inevitable. Decidieron formar 2 ejércitos fuertes, uno para cada cónsul. El plan era enviar un grupo para enfrentarse a Aníbal y el otro para ir a Sicilia. Desde Sicilia se moverían a África para amenazar la capital cartaginesa. Si esto funcionaba, los cartagineses tendrían que traer de vuelta a algunas o todas las tropas de Aníbal de atacar Italia para proteger sus hogares en África. Los romanos reunieron una fuerza de unos 70.000 hombres. Un tercio eran soldados romanos y el resto venía de diferentes naciones en Italia y las islas mediterráneas cercanas aliadas con Roma. 6.000 de estas tropas eran caballería. Los romanos necesitaban una flota para ir a África. Construyeron una con 220 barcos grandes llamados quinquerremes y algunos barcos más pequeños y rápidos. En aquel entonces había barcos aún más grandes que las quinquerremes. Algunos barcos tenían 6 o 7 filas de remos. Estos barcos se usaban como buques insignia para comandantes o ceremonias porque eran demasiado grandes para ser útiles en la batalla. Se hicieron loterías siguiendo seriamente la tradición romana para decidir qué cónsul lideraría cada ejército. El cónsul asignado para enfrentar a Aníbal viniendo de España era Cornelio Escipión. El otro cónsul, llamado Sempronio Longo, recibió el control de la expedición a Sicilia y África. Después de que todo estuvo arreglado, se hizo la pregunta al pueblo romano para su voto final. ¿Decidió el pueblo romano que se debía declarar la guerra contra los cartagineses? La respuesta fue sí. La guerra se anunció entonces con las habituales ceremonias grandiosas. Hicieron sacrificios y celebraciones religiosas para ganar el favor de los dioses y aumentar el valor de los soldados. Los supersticiosos, incluso si eran malvados, se sentían valientes cuando pensaban que tenían la protección del cielo. Una vez que estos eventos terminaron, todo estaba listo. Aníbal siguió avanzando cuando llegó la primavera. Se dirigió hacia el río Iberus, que marcaba el borde de las tierras romanas. Cruzó el río y viajó a lo largo de la costa mediterránea, acercándose a los Pirineos que separan Francia y España. Sus soldados no conocían sus planes. Hoy en día, los líderes militares y navales rara vez comparten sus planes con sus tropas, y era aún menos común en aquel entonces. En esos tiempos, los soldados no tenían las fuentes de información que están tan extendidas ahora. Así, mientras los oficiales del ejército y los ciudadanos informados en Roma y Cartago sabían sobre los planes de Aníbal, sus soldados no. Solo sabían que iban en una misión distante y peligrosa. Probablemente no tenían idea de Italia o Roma o del tamaño y poder del imperio que estaban a punto de atacar. Después de viajar durante muchos días, llegaron al pie de los Pirineos. Al darse cuenta de que tenían que cruzar estas enormes montañas y entrar en sus oscuros y salvajes valles, algunos de ellos perdieron el valor y empezaron a quejarse. El miedo y la infelicidad eran tan fuertes que un grupo de unos 3.000 hombres abandonó el campamento y regresó a casa. Aníbal se enteró de que otros 10.000 soldados sentían lo mismo. Tenía más de 100.000 soldados en total. ¿Qué crees que haría Aníbal en esta situación? ¿Perseguiría a los desertores para recapturarlos y castigarlos como advertencia para otros? ¿O los dejaría ir e intentaría alentar a los que se quedaron? No hizo ninguna de las dos cosas. Reunió a los 10.000 soldados descontentos en su campamento y les dijo que podían irse si tenían demasiado miedo o no querían continuar con su ejército. Solo quería soldados valientes y fuertes que lo siguieran a cualquier parte.
No quería soldados débiles o temerosos en su ejército. Solo ralentizarían y desanimarían a los demás. Así que les ordenó que regresaran. Con el resto del ejército ahora aún más decidido, se movió a través de los pasos de montaña. Aníbal dejó que sus soldados descontentos regresaran, lo que parecía generoso y hacía que los soldados restantes se sintieran mejor. Pero no era generosidad, era un plan inteligente. Pretender ser generoso le ayudó a lograr sus objetivos. Aníbal fue muy cruel cuando pensó que era necesario. Un comandante necesita ser muy sabio para saber cuándo castigar y cuándo perdonar. Aníbal, como Alejandro Magno y Napoleón Bonaparte, era muy sabio en este sentido. Esta sabiduría probablemente guió sus acciones en este caso. Aníbal cruzó los Pirineos. Luego esperaba problemas para cruzar el río Ródano. Capítulo 4. Contra todo pronóstico, el paso de Aníbal al Ródano. Aníbal, después de cruzar los Pirineos, no esperaba más desafíos hasta llegar al Ródano. Sabía que el Ródano era un río ancho y rápido y que tenía que cruzarlo cerca de su desembocadura, donde el agua era profunda y las orillas eran bajas. Además, los romanos liderados por Cornelio Escipión podrían haber llegado al Ródano antes que él y podrían estar esperando para detener su cruce. Envió un pequeño grupo por delante para explorar la zona y encontrar un camino hacia el Ródano. Si no enfrentaban problemas, continuarían hacia los Alpes y encontrarían la mejor manera para que su ejército cruzara las montañas nevadas. Antes de llegar a los Pirineos en el lado español, algunas tribus locales se resistieron a él. Tuvo que atacarlas y derrotarlas. Después, dejó guardias para controlar las áreas conquistadas. Los rumores de esto se extendieron a la Galia, causando que los galos temieran por su seguridad. No planearon luchar contra Aníbal cuando pensaron que solo quería pasar por su país en su camino a Italia. Pero cuando vieron lo que pasó en España y se dieron cuenta de que iba a conquistar tierras a medida que avanzaba, se asustaron. Agarraron sus armas y rápidamente se reunieron en Rusino para planear su defensa. Rusino era el mismo lugar donde los embajadores romanos se reunieron con el Consejo de los Galos en su camino de regreso a Italia desde Cartago. Mientras este gran consejo o asamblea de ejércitos se reunía en Rusino, lleno de amenazas y enojo, Aníbal estaba en Elne, una ciudad al pie de los Pirineos. No temía que los galos pudieran detenerlo, pero estaba preocupado por el retraso. No quería desperdiciar los primeros meses de verano luchando contra ellos cuando el camino a Italia estaba delante de él. Los pasos de los Alpes son difíciles de cruzar en cualquier momento y casi imposibles excepto en julio y agosto. Durante otros meses están bloqueados por la nieve. Hoy en día, las carreteras con túneles a través de la roca y techos inclinados para proteger contra tormentas y avalanchas conectan Francia e Italia a través de los Alpes. Esto permite que el viaje entre los dos países continúe durante todo el año. En tiempos de Aníbal, las montañas solo podían cruzarse en verano. Intentar cruzar con un ejército habría parecido una locura y temerario si no hubiera funcionado. Aníbal no tenía tiempo que perder, así que esta era una situación donde se necesitaba paciencia y amabilidad en lugar de agresión. Envió mensajeros al consejo en Rusino diciendo cortésmente que quería reunirse con sus líderes en persona. Ofreció ir a Rusino o esperar a que vinieran a Elne. Los invitó a entrar en su campamento libremente y dijo que estaba listo para ir al suyo si lo acogían. Llegó a la Galia como amigo y aliado, solo queriendo un paso libre a través de sus tierras. Prometió que si los galos lo permitían, no se desenvainarían espadas en su ejército hasta llegar a Italia. La alarma y hostilidad entre los galos disminuyó después de escuchar este mensaje. Trasladaron su campamento a Elne. Los líderes y los oficiales principales de sus ejércitos visitaron el campamento de Aníbal y fueron recibidos con gran respeto y honor. Se fueron con regalos,
encantados por la amabilidad, riqueza y generosidad de su visitante. En lugar de oponerse a él, guiaron a su ejército. Primero los llevaron a Rusino, su ciudad principal. Después de una breve parada, el ejército continuó hacia el Ródano sin más problemas. Mientras tanto, el cónsul romano Escipión llevó a las tropas para enfrentar a Aníbal en 60 barcos desde el río Tíber. Los soldados estaban apretados en los barcos, como suele suceder cuando los ejércitos viajan por mar. No podían alejarse mucho de la costa porque no tenían brújulas en ese entonces. En caso de tormentas o cielos nublados, tenían que navegar permaneciendo cerca de la tierra. Los barcos se movieron lentamente a lo largo de la costa usando velas y remos. Después de soportar el mareo y las condiciones apretadas durante un tiempo, la flota entró en la desembocadura del Ródano. Los oficiales no sabían que Aníbal estaba cerca. Pensaron que aún estaba al otro lado de los Pirineos, habiendo solo escuchado que cruzó el Iberus, cuyo nombre actual es el río Ebro. Entraron en la primera rama del Ródano que encontraron. El Ródano, como el Nilo, se divide cerca de su desembocadura y fluye hacia el mar a través de varios canales. Navegaron hasta Marsella sin preocuparse, pensando que su enemigo aún estaba lejos, tal vez atrapado en los Pirineos. Pero su enemigo estaba acampado en las orillas del Ródano a poca distancia, tranquilamente planeando cruzarlo. Cuando Escipión y sus hombres desembarcaron, estaban demasiado exhaustos por su difícil viaje para enfrentar a Aníbal de inmediato. Escipión eligió a 300 jinetes que aún podían viajar y los envió río arriba para averiguar sobre Aníbal y regresar con informes. Mientras estaban fuera, Escipión permaneció en el campamento para reorganizar y fortalecer su ejército, esperando que regresaran los exploradores. Aunque Aníbal no enfrentó una oposición seria en la Galia, eso no significaba que la gente fuera amistosa o estuviera contenta con su presencia. Un ejército siempre es una carga y una maldición para cualquier país, incluso si solo quiere pasar pacíficamente. Los galos fueron amistosos con el temido invasor y su grupo porque creían que se irían más rápido. Eran demasiado débiles y no tenían suficientes recursos para detenerlo. Así que decidieron ayudarlo a seguir adelante rápidamente. Este fue el enfoque de las diferentes tribus hasta que llegó al río. La gente del otro lado del río decidió resistir. Estaban más cerca de los territorios romanos y más influenciados por los romanos. Temían la ira romana si ayudaban a Aníbal incluso indirectamente. Con el río ancho y rápido entre ellos y Aníbal, pensaron que podrían mantenerlo fuera de su tierra. Cuando Aníbal llegó al río, la gente de su lado estaba dispuesta a ayudarlo a cruzar mientras que los del otro lado querían detenerlo. Ambos grupos querían proteger su país del gran ejército de Aníbal de 90.000 hombres. Los partidarios de Aníbal reunieron botes y se prepararon para ayudarlo. En la orilla opuesta, los oponentes estaban listos para la batalla con armas y filas de soldados vigilando cada punto de desembarco. Detrás de ellos se veían muchas tiendas y banderas. Los 300 jinetes enviados por Cornelio Escipión avanzaban lentamente y con cuidado río arriba desde el campamento romano. Después de observar el río por un tiempo, Aníbal comenzó a prepararse para cruzarlo. Primero reunió todos los botes que pudo encontrar de los galos que vivían junto al río. Como eso no fue suficiente, luego reunió a todos los trabajadores y herramientas de las áreas cercanas y comenzó a construir más botes. Los galos de esa área tenían una tradición de hacer botes de grandes troncos de árboles. Cortaban un árbol, lo cortaban a la longitud correcta y lo ahuecaban con hachas. Luego le daban forma al exterior para que pudiera moverse fácilmente en el agua. Esta forma de hacer botes es tan útil que la gente aún la usa hoy en día cuando encuentran árboles lo suficientemente grandes. Estos botes ahora se llaman canoas. Había muchos árboles grandes a lo largo del río Ródano.
Los soldados de Aníbal observaron a los galos hacer botes con estos árboles hasta que aprendieron a hacerlo ellos mismos. Al principio, ayudaron a los galos con las tareas más simples. Luego empezaron a cortar grandes árboles y hacer los botes por su cuenta. Algunas personas que eran menos hábiles o más impacientes no querían esperar a ahuecar la madera. En su lugar, cortaron los árboles, colocaron los troncos uno al lado del otro en el agua y los ataron juntos para hacer una balsa. No les importaba la forma de la balsa porque solo la necesitaban para un viaje. Solo necesitaban que flotara y llevara su carga. Mientras tanto, el enemigo en el otro lado del río observaba pero no podía detener estas acciones. Si hubieran tenido artillería moderna, podrían haber disparado a través del río y destruido los botes y balsas con balas y proyectiles tan rápido como los galos y cartagineses podrían haberlos construido. Los trabajadores no podrían haberlos construido si el enemigo tuviera cañones, pero el enemigo solo tenía lanzas, flechas y piedras que podían lanzar a mano o con máquinas débiles que no podían alcanzar el otro lado del río. Así que tuvieron que observar en silencio y dejar que los grandes preparativos para el ataque continuaran sin detenerlos. Su única esperanza era abrumar al ejército con sus armas y detenerlos cuando llegaran a la orilla e intentaran cruzar el río. Si un ejército está cruzando un río sin ningún enemigo para oponerse, pueden usar unos pocos botes, pueden mover una parte del ejército a la vez y seguir haciendo viajes hasta que todos estén al otro lado. Pero si un enemigo está esperando en el otro lado, necesitan llevar a una gran fuerza a la vez. Si un pequeño grupo cruza primero, serían débiles y fácilmente capturados por el enemigo. Aníbal esperó hasta tener suficientes botes, balsas y flotadores para llevar a una gran y fuerte fuerza para atacar con éxito al enemigo. Los romanos dicen que Aníbal era astuto, a diferencia de Alejandro Magno, que confiaba en la valentía y la fuerza en las batallas. Aníbal siempre planeaba trucos para ganar. En este caso, pasó muchos días construyendo botes y balsas donde su enemigo podía ver. Esto hizo que pareciera que iba a enviar a muchos hombres a través del río a la vez, manteniendo al enemigo enfocado en estos preparativos. Todo este tiempo tenía otro plan en marcha. Envió a un grupo de soldados en secreto río arriba. Les dijeron que se movieran silenciosamente a través de los bosques y cruzaran el río unos pocos kilómetros río arriba. Después de cruzar, este grupo debía moverse de regreso desde el río y atacar al enemigo desde atrás, mientras Aníbal cruzaba con el ejército principal. Si cruzaban el río de manera segura, debían encender un fuego en el bosque al otro lado. El humo del fuego señalaría su éxito a Aníbal. Este grupo fue dirigido por un oficial llamado Janno. No debe confundirse con el famoso enemigo de Aníbal de Cartago. Janno comenzó su viaje por la noche, alejándose del río para que los galos del otro lado no pudieran verlos. Tenía guías locales que conocían un buen lugar para cruzar el río. El grupo viajó unos 25 kilómetros río arriba. Allí encontraron una parte del río más ancha, lenta y menos profunda. Llegaron a este lugar en silencio y secretamente sin que sus enemigos lo supieran. Dado que nadie se oponía a ellos, podían cruzar más fácilmente que el ejército principal abajo. Construyeron balsas para llevar a los hombres que no podían nadar y los suministros de guerra que podrían dañarse con el agua. El resto de los hombres vadearon hasta llegar al canal, luego nadaron usando sus escudos bajo sus cuerpos como soporte. Todos cruzaron el río de manera segura. Tomaron un día para secar su ropa y descansar. Luego se movieron cuidadosamente río abajo hasta estar lo suficientemente cerca de la posición de Aníbal para ser vistos. Encendieron un fuego y observaron felices cómo el humo se elevaba alto en el aire. Aníbal vio la señal y preparó su ejército para cruzar de inmediato. Los jinetes se subieron a los botes sosteniendo a sus caballos con cuerdas para que los caballos pudieran nadar junto a ellos.
Otros caballos con su equipo fueron colocados en grandes botes de fondo plano para mantenerse secos y estar listos para la acción tan pronto como desembarcaran. Los soldados más fuertes y capaces fueron elegidos para ir primero, mientras que los que estaban débiles o heridos se quedaron con los suministros para ser transportados más tarde. Mientras tanto, el enemigo en la otra orilla se estaba preparando para un feroz ataque tan pronto como los invasores se acercaran. Hubo algo de silencio y orden mientras los hombres se subían a los botes y salían de la tierra. Pero a medida que se movían en la corriente, los fuertes comandos, gritos y llantos se volvían más fuertes. La corriente rápida y los remolinos rápidamente hicieron que los botes y balsas se precipitaran río abajo o chocaran entre sí, creando una escena de caos y confusión. Cuando los primeros botes se acercaron a la tierra, los galos se reunieron para detenerlos y atacaron con una lluvia de armas y gritos fuertes y aterradores. Estos gritos los ayudaban a excitarse y asustar a su enemigo. Los oficiales de Aníbal empujaron los botes hacia adelante y trataron de desembarcar tan calmada y cuidadosamente como pudieron. El resultado podría haber sido diferente si el grupo de Jano no se hubiera unido repentinamente a la lucha. Los galos que intentaban empujar a los cartagineses de regreso se sorprendieron al escuchar gritos enemigos detrás de ellos. Se dieron la vuelta y vieron a las tropas de Jano cargando hacia ellos desde los árboles con gran velocidad y fuerza. Es muy difícil para un ejército luchar contra enemigos frente y detrás al mismo tiempo. Los galos rápidamente abandonaron su intento de detener a Aníbal de desembarcar. Corrieron río abajo y al campo. Esto dejó a Jano en control de la orilla del río. Aníbal y sus tropas salieron del agua lentamente y se encontraron con gente amistosa en lugar de enemigos. El resto del ejército y los suministros de guerra fueron transportados después, y esto se hizo fácilmente ya que no había enemigo para interrumpir. Sin embargo, una parte de la fuerza causó algunos problemas y retrasos: los elefantes. Resolver cómo cruzar estos grandes animales a través de un río ancho y rápido fue un gran desafío. Diferentes relatos sugieren que Aníbal usó varios métodos para lograr esto. Una forma en que esto se hizo: la persona a cargo de los elefantes eligió uno que era más enérgico y fácilmente enfurecido. Luego molestaron y provocaron al elefante para enfurecerlo. El elefante se movía hacia el cuidador con su trompa levantada, listo para atacar. El cuidador corría y el elefante lo perseguía con los otros elefantes, siguiéndolo como solían hacer. El cuidador se metía en el agua para escapar y el elefante y muchos otros lo seguían. El hombre nadaba hasta el canal y los elefantes pronto se encontraban en aguas profundas. Algunos seguían al cuidador y cruzaban el río, donde eran capturados fácilmente. Otros, asustados, dejaban que la corriente los llevara. Luchaban hasta llegar a áreas poco profundas o tierra donde volvían a la orilla, algunos en un lado del río y otros en el otro. Este plan solo tuvo un éxito parcial, así que Aníbal ideó un mejor método para el resto del grupo. Construyó una enorme balsa, la flotó hasta la orilla, la aseguró y la cubrió con tierra, hierba y arbustos para que pareciera tierra. Luego hizo una segunda balsa del mismo tamaño, la llevó al borde de la primera balsa, las conectó temporalmente y la cubrió de la misma manera que la primera. La primera balsa estaba a 60 metros de la orilla y 15 metros de ancho. La segunda balsa exterior era ligeramente más pequeña. Los soldados engañaron a los elefantes para que caminaran sobre las balsas, haciendo que los elefantes pensaran que aún estaban en tierra. Luego, las dos balsas se separaron y la balsa exterior con los elefantes fue llevada a través del agua por botes. Tan pronto como los elefantes notaron el movimiento, se asustaron. Empezaron a mirar ansiosamente y se movieron hacia los bordes de la balsa que los llevaba. Vieron agua por todas partes y se confundieron y aterraron. Algunos cayeron al río y flotaron hasta aterrizar río abajo.
El resto pronto se calmó y se dejó llevar a través del río cuando se dieron cuenta de que escapar o resistir era inútil. Mientras tanto, mientras estos eventos ocurrían, el grupo de 300 soldados que Escipión envió río arriba para reunir información sobre los cartagineses avanzaba lentamente hacia donde Aníbal estaba cruzando. Aníbal también había enviado a un grupo de 500 soldados río abajo para averiguar sobre los romanos cuando llegó por primera vez al río. Ninguno de los ejércitos sabía cuán cerca estaban el uno del otro. Los dos grupos se encontraron de repente y sin esperarlo en el camino. Fueron enviados a explorar, no a luchar. Sin embargo, debido a que eran casi iguales en fuerza, cada uno quería la gloria de capturar al otro y llevarlos como prisioneros a su campamento. Lucharon una batalla larga y sangrienta. Muchas personas murieron con pérdidas similares en ambos lados. Los romanos reclamaron la victoria. No sabemos qué dijeron los cartagineses, pero como ambos lados abandonaron el campo de batalla y regresaron a sus campamentos, parece que ninguno ganó una victoria clara. El primer choque de la lucha implacable en la que muchos más morirían ocurrió de esta manera. Capítulo 5. Misión imposible, cruzando los Alpes. Es difícil imaginar lo asombrosos que son los Alpes sin verlos. Aníbal nunca había visto los Alpes, pero todos sabían sobre ellos. Algunas de las principales características que hacen que estas montañas sean increíbles provienen del frío constante en sus picos. Esto se debe simplemente a que son muy altos. En cualquier parte del mundo, a medida que subimos más alto en la atmósfera, hace más frío. Así que, por encima de nosotros, a unos 3 o 5 kilómetros de altura, siempre hace un frío intenso y constante. Esto sucede no solo en lugares fríos y templados, sino también en las áreas más calurosas del mundo. Si subiéramos en un globo en Borneo al mediodía cuando el sol tropical estaba directamente sobre nosotros y ascendiéramos unos 8 o 10 kilómetros, descubriríamos que, aunque estuviéramos más cerca del sol, sus rayos perderían todo su calor. La luz seguiría siendo brillante, pero se sentiría como la luz de la luna y el aire a nuestro alrededor estaría tan frío como cerca de los icebergs. Las piedras de granizo provienen de regiones muy frías y pueden caer en pleno verano. La nieve siempre se forma y cae allí, pero los copos ligeros de nieve se derriten antes de llegar al suelo. El granizo es sólido y cae mientras la nieve se derrite y se convierte en lluvia refrescante. La lluvia enfría el aire y el suelo porque proviene de partes más frescas de la atmósfera. Las cimas y grandes áreas de las laderas superiores de los Alpes están siempre en invierno. El hielo se forma allí todo el tiempo y la nieve cae y se acumula en enormes cantidades duraderas. La cima del Mont Blanc está cubierta con una capa muy gruesa de nieve, casi tan permanente como el granito debajo. En invierno, los valles y colinas de los Alpes están cubiertos de nieve. En primavera, la nieve se derrite en los valles y llanuras. Más arriba se vuelve húmeda y pesada, causando grandes avalanchas que pueden derribar tierra, rocas y árboles. En las laderas más altas y los picos redondeados, la nieve se mantiene apenas derritiéndose incluso en julio. En los Alpes más altos hay grandes valles donde se acumula la nieve. En invierno, los vientos y las tormentas empujan la nieve hacia estas áreas y en primavera, las avalanchas añaden más nieve. La nieve se convierte en hielo debajo de la superficie porque la capa superior se derrite y el agua se congela debajo. Algunos de estos barrancos tienen de 3 a 5 kilómetros de ancho y 15 o 25 kilómetros de largo, llenos de hielo claro y sólido de cientos de metros de profundidad. Se llaman glaciares. Lo que es asombroso acerca de estas masas de hielo es que, aunque el hielo es sólido y compacto, toda la masa se mueve lentamente valle abajo a una velocidad de unos 30 centímetros por día.
Si te paras en la superficie y escuchas atentamente, a veces puedes oír un sonido de molienda. Las rocas a lo largo de los lados son aplastadas y se mueven y caen constantemente. Una prueba clara de este movimiento es que se puede colocar una marca en el hielo con marcas coincidentes en las rocas sólidas a cada lado del valle. Esto muestra el movimiento y ayuda a medir su tasa exacta. Estos valles son ríos de hielo. Comienzan en las montañas y fluyen lentamente pero constantemente hacia un gran valle abierto abajo. Los arroyos de arriba fluyen hacia el hielo a través de muchas grietas y huecos que pueden ser aterradores de mirar. Estos arroyos se unen y fluyen desde debajo del hielo en un torrente fangoso que emerge de un gran arco creado por el hielo que cae y que el agua ha desgastado. A veces, el extremo inferior del glaciar forma una pared empinada de cientos de metros de altura. Otras veces se mueve hacia el valle, empujando hacia las tierras cultivadas durante veranos muy fríos. A medida que se mueve, arranca el suelo, destruye huertos y campos y obliga a la gente a abandonar sus aldeas. Si el próximo verano es cálido, el glaciar retrocede lentamente y la gente vuelve a la tierra que dejó, tratando de reparar los daños. Los Alpes están entre Francia e Italia. Para ir de un país al otro hay que cruzar las montañas y los valles. Las montañas no son rectas. Tienen muchos huecos, grietas y barrancos. Algunas partes son redondeadas y cubiertas de nieve, mientras que otras son altas y afiladas, demasiado empinadas para que incluso una cabra montés pueda trepar, y casi no hay nieve que se quede allí. Alrededor de estos picos y a través de estos valles aterradores, los caminos se tuercen y giran, suben en zigzag, a veces junto a acantilados empinados y otras veces justo al borde. Los caminos pasan por valles oscuros junto a arroyos furiosos y pueden incluso terminar en un glaciar. Aquí desaparecen en campos interminables de hielo y nieve, donde muchos arroyos fluyen en canales claros y grietas profundas, esperan para atrapar a cualquier viajero que pueda resbalar. A pesar de las duras condiciones en los Alpes superiores, los valles inferiores son increíblemente verdes y hermosos. Estos valles, donde los arroyos fluyen hacia las llanuras abiertas, ofrecen acceso a las impresionantes montañas superiores. A principios de la primavera, las inundaciones enriquecen el suelo y el sol de verano calienta la tierra, trayendo millones de flores vibrantes y madurando rápidamente vastos campos de grano. Casas de campo de varias formas hermosas son el hogar de agricultores y pastores. Están esparcidas por el valle y en las laderas de las montañas a ambos lados. Sobre las casas crecen bosques de abetos y pinos, cubriendo incluso las áreas más empinadas y rocosas con sus hojas verdes oscuras. Más arriba se elevan acantilados grises con picos y agujas que son más grandiosos y pintorescos que cualquier estructura hecha por el hombre. En el fondo, se pueden ver masas enormes de nieve blanca deslumbrante que cubren las cimas de las montañas más altas. Aníbal decidió llevar a su ejército a Italia a través de los Alpes en lugar de por mar. Esto se considera una de las mayores hazañas de la antigüedad. No estaba seguro de si ir por el río Ródano para luchar contra Escipión o dirigirse directamente a los Alpes e Italia, dejando al ejército romano atrás. Los oficiales y soldados del ejército, ahora conscientes de su destino y de los planes de su líder, querían enfrentarse a los romanos. Tenían miedo de los Alpes. Estaban listos para luchar contra un enemigo, no importaba cuán fuerte fuera, porque este era un peligro al que estaban acostumbrados y podían entender, pero estaban aterrorizados por los nuevos y espantosos pensamientos de caer de acantilados empinados o de congelarse lentamente y quedar medio enterrados en la nieve interminable. Aníbal vio que sus soldados tenían miedo de avanzar. Reunió a los líderes de su ejército y les dio un discurso. Los regañó por tener miedo ahora después de haber enfrentado y superado muchos peligros. Aníbal dijo: Habéis escalado los Pirineos y cruzado el Ródano.
Ahora podéis ver los Alpes que conducen a la tierra del enemigo. ¿Qué son los Alpes? Son solo montañas altas. Incluso si son más altas que los Pirineos, no llegan al cielo y no son imposibles de cruzar. La gente los cruza todos los días. Incluso viven y cultivan allí. Así que, si una persona puede cruzarlos, un ejército también puede, porque un ejército no es más que muchas personas juntas. Para un soldado que solo lleva herramientas de guerra, ningún camino es demasiado difícil de cruzar con coraje y energía. Después de terminar su discurso, Aníbal vio que sus hombres estaban motivados y animados. Les dijo que fueran a sus tiendas, descansaran y se prepararan para marchar al día siguiente. No resistieron más. Aníbal no fue directamente a los Alpes de inmediato. No estaba seguro de lo que Escipión, que estaba abajo en el Ródano con el ejército romano, podría hacer. Aníbal no quería luchar contra Escipión en la Galia y desperdiciar tiempo y energía. En cambio, quería cruzar rápidamente los Alpes hacia Italia. Escipión tenía miedo de ser interceptado si tomaba la ruta directa, así que decidió ir hacia el norte a lo largo del río Ródano, hacia el interior, para llegar a los Alpes por un camino más largo. Escipión planeó encontrar a Aníbal y atacarlo rápidamente. Cuando sus jinetes supervivientes le dijeron que Aníbal y su ejército estaban cerca, movió su campamento río arriba rápidamente. Llegó al lugar donde los cartagineses habían cruzado unos días después. El área estaba en un terrible desorden. La hierba estaba aplastada en un área de unos 2 kilómetros y había muchas manchas ennegrecidas donde las fogatas habían ardido. Las copas y ramas de los árboles estaban esparcidas por todas partes con sus hojas secándose al sol. Los bosques y arboledas estaban llenos de ramas rotas y árboles caídos dejados donde cayeron. La orilla estaba llena de botes rotos, balsas, armas perdidas y los cuerpos de aquellos que se ahogaron o murieron en la lucha. Estas y otras señales quedaron atrás, pero el ejército había seguido adelante. Había grupos de locales y otros visitantes en el suelo. Habían venido a ver el lugar que se haría famoso en la historia. De estas personas, Escipión se enteró de dónde y cuándo se había ido Aníbal. Decidió que era inútil perseguirlo. Escipión estaba muy confundido sobre qué hacer a continuación. España le había sido asignada por sorteo, pero como Aníbal había dejado España, su única oportunidad de detenerlo era navegar de regreso a Italia y enfrentarlo cuando bajara de los Alpes al Valle del Po. España era su provincia asignada, así que no podía abandonarla por completo. Envió la mayor parte de su ejército a España para atacar las fuerzas de Aníbal allí. Mientras tanto, él tomó una fuerza más pequeña y navegó de regreso a Italia. Esperaba encontrar fuerzas romanas en el Valle del Po para unirse a él, haciéndolos lo suficientemente fuertes como para enfrentar a Aníbal si lograba cruzar las montañas. Mientras tanto, Aníbal seguía avanzando hacia las montañas nevadas que sus soldados habían visto durante días. Estas montañas se veían brillantes y grandiosas al atardecer porque el sol brillaba directamente sobre ellas. A medida que el ejército se acercaba, las montañas desaparecieron lentamente de la vista, ocultas por colinas más pequeñas y cercanas. A medida que los soldados avanzaban hacia los valles y se acercaban a los acantilados peligrosos y las profundas grietas en las montañas, vieron arroyos fangosos descendiendo y se sintieron asustados nuevamente. Pero era demasiado tarde para retroceder. Siguieron avanzando, subiendo cada vez más alto, aunque el camino se volvía muy empinado e inseguro. Tuvieron que navegar por pasos difíciles y estrechos con acantilados rocosos por encima de ellos y picos nevados por todas partes. Finalmente llegaron a un paso estrecho que debían atravesar. Sin embargo, muchos hombres armados estaban en las rocas arriba, listos para lanzar piedras sobre ellos si intentaban pasar. El ejército se detuvo. Aníbal les dijo que se quedaran donde estaban hasta que decidiera qué hacer. Descubrió que los montañeses no se quedaban en sus altos lugares durante la noche debido al frío y la exposición.
Sabían que un ejército no podía cruzar el paso que estaban vigilando sin luz del día. El camino a través de estos desfiladeros sigue un arroyo de montaña a través de barrancos y grietas y a menudo corre a lo largo de un saliente alto sobre el arroyo. Sería imposible pasar con seguridad sin luz del día. Los montañeses sabían que el paso era demasiado peligroso de noche como para necesitar vigilancia. Así que se iban por la noche para encontrar refugio y descansar, luego volvían por la mañana para vigilar. Cuando Aníbal se enteró, decidió llegar a las rocas primero al día siguiente. Para evitar que sospecharan de su plan, actuó como si estuviera estableciendo un campamento para la noche. Levantó más tiendas, encendió muchas hogueras por la noche y dio la impresión de que planeaba atravesar el paso al día siguiente. Movió un grupo fuerte cerca de la entrada del paso y los colocó en un lugar fortificado, listos para avanzar al día siguiente. Los montañeses vieron los preparativos y esperaban una lucha al día siguiente. Esa noche dejaron sus posiciones y regresaron a su refugio, pero a la mañana siguiente, cuando subieron de nuevo, se sorprendieron al ver a los cartagineses en las rocas, acantilados y salientes por encima del paso. Aníbal despertó a sus hombres temprano y los condujo por los caminos empinados hacia los lugares que los montañeses habían dejado. Los montañeses estaban conmocionados y enojados cuando vieron esto. Se enfadaron aún más cuando miraron hacia abajo y vieron al resto del ejército cartaginés moviéndose tranquilamente por el paso, seguros porque sus amigos ahora controlaban los acantilados arriba. Los escaladores no pudieron contener su frustración y enojo. Corrieron cuesta abajo, en parte por la pendiente que habían subido, y atacaron al ejército en el paso estrecho. Siguieron el caos y la lucha. Algunos murieron por las armas o las rocas que rodaban sobre ellos. Otros, luchando y peleando en caminos estrechos, cayeron por las rocas ásperas hacia el torrente abajo. Los caballos cargados de equipaje se asustaron y descontrolaron, empujándose unos a otros por los acantilados empinados. Aníbal, que estaba sobre las rocas más altas, observó la escena abajo con gran preocupación y miedo. Tenía miedo de bajar y unirse a la lucha porque podría empeorar las cosas. Sin embargo, rápidamente se dio cuenta de que tenía que intervenir. Bajó lo más rápido posible con su grupo. Utilizaron caminos inclinados y en zigzag para encontrar su camino entre las rocas y atacaron a los montañeses ferozmente. El resultado fue, como temía, un aumento de la confusión y la matanza. Los caballos se asustaron más por la nueva energía de la lucha y los gritos y llantos más fuertes, que se agravaron por los ecos de las montañas. Se agolparon y cayeron, caballos y hombres, por los acantilados hacia las rocas abajo. Allí yacían en confusión, algunos muertos y otros moribundos, retorciéndose de dolor o tratando de arrastrarse. Los montañeses fueron finalmente derrotados y expulsados, despejando el paso. La columna cartaginesa se reordenó. Los caballos restantes se calmaron. Se recogió el equipaje caído y los hombres heridos se colocaron en camillas improvisadas para ser llevados a un lugar seguro. Pronto todos estuvieron listos para moverse y comenzaron a marchar de nuevo. No hubo más problemas. El grupo se movió en silencio y ordenadamente hasta que pasaron el camino estrecho. Al final de este, encontraron un gran fuerte propiedad de los nativos. Aníbal tomó el control del fuerte y se detuvo allí por un tiempo para permitir que sus hombres descansaran y se refrescaran. Uno de los mayores desafíos para un general que lidera un ejército a través de caminos difíciles y peligrosos es proporcionar alimentos. Un ejército solo puede llevar suficiente comida para una corta distancia. En caminos fáciles, los hombres pueden llevar comida para unos pocos días, pero en caminos difíciles como los Alpes, apenas pueden llevar nada. El comandante necesita encontrar comida en el país por el que marcha. Aníbal ahora tenía que asegurar la seguridad de sus hombres y encontrar comida porque sus suministros se habían agotado.
Las partes más bajas de las montañas altas proporcionan mucha comida para los animales. Las lluvias frecuentes y la humedad de las montañas mantienen la hierba verde, lo que la convierte en un lugar favorito para que las ovejas y el ganado pasten. Suben alto a medida que la hierba se vuelve mejor y más dulce cuanto más alto suben. Las personas que viven en las montañas suelen ser pastores. Cultivan grano en los valles, pero las laderas empinadas de las montañas solo son buenas para la hierba, no para la agricultura. Una vez que Aníbal tomó el control del fuerte, envió grupos de soldados a reunir ganado y ovejas. Estos soldados estaban armados para manejar cualquier resistencia. Sin embargo, los montañeses no lucharon. Se sintieron derrotados y desanimados. La única forma en que podían salvar su ganado era llevarlo rápidamente a lugares ocultos y difíciles de alcanzar. Trataron de hacer esto mientras los soldados de Aníbal buscaban en los valles, revisando cada campo, granero y redil de ovejas. Los aldeanos desesperados huyeron en todas direcciones, llevando a sus vacas y ovejas, que eran su única esperanza de supervivencia, a escondites en las montañas. Los empujaron a arbustos densos, valles oscuros y grietas profundas. También los llevaron sobre hielo peligroso y por las pendientes más empinadas, siempre buscando la forma más rápida de escapar de los ladrones. Estos intentos de salvar su pequeña propiedad solo tuvieron un éxito parcial. Los grupos de incursión de Aníbal seguían regresando, cada uno con rebaños de ovejas y ganado, algunos más grandes y otros más pequeños, pero sumando una gran cantidad en total. Aníbal alimentó a sus hombres durante 3 días con la comida que encontraron. Se necesita una gran cantidad de comida para alimentar a 90 o 100.000 hombres, incluso por solo 3 días. Además, los ejércitos suelen desperdiciar y destruir mucho más alimento del que comen. Durante estos 3 días, el ejército siguió avanzando lentamente. El camino seguía siendo difícil y peligroso, pero no había ningún enemigo para bloquearlos. Continuaron disfrutando de los suministros que habían tomado y celebrando su victoria sobre las personas hostiles y el camino difícil. Los pobres habitantes de las montañas volvieron a sus hogares, que ahora estaban en ruinas y vacíos, porque perder sus vacas y ovejas significaba perderlo todo. Los Alpes no están solo en Suiza. Algunos picos y cordilleras bien conocidos están en una zona cercana llamada Saboya. Toda la región está dividida en pequeños estados llamados cantones. Esta división existía incluso durante la época romana. A medida que Aníbal avanzaba desde el paso mencionado anteriormente, pronto llegó a la frontera de otro cantón. A medida que avanzaba lentamente con su ejército siguiéndolo a través de los valles, fue recibido en la frontera de este nuevo estado por un grupo enviado por su gobierno. Trajeron nuevos suministros de comida y varios guías. Dijeron que habían oído hablar de la terrible destrucción que le había sucedido al otro cantón por tratar de detenerlo y no tenían intención de cometer el mismo error. Así que vinieron a ofrecer a Aníbal su amistad y ayuda. Trajeron guías para mostrar al ejército la mejor ruta a través de las montañas y le dieron un regalo de comida. Para demostrar que eran sinceros, ofrecieron a Aníbal rehenes. Estos rehenes eran jóvenes, hijos de importantes locales que se quedarían con Aníbal hasta que él viera que eran confiables. Aníbal estaba acostumbrado a los trucos y el engaño, así que al principio no podía decir si estas ofertas eran genuinas o estaban destinadas a hacerle bajar la guardia. Consideró que podrían estar tratando de que siguiera su liderazgo para atraparlo en un lugar peligroso y atacarlo. Decidió darles una respuesta positiva, pero vigilarlos de cerca y proceder con gran precaución. Aceptó sus provisiones y tomó a los rehenes. Entregó a los rehenes a algunos de sus soldados y marcharon con el resto del ejército. Luego les dijo a los nuevos guías que lideraran el camino y el ejército los siguió. Los elefantes fueron primero, protegidos por una fuerza moderada a su alrededor.
Luego vinieron largas filas de caballos y mulas que llevaban suministros militares y equipaje. Finalmente, los soldados de infantería siguieron en una larga columna desigual. Toda la procesión se extendía por muchos kilómetros, pareciendo una gran serpiente serpenteando a través de los valles salvajes. Aníbal tenía razón al ser suspicaz. La embajada era un truco. Los hombres que la enviaron habían tendido una emboscada en un paso estrecho, ocultando sus fuerzas en arbustos, grietas y rincones entre las rocas. Cuando los guías llevaron al ejército al peligro, se dio una señal repentina y los enemigos ocultos los atacaron en grandes cantidades. Rompieron sus filas, causando caos y destrucción similar a lo que había sucedido en el otro paso. Podrías pensar que los elefantes, siendo grandes y torpes, serían atacados primero, pero eso no sucedió. Los montañeses les tenían miedo porque nunca habían visto animales así antes. No sabían lo que estas enormes bestias podían hacer, así que se mantuvieron alejados de ellos y de los jinetes. En cambio, atacaron a los soldados de infantería en la parte trasera de la columna. Tuvieron éxito al principio, rompieron el frente de la columna y empujaron al resto hacia atrás. Los caballos y los elefantes se movieron hacia adelante con el equipaje, separando al ejército en dos partes. Aníbal se quedó atrás con los soldados. Los montañeses mantuvieron su posición, y cuando cayó la noche, la lucha se detuvo porque nadie podía moverse en estas áreas salvajes sin luz del día. Los montañeses se quedaron en su lugar, dividiendo al ejército. Aníbal pasó la noche muy preocupado con los elefantes y el equipaje separados de él y aparentemente en manos del enemigo. Durante la noche, Aníbal se preparó para atacar a los montañeses al día siguiente. Cuando llegó la mañana, atacó y logró empujar al enemigo lo suficiente como para reagrupar a su ejército. Luego comenzó a moverse de nuevo. Los montañeses trataron de detener y molestar su marcha, se ocultaron y atacaron a los cartagineses mientras pasaban. Lanzaron piedras o dispararon lanzas y flechas desde arriba. Si algún miembro del ejército de Aníbal se separaba, los montañeses bloqueaban su camino, los tomaban como prisioneros o los mataban. Causaron muchos problemas a Aníbal. Molestaban constantemente su marcha sin mostrar una fuerza con la que pudiera luchar. Aníbal ya no podía confiar en sus guías y tuvo que encontrar su camino a veces correctamente, pero a menudo no, enfrentando muchas dificultades y peligros que la gente local podría haber evitado fácilmente. Los montañeses seguían atacándolo en grupos como ladrones. Atacaban por delante, por detrás o dondequiera que el terreno o el ejército en marcha les diera una oportunidad. Aníbal siguió adelante a pesar de muchos contratiempos, protegiendo a sus hombres tanto como podía mientras avanzaba. Después de 9 días, llegó al punto más alto que necesitaba cruzar. Este punto más alto no es la cima de la montaña, sino la parte más alta del paso. En las cordilleras hay áreas bajas llamadas cuellos en Suiza, y los caminos y senderos generalmente pasan por estos. En América, una hendidura en una cresta de tierra, si es clara y notable, se llama una muesca. Aníbal llegó al punto más alto del collado que debía cruzar 9 días después de la gran batalla. Sin embargo, aún había picos y cumbres altas elevándose muy por encima de él. Se quedó aquí durante 2 días para permitir que sus hombres descansaran. El enemigo dejó de molestarlo. Grupos de hombres y caballos seguían llegando al campamento. Se habían perdido o quedado atrás en los valles. Llegaban lentamente, algunos heridos, otros cansados. A veces, los caballos llegaban solos. Eran caballos que habían caído o se habían cansado entre las rocas y se habían quedado atrás. Después de descansar y ganar fuerza, seguían las huellas de su grupo y se reunían con seguridad en el campamento. Aníbal se quedó en la cima del paso para dar tiempo a sus hombres perdidos de reunirse con el ejército. Si no hubiera necesitado esperar, habría ido a un lugar más cálido y protegido para descansar.
La cima de un paso alpino es un lugar muy desolado y sombrío. Las rocas están desnudas y no tienen plantas, y carecen de las hermosas formas que se ven más abajo. Los soldados de Aníbal estaban en una situación difícil en su campamento alto. Un gran peligro en tales lugares es que el camino se cubra con nevadas. Puede parecer tonto hablar de un camino aquí, donde no hay hierba para desgastar, y los campos interminables de rocas no muestran huellas. Generalmente hay algunas pistas débiles y donde éstas desaparecen. El camino a veces está marcado por pequeños montones de piedras colocadas a intervalos. Un ojo no entrenado podría no notar estos marcadores y podría confundirlos con montones de piedras al azar. Sin embargo, estos montones de piedras son muy útiles para los guías y montañeses que están acostumbrados a seguir tales marcadores en otras partes de las montañas. Cuando la nieve comienza a caer, cubre todo y hace difícil ver el camino. El suelo y las rocas están ocultos y los puntos de referencia desaparecen. Los pequeños marcadores se convierten en pequeños bultos en la nieve, parecidos a muchos otros. El aire es espeso y turbio, bloqueando las vistas distantes y la forma del terreno cercano. El viajero no puede ver las estrellas para guiarse porque el cielo está lleno de copos de nieve oscuros que caen de nubes tormentosas. Aníbal y su ejército enfrentaron una tormenta de nieve en la cima del paso que los asustó mucho. Era ahora noviembre. Habían sido retrasados muchas veces, haciendo que su viaje tomara más tiempo. Era demasiado arriesgado esperar a que la nieve se derritiera. Tan pronto como la tormenta terminó y las nubes se despejaron, los hombres pudieron ver la tierra a su alrededor. Rompieron el campamento y comenzaron a moverse. Los soldados marcharon a través de la nieve sintiéndose muy ansiosos y asustados. Los exploradores avanzaron para encontrar el camino y guiar al resto con banderas y estandartes. Los primeros hombres hicieron caminos en la nieve para los que venían detrás de ellos. Incluso con esta ayuda, el ejército se movió lentamente y con mucho miedo. Después de descender una corta distancia, Aníbal supo que pronto verían los valles y llanuras italianas más allá de los Alpes. Fue adelante entre los pioneros con los estandartes que dirigían al ejército. Cuando el campo abierto se hizo visible, eligió un lugar con la mejor vista y detuvo al ejército allí para que pudieran ver la hermosa tierra adelante. Los Alpes son muy empinados en el lado italiano. La caída es repentina desde picos helados y fríos hasta llanuras soleadas y amplias. Aníbal y sus soldados miraron hacia abajo a estas hermosas llanuras con alegría. Lagos hermosos con islas aún más hermosas reflejaban los rayos del sol. Campos en colores otoñales con cabañas de trabajadores y montones de grano esparcidos alrededor y ríos que fluían a través de prados verdes hacían que la vista fuera interesante y hermosa. Aníbal habló con sus oficiales y hombres felicitándolos por estar casi terminando su arduo trabajo. Aníbal dijo: Las partes difíciles del viaje finalmente han terminado. Los grandes obstáculos que hemos superado no son solo las murallas de Italia, sino también de Roma. Ahora que hemos cruzado los Alpes, los romanos no tienen más defensas contra nosotros. Solo necesitamos ganar una o tal vez 2 batallas cuando lleguemos a las llanuras y luego la gran ciudad será nuestra. Todo el ejército se sintió emocionado y animado por lo que vieron y las palabras de Aníbal. Se prepararon para descender pensando que sería fácil, pero cuando comenzaron a moverse nuevamente, se dieron cuenta de que sus problemas no habían terminado. Las montañas son mucho más empinadas en el lado italiano, lo que hace muy difícil para los elefantes, caballos y hombres encontrar caminos seguros para bajar. Lucharon durante mucho tiempo hasta que Aníbal vio que el frente del grupo se había detenido. Esto causó que toda la fila detrás de ellos se quedara atascada, ya que cada fila se detenía porque no podían pasar a los de adelante. Aníbal envió exploradores adelante para averiguar qué estaba causando el problema.
descubrieron que el frente del ejército había llegado a un acantilado que no podían bajar. Tuvieron que encontrar una manera de rodearlo para bajar. Los guías llevaron al ejército y pronto encontraron un glaciar que bloqueaba su camino. La nieve fresca cubría el hielo, ocultando las grandes grietas llamadas grietas que van profundamente en el glaciar. El ejército avanzó, aplastando la nueva nieve y creando un buen camino al principio. Pero pronto el viejo hielo y nieve se mezclaron con los cascos de los caballos y los pasos pesados de los soldados. La nieve se volvió muy profunda y difícil de caminar. El hielo y la nieve eran empinados, haciendo que los hombres y los animales cayeran o se deslizaran. A menudo se quedaban atrapados en avalanchas que ellos mismos desencadenaban o caían en grietas ocultas de las que no podían escapar. Hicieron algún progreso, aunque lentamente y con gran peligro. Finalmente llegaron debajo de la nieve, pero aquí enfrentaron nuevos problemas con las rocas empinadas y ásperas y el camino sinuoso. Finalmente, llegaron a un punto donde su camino estaba bloqueado por una gran roca que necesitaba ser movida para continuar. El historiador romano dice que Aníbal se deshizo de estas rocas haciendo grandes hogueras sobre ellas y luego vertiendo vinagre sobre ellas. Esto creó grietas en las rocas que facilitaron su división y ruptura con cuñas y palancas. Al leer esto, podrías preguntarte si podría ser cierto. Como no tenían pólvora en aquel entonces, tenían que usar métodos como este para eliminar rocas. Algunas rocas se agrietan y rompen fácilmente con el fuego, mientras que otras no. No está claro por qué el vinagre ayudaría mucho en este proceso. Además, es poco probable que Aníbal tuviera una gran cantidad de vinagre en ese momento y lugar. Si se realizó alguna operación de este tipo, probablemente fue pequeña y no muy importante entonces, aunque se ha vuelto famosa en la historia. El ejército y sus animales estaban muy hambrientos mientras cruzaban la nieve y bajaban por las rocas. Encontrar comida para ellos fue muy difícil. Finalmente, a medida que seguían descendiendo, llegaron a la zona de bosques y luego a laderas cubiertas de hierba que conducían a valles cálidos y fértiles. Aquí los animales pudieron detenerse, descansar y comer mucha comida. Los hombres estaban felices de que su arduo viaje y peligros hubieran terminado. Se movieron fácilmente el resto del camino y acamparon con seguridad en las llanuras de Italia. Capítulo 6. El río Ticinus. La primera batalla de Aníbal en Italia. Cuando el ejército de Aníbal llegó a las llanuras de Italia y descansó, sintieron su cansancio y las dificultades más intensamente que cuando estaban en las montañas. Estaban en un estado terrible. Aníbal le dijo a un oficial romano, a quien capturó más tarde, que más de 30.000 soldados murieron mientras cruzaban las montañas. Algunos murieron en las batallas en los pasos, pero la mayoría probablemente murió de fatiga, frío, caídas entre rocas y glaciares, y enfermedades causadas por la falta de recursos y la miseria. El ejército restante que llegó a la llanura estaba delgado, enfermo, andrajoso y sin vida. Estaban más inclinados a acostarse y morir que a continuar y conquistar Italia y Roma. Después de unos días, comenzaron a reclutar. Habían estado hambrientos en las montañas, pero ahora tenían mucha comida buena. Arreglaron su ropa rota y sus armas dañadas. Hablaron sobre los eventos aterradores que habían pasado y los peligros que habían superado. Al compartir sus historias, se recordaron mutuamente las grandes cosas que habían hecho. Esto les hizo querer hacer más hazañas valientes y gloriosas. Escipión y su ejército estaban en la desembocadura del Ródano, preparándose para navegar a Italia con algunos de sus hombres, mientras que el resto fue enviado a España. Escipión navegó a lo largo de la costa desde Génova hasta Pisa, donde desembarcó. Hizo una pausa breve para descansar a sus soldados después del viaje y envió órdenes para que todas las fuerzas romanas en el norte de Italia se unieran a él.
Esperaba reunir una fuerza lo suficientemente fuerte como para enfrentarse a Aníbal. Después de hacer estos planes, marchó hacia el norte rápidamente. Sabía que el ejército de Aníbal estaba débil después de bajar de los Alpes y quería atacarlos antes de que pudieran recuperarse. Llegó al río Po antes de ver a Aníbal. Aníbal estaba ocupado durante este tiempo. Una vez que sus hombres estuvieron listos, comenzó a tratar con las tribus en la base de las montañas. Ofreció amistad a algunas y atacó a otras. Derrotó a aquellos que resistieron, todo mientras se movía hacia el sur, hacia el río Po. El Po tiene muchas ramas, una de las cuales es el Ticinus. Los dos ejércitos finalmente se encontraron en las orillas de este río. Ambos generales debieron sentir cierta preocupación por el resultado de la batalla que estaba a punto de suceder. Escipión sabía que Aníbal era un guerrero muy hábil, y él mismo era un gran general y romano, por lo que Aníbal no podía esperar una victoria fácil. Sin embargo, no importa cuán preocupados o dudosos puedan estar los generales antes de una batalla, siempre deben ocultar estos sentimientos a sus soldados y alentarlos con una fuerte confianza en que ganarán. Aníbal y Escipión hablaron a sus ejércitos tratando de aumentar su confianza. Los historiadores dicen que cada líder les dijo a sus soldados que el enemigo sería fácil de derrotar. El discurso de Escipión fue algo así. Escipión dijo: Quiero decir unas palabras a ustedes, soldados, antes de entrar en batalla. Esto puede no ser necesario, especialmente si tuviera a las mismas tropas del Ródano conmigo ahora. Conocían a los cartagineses allí y no les temerían aquí. Nuestros jinetes se enfrentaron y derrotaron a un grupo más grande de los suyos. Luego nos movimos con toda nuestra fuerza hacia su campamento para luchar contra ellos. Huyeron antes de que llegáramos. Esto mostró que estaban asustados y sabían que éramos más fuertes. Si lo hubieran visto, ya sabrían lo fácil que será derrotar a este enemigo cartaginés. Hemos luchado una guerra con esta nación antes. Los derrotamos en tierra y mar. Cuando terminó la guerra, les hicimos pagar tributo durante 20 años. Son una nación derrotada. Ahora su ejército desesperado ha cruzado los Alpes para enfrentarnos de nuevo. Nos enfrentan con menos soldados y muy poca fuerza restante. Más de la mitad de su ejército murió en las montañas, y los que quedaron estaban débiles, cansados, en malas condiciones y enfermos. Sin embargo, tienen que enfrentarnos. Si pudieran retirarse o evitar la batalla, lo harían. Pero no pueden. Las montañas los atrapan como un muro que no pueden escalar de nuevo. No son enemigos reales. Son solo los restos y sombras de enemigos. Están completamente desanimados y desalentados. Su fuerza y energía, tanto del alma como del cuerpo, se han ido debido al frío, hambre y miseria que han soportado. Sus articulaciones están entumecidas, sus músculos rígidos y sus cuerpos delgados. Su armadura está rota, sus caballos están heridos y su equipo está desgastado. Mi mayor miedo es que la gente diga que los Alpes derrotaron a Aníbal, no el ejército romano. Aunque la victoria parece fácil, debemos recordar que hay mucho en juego. No estamos luchando solo por gloria. Si Aníbal gana, irá a Roma y nuestras familias, y todo lo que nos importa estará en peligro. Tengan esto en cuenta y entren en la batalla sabiendo que el destino de Roma depende del resultado. Se dice que Aníbal dio un discurso antes de esta batalla. Llamó la atención de todos por cómo lo introdujo. Arregló su ejército en un círculo como si fueran a ver un espectáculo. Luego llevó a algunos prisioneros al centro del círculo. Estos prisioneros probablemente eran los rehenes mencionados en el capítulo anterior. Quienes fueran, ya sean rehenes o cautivos de batallas, Aníbal los trajo a Italia con su ejército. En el centro del círculo del ejército, colocó sus armas familiares ante ellos. Luego les preguntó si lucharían entre ellos con la promesa de que cualquiera que matara a su oponente ganaría la libertad, un caballo y una armadura para regresar a casa con honor. Los monstruos bárbaros aceptaron rápidamente y agarraron las armas con entusiasmo. Se permitieron 2 o 3 pares de combatientes. Uno de cada par fue asesinado y el otro fue liberado como Aníbal había prometido. Las peleas fueron muy emocionantes y entusiasmaron mucho a los soldados que las observaban. Después de lograr este efecto, el resto de los prisioneros fueron enviados lejos y Aníbal habló al gran grupo de soldados.
Les he mostrado, soldados, no solo para entretenerlos, sino para mostrarles su situación. Están atrapados entre dos mares sin barcos en ninguno de los lados. Delante de ustedes está el río Po y detrás de ustedes están los Alpes. El Po es más profundo y rápido que el Ródano, y los Alpes fueron difíciles de cruzar incluso cuando estaban fuertes. Ahora son un muro imposible. Están rodeados como prisioneros y su única esperanza de vida y libertad está en la batalla y la victoria. La victoria no será difícil. Veo determinación y coraje en todos ustedes que los hará ganadores. Las tropas a las que se enfrentarán son principalmente reclutas que no conocen la disciplina del campamento y no pueden igualar a veteranos experimentados como ustedes. Todos se conocen entre sí y me conocen bien. Fui un estudiante con ustedes durante muchos años antes de convertirme en su líder. Pero las fuerzas de Escipión son extrañas entre sí y para él y no tienen ningún vínculo. El propio Escipión ha sido general romano durante solo 6 meses. Piensen en el futuro increíble y exitoso que la victoria les traerá. Los llevará a Roma y los convertirá en gobernantes de una de las ciudades más ricas y poderosas del mundo. Hasta ahora han luchado solo por gloria o control. Ahora obtendrán recompensas reales por su éxito. Habrá grandes tesoros para compartir si ganamos, pero si perdemos estamos condenados. Rodeados no hay lugar para huir, así que huir no es una opción. Debemos ganar. Es poco probable que Aníbal sintiera realmente toda la confianza que mostró en sus discursos a sus soldados. Debe haber tenido algunos miedos. De hecho, en todos los esfuerzos humanos, los signos de éxito y esperanza cambiarán con el tiempo. Esto hará que su confianza suba y baje, de modo que las esperanzas de éxito y triunfo se mezclen con sentimientos de duda y desaliento. Todos sienten este efecto, tanto los seguros como los inseguros. Sin embargo, las personas seguras no dejan que estos altibajos afecten sus acciones. Piensan cuidadosamente sobre sus posibilidades de éxito antes de comenzar y luego continúan sin importar el clima hasta que terminan. Las personas que son ineficaces e indecisas solo pueden actuar cuando tienen esperanza. Necesitan ver su objetivo todo el tiempo. Si pierden de vista su objetivo incluso por un momento, pierden su motivación y se detienen. Solo pueden continuar si el objetivo se vuelve visible nuevamente debido a un cambio en las circunstancias. Aníbal era enérgico y decidido. Tuvo que decidir si enfrentar la total hostilidad del Imperio Romano cuando su ejército estaba junto al río Iberus antes de cruzarlo. El Iberus fue su Rubicón. Una vez que lo cruzó, no había vuelta atrás. Los desafíos que surgieron solo lo hicieron más enérgico y resuelto, aunque se mantuvo calmado y constante. Fue lo mismo en los Pirineos, el Ródano y los Alpes, donde la mayoría de los comandantes habrían retrocedido debido a las dificultades y peligros. Fue lo mismo ahora que estaba rodeado por las duras fronteras del norte de Italia sin esperanza de pasarlas de nuevo. Todo el ejército romano dirigido por uno de los cónsules estaba frente a él. A pesar del peligro inminente, no mostró duda ni miedo. Los ejércitos no podían verse aún. Todavía estaban en lados opuestos del río Po. El comandante romano decidió marchar con sus tropas a través del río para encontrar a Aníbal, que todavía estaba a varios kilómetros de distancia. Después de pensar en diferentes formas de cruzar, decidió construir un puente. Los líderes militares suelen construir un puente sobre un río si es demasiado profundo para caminar. Si el río es demasiado ancho o rápido para construir un puente, usan botes, balsas o nadan para cruzarlo. El río Po, aunque no muy ancho aquí, era demasiado profundo para cruzar caminando, así que Escipión construyó un puente. Los soldados talaron árboles de los bosques cercanos, los recortaron y rodaron los troncos al agua. Colocaron los troncos uno al lado del otro y añadieron más troncos encima, asegurándolos en su lugar. Hicieron balsas y las alinearon a través de la corriente atándolas firmemente entre sí y a las orillas. Esta fue la base del puente.
Cubrieron la base con otros materiales para hacer un camino suave. El ejército cruzó el puente y unos pocos soldados custodiaron cada extremo. Un puente como este funciona bien como solución temporal. En aguas tranquilas como lagos estrechos o corrientes lentas, este tipo de puente flotante a veces puede usarse permanentemente. Sin embargo, estos puentes no durarán en ríos anchos y rápidos que a menudo se inundan. La fuerte presión del agua sola podría aflojar todas las sujeciones. Cuando la madera a la deriva o el hielo descienden por la corriente, no pueden pasar bajo el puente, por lo que se acumulan arriba. Esto crea una presión tan enorme que el puente no puede resistirla. El puente se rompería y todo, puente, madera a la deriva y hielo serían llevados río abajo juntos. El puente de Escipión funcionó bien para él. Su ejército lo cruzó de manera segura. Cuando Aníbal escuchó esto, supo que una batalla estaba cerca. Aníbal estaba a unos 8 kilómetros de distancia. Mientras Escipión trabajaba en el puente, Aníbal estaba ocupado conquistando pequeñas naciones y tribus al norte del río Po. Algunas personas querían unirse a él, otros eran amigos de los romanos y querían permanecer así. Hizo tratos y envió ayuda a los que querían unirse y envió tropas para asustar y controlar a los que no lo hicieron. Cuando escuchó que Escipión había cruzado el río, llamó a todas sus tropas y se preparó para la próxima batalla. Aníbal reunió a sus soldados y les dijo que la batalla estaba cerca. Los animó de nuevo y prometió recompensas de tierra si ganaban. Aníbal dijo: Les daré a cada uno de ustedes una granja donde elijan en África, Italia o España. Si prefieren dinero en lugar de tierras, pueden tener eso y regresar a casa a vivir con sus amigos, haciendo que otros los envidien. Si quieren vivir en Cartago, los haré ciudadanos libres para que puedan vivir allí con independencia y honor. ¿Qué garantizaba que estas promesas se cumplirían? Hoy en día usamos bonos con sanciones financieras o depositamos títulos de propiedad con personas de confianza. En la antigüedad lo hacían de manera diferente. La persona que hacía la promesa juraba un juramento de manera seria y formal, a menudo con ceremonias especiales para hacer la promesa vinculante. Aníbal llevó un cordero frente al ejército. Lo sostuvo con su mano izquierda y una piedra pesada con la derecha. Invocó a los dioses pidiéndoles que lo destruyeran como estaba a punto de matar al cordero si no cumplía sus promesas. Luego golpeó al cordero con la piedra y cayó muerto a sus pies. El ejército vio esto como una promesa muy seria de Aníbal para cumplir su palabra. Los soldados estaban muy emocionados y ansiosos debido a estas promesas y querían que la batalla comenzara pronto. Sin embargo, los soldados romanos se sentían de manera diferente. Algunos eventos ocurrieron que pensaron que eran malos presagios y esto los hizo sentirse muy tristes y preocupados. Sorprendentemente, la gente dejaba que su mente se viera afectada por eventos tan aleatorios. Un evento fue este. Un lobo entró en su campamento desde un bosque cercano, hirió a varios hombres y luego huyó. El otro evento fue menos serio. Un enjambre de abejas voló hacia el campamento y se posó en un árbol sobre la tienda de Escipión. Por alguna razón, esto se vio como un signo de que algo malo iba a suceder, lo que hizo que los hombres se asustaran y preocuparan. Como resultado, miraban hacia la batalla con miedo mientras el ejército de Aníbal estaba emocionado y listo para ello. La batalla comenzó de repente cuando ninguno de los dos bandos lo esperaba. Ambos ejércitos se movían uno hacia el otro cerca del río Ticinus para explorar cuando se encontraron y comenzó la lucha. Aníbal cargó rápidamente y envió algunas tropas para atacar desde atrás. Los romanos pronto se confundieron. Los jinetes y los soldados de infantería se mezclaron. Los hombres fueron pisoteados por los caballos y los caballos se asustaron por los hombres. En este caos, Escipión resultó herido. Un cónsul era un líder muy importante, casi como un semirrey. Los oficiales y soldados se asustaron y molestaron cuando escucharon que el cónsul estaba herido y los romanos comenzaron a retroceder. Escipión tenía un hijo joven,
también llamado Escipión, que tenía alrededor de 20 años. Estaba luchando junto a su padre cuando su padre resultó herido. El joven Escipión protegió a su padre, lo llevó a un grupo de caballería y se retiró lentamente con los soldados en la retaguardia combatiendo al enemigo. Llegaron a su campamento y se quedaron allí durante la noche. Habían fortalecido el lugar y con la noche acercándose, Aníbal decidió no atacar. Esperó hasta la mañana. Escipión, que estaba herido y tenía un ejército desanimado, decidió no esperar. A medianoche comenzó una retirada con toda su fuerza. Mantuvo las hogueras encendidas e hizo todo lo posible para evitar que los cartagineses notaran signos de su partida. Su ejército marchó en silencio hacia el río. Cruzaron de nuevo por el puente que habían construido. Luego cortaron las cuerdas que sujetaban las balsas y el puente se desmoronó. Los restos flotaron río abajo como ruinas. Es probable que los materiales flotaran desde el Ticinus hacia el río Po y luego hacia el mar Adriático. Allí flotaron hasta que las tormentas los empujaron hacia las costas arenosas. Capítulo 7. La batalla de Trebia. El camino de Aníbal hacia Etruria. Por la mañana, Aníbal descubrió que Escipión y su ejército se habían marchado. Los persiguió rápidamente intentando alcanzarlos antes de que llegaran al río, pero llegó demasiado tarde. La mayor parte del ejército romano ya había cruzado. Sin embargo, unos cientos de soldados se quedaron del lado de Aníbal para proteger el puente y luego destruirlo después de que todos cruzaran. Terminaron esto antes de que Aníbal llegara, pero no encontraron una manera de cruzar el río ellos mismos. Aníbal capturó a todos. La situación para los romanos y los cartagineses cambió completamente después de esta batalla y la retirada de Escipión a través del río Po. Todas las naciones del norte de Italia que una vez fueron súbditos o aliados de Roma, ahora se alinearon con Aníbal. Enviaron mensajeros a su campamento para ofrecer su amistad y apoyo. Un gran grupo de galos en el campamento romano que habían estado luchando bajo Escipión en la batalla del Ticinus desertaron y se unieron a Aníbal. Se rebelaron por la noche causando un gran alboroto. En lugar de escabullirse, mataron a los guardias, gritaron y llenaron el campamento de caos y miedo. Aníbal los recibió, pero fue demasiado astuto para permitir que un grupo tan engañoso se uniera a su ejército. Los trató bien y amablemente, les dio regalos y los envió a casa. Les pidió que lo apoyaran en sus tribus. Los soldados de Aníbal se sintieron muy animados por su progreso. El ejército se preparó rápidamente para cruzar el río. Algunos soldados construyeron balsas, otros buscaron áreas poco profundas para vadear y algunos nadaron a través. Podían hacerlo de manera segura porque los romanos no intentaron detenerlos desde la orilla opuesta. En cambio, se movieron rápidamente con Escipión, que estaba con mucho dolor debido a sus heridas inflamadas. Los romanos estaban muy preocupados por el nuevo peligro. Cuando escucharon las noticias, enviaron rápidamente un mensaje a Sicilia para llamar al otro cónsul, Sempronio. Anteriormente, Escipión fue elegido para ir a España para detener a Aníbal, mientras que Sempronio fue a Sicilia y África. El objetivo de este movimiento era amenazar y atacar a los cartagineses en su tierra natal. Esto era para distraerlos y evitar que enviaran más fuerzas para ayudar a Aníbal. También esperaban hacer que los cartagineses llamaran a Aníbal para defender su capital. Pero ahora que Aníbal había cruzado los Alpes y el Po y marchaba hacia Roma con el ejército de Escipión huyendo ante él, tuvieron que abandonar el plan de amenazar a Cartago. Enviaron rápidamente una orden a Sempronio para que regresara a casa y ayudara a defender Roma. Sempronio era un hombre rápido y confiado, siempre listo para la acción. Fue a Italia, reclutó nuevos soldados, dirigió sus fuerzas y marchó para unirse a Escipión en el valle del Po. Escipión estaba con mucho dolor por sus heridas y no podía hacer mucho para liderar el ejército.
se había retirado lentamente de Aníbal con su dolor y fiebre empeorando por el viaje. Llegó al Trebia, un pequeño arroyo que fluye hacia el norte en el Po. Lo cruzó, pero no pudo continuar debido al dolor severo. Detuvo a su ejército, estableció un campamento, construyó fortificaciones y se preparó para defenderse. Sempronio pronto se unió a él, lo que fue un gran alivio. Ahora había dos generales. Napoleón solía decir que un mal comandante era mejor que dos buenos, porque el éxito en las operaciones militares necesita decisiones rápidas y seguras dirigidas por una sola persona. Sempronio y Escipión no estaban de acuerdo sobre qué hacer a continuación. Sempronio quería atacar a Aníbal de inmediato. Escipión quería esperar. Sempronio pensaba que Escipión no quería luchar porque estaba triste y desanimado por su lesión, o porque estaba celoso de que Sempronio pudiera derrotar a los cartagineses mientras él estaba atrapado en su tienda. Sin embargo, Escipión creía que Sempronio era imprudente y estaba ansioso por luchar sin entender la fuerza y los recursos del enemigo. Mientras los dos comandantes no se ponían de acuerdo, hubo algunas pequeñas peleas entre partes de los dos ejércitos. Esto hizo que Sempronio estuviera aún más ansioso por una gran batalla. Sempronio estaba muy impaciente con el enfoque cuidadoso de Escipión. Decía que los soldados eran fuertes, valientes y estaban listos para luchar y que era ridículo retenerlos porque un hombre estaba enfermo. Sempronio dijo: ¿Por qué esperar más? Estamos tan listos para enfrentar a los cartagineses ahora como lo estaremos siempre. No viene ningún tercer cónsul para ayudarnos. Es una vergüenza para nosotros, los romanos, que una vez llevamos nuestras tropas hasta las puertas de Cartago, dejar que Aníbal controle el norte de Italia mientras seguimos retirándonos, temiendo enfrentar una fuerza que siempre hemos derrotado antes. Aníbal se enteró rápidamente por sus espías de que los generales romanos no estaban de acuerdo y que Sempronio estaba muy ansioso por una pelea. Aníbal pensó que podía engañar a Sempronio para que entrara en una batalla en la que estaría en gran desventaja. Hizo un plan que funcionó muy bien. Esta fue solo una de las muchas veces en la historia de Aníbal en las que sus trucos astutos tuvieron éxito. Esto llevó a los romanos a decir que era conocido por ser astuto e inteligente. Aníbal planeó atraer al ejército romano fuera de su campamento en una noche oscura, fría y tormentosa en diciembre y hacia el río Trebia. El Trebia fluía hacia el norte en el Po entre los campamentos romano y cartaginés. Aníbal planeó enviar parte de su ejército a través del río para atacar a los romanos por la noche o temprano en la mañana. Esperaba que esto hiciera que Sempronio dejara su campamento para luchar contra los cartagineses. Los cartagineses debían retirarse y cruzar el río nuevamente, y Aníbal esperaba que Sempronio lo siguiera en una persecución ansiosa. Aníbal mantuvo una fuerte reserva de soldados que se mantuvieron cálidos y seguros, listos para atacar a los romanos. Mientras tanto, los romanos estarían fríos, mojados y desorganizados después de cruzar el río. Aníbal planeó esconder a algunos de sus soldados de reserva. Cerca del agua había prados con hierba alta y arbustos. Aníbal revisó el área y vio que los arbustos eran lo suficientemente altos como para ocultar jinetes. Decidió esconder a 1000 soldados de infantería y 1000 jinetes allí. Eligió a los mejores y más valientes soldados del ejército para esta tarea. Así es como los seleccionó. Llamó a uno de sus generales, le explicó su plan y le pidió que eligiera a 100 de los mejores soldados, tanto de la caballería como de la infantería. Estos 200 se reunieron y Aníbal, después de inspeccionarlos con miradas de aprobación y placer, dijo: Sí, ustedes son los hombres que quiero, solo que en lugar de 200 necesito 2000. Vuelvan al ejército y seleccionen y traigan cada uno a 9 hombres como ustedes. Los soldados estaban felices con esta tarea y la hicieron bien. El grupo seleccionado se reunió rápidamente y se escondió en los arbustos, listos para atacar a los romanos después de que cruzaran el río. Aníbal dejó a muchos de sus soldados en su campamento, listos para luchar,
Les dijo que comieran, descansaran y se mantuvieran calientes junto a las fogatas hasta que fueran necesarios. Una vez que todo estuvo listo, envió a algunos jinetes para cruzar el río e intentar atraer a los romanos fuera de su campamento. Aníbal dijo al comandante de este destacamento: Cruza el arroyo hasta el campamento romano, ataca a los guardias y cuando el ejército salga a luchar, retírate lentamente cruzando el río. El destacamento siguió sus órdenes. Llegaron al campamento justo después del amanecer porque Aníbal quería que los romanos salieran antes del desayuno. Al primer alboroto, Sempronio llamó a todos los soldados a las armas pensando que estaban siendo atacados por toda la fuerza cartaginesa. Era una mañana fría y tormentosa con lluvia y nieve, lo que dificultaba ver. Grupos de jinetes e infantería marcharon fuera del campamento. Los cartagineses se retiraron. Sempronio estaba muy emocionado por hacerlos retroceder tan fácilmente y los persiguió. Como Aníbal esperaba, se involucró tanto en la persecución que no se detuvo en la orilla del río. Los jinetes cartagineses entraron en el río y los soldados y jinetes romanos los siguieron. El arroyo generalmente era pequeño, pero la lluvia de la noche anterior lo había hecho más grande. El agua estaba muy fría. Los jinetes lograron cruzar, pero los soldados de infantería estaban empapados y entumecidos. No habían comido esa mañana y habían salido rápidamente sin prepararse, por lo que sentían más el frío y la humedad. Aún así, siguieron adelante. Subieron por la orilla después de cruzar el río. Cuando se reagruparon y avanzaron para perseguir al enemigo en fuga, las fuertes reservas de Aníbal los atacaron de repente. Los romanos todavía estaban en shock por este ataque sorpresa, cuando 2000 soldados ocultos los emboscaron por detrás con gritos fuertes. Todas estas acciones ocurrieron muy rápido. En poco tiempo, el ejército romano pasó de estar durmiendo o preparándose para un día normal a estar alineado para la batalla a kilómetros de su campamento rodeado de enemigos. Los eventos sucedieron tan rápido que los soldados se sintieron como si estuvieran soñando, pero pronto sus ropas mojadas y heladas, sus miembros entumecidos y rígidos, el aguanieve que soplaba a través de la llanura, las interminables filas de soldados cartagineses que los rodeaban y los jinetes y elefantes que cargaban, hicieron que se dieran cuenta de que su situación era muy real y terrible. El desastre que enfrentaron fue enorme y muy aterrador. El plan de Aníbal era simple pero grande y había sacado a todo el ejército romano. Aproximadamente 40.000 romanos cruzaron el río y el ejército cartaginés tenía alrededor del mismo número para luchar contra ellos. Este gran número de soldados se extendió por un área grande y la batalla fue una de las escenas más terribles en las que Aníbal estuvo involucrado. La lucha continuó durante muchas horas y los romanos se confundían más con el tiempo. Los elefantes de los cartagineses, los pocos que quedaban, causaron mucho daño. Después de luchar durante unas horas, el ejército romano se desintegró y huyó. Algunos grupos se mantuvieron juntos porque sus oficiales los organizaron, pero otros estaban en total caos. Regresaron al río llegando a diferentes puntos a lo largo del arroyo. Mientras tanto, la lluvia continua había elevado los niveles de agua aún más. Las áreas bajas estaban inundadas, los puntos profundos ocultos y la parte ancha del arroyo estaba llena de agua fangosa y turbulenta. La superficie estaba agitada por la brisa de diciembre y cubierta de gotas de lluvia que seguían cayendo. Cuando el ejército romano fue completamente derrotado y dispersado, los cartagineses dejaron de luchar. Estaban demasiado mojados, fríos y cansados para perseguir a sus enemigos. Muchos romanos intentaron cruzar el río nuevamente, pero fueron arrastrados y muertos por la fuerte corriente, a la que eran demasiado débiles para resistir. Algunas de las tropas se escondieron en lugares a los que habían retrocedido esperando la noche. Por la noche, hicieron balsas para flotar de regreso a través del arroyo.
Las tropas de Aníbal estaban demasiado mojadas, frías y cansadas para salir a la tormenta nuevamente, por lo que no detuvieron estos intentos. Sin embargo, muchos romanos fueron arrastrados por la corriente y se perdieron. Era diciembre, demasiado tarde para que Aníbal avanzara más esa temporada. El camino hacia los Apeninos estaba abierto debido a la derrota de Sempronio. Ni Sempronio ni Escipión pudieron detener a Aníbal hasta que recibieran nuevos refuerzos de Roma. Durante los meses de invierno, Aníbal tuvo muchas batallas y aventuras. A veces luchó contra partes del ejército romano y otras veces contra las tribus locales. A menudo luchó para encontrar comida para su ejército. Finalmente, pagó al gobernador de un castillo donde los romanos almacenaban grano para que se lo diera. Después de eso, tuvo suficiente comida. Los nativos del país no eran amigables con él. Durante el invierno intentaron detener su trabajo y molestar a su ejército de todas las formas posibles. Sintiendo incomodidad, se trasladó hacia el sur. A pesar del clima adverso, decidió cruzar los Apeninos. Al observar un mapa de Italia, verás que el gran valle del Po se extiende por el norte de Italia. Al sur, separados por parte de los Apeninos, están los valles del Arno y el Umbro. Esta área del sur se llamaba Etruria. Aníbal decidió cruzar las montañas hacia Etruria. Esperaba encontrar un clima más cálido y gente más amigable allí, además de que estaba más cerca de Roma. Aníbal cruzó los Alpes, pero fue detenido por los Apeninos. Una tormenta violenta golpeó cuando llegó a la parte más expuesta de las montañas. Hacía mucho frío y el viento soplaba granizo y nieve en las caras de los soldados, haciendo imposible avanzar. Se detuvieron y dieron la espalda a la tormenta, pero el viento se hizo más fuerte con truenos y relámpagos fuertes. Los soldados tenían miedo porque estaban tan altos que estaban en las nubes de donde provenían los truenos y relámpagos. Aníbal no quería retroceder, así que le dijo al ejército que acamparan donde estaban utilizando el mejor refugio que pudieran encontrar. Intentaron montar sus tiendas, pero fue imposible asegurarlas. El viento se convirtió en un huracán. Los postes de las tiendas no podían manejarse y la lona fue arrastrada o desgarrada por el viento. Los elefantes restantes, ya débiles por batallas anteriores, colapsaron en el frío y murieron. Solo un elefante quedó vivo. Aníbal ordenó una retirada y el ejército regresó al Valle del Po, pero Aníbal se sentía incómodo aquí. La gente local estaba cansada de su presencia. Su ejército comía su comida, destruía su tierra y les quitaba su paz y felicidad. Aníbal pensaba que podrían intentar envenenarlo o matarlo. Siempre estaba alerta y tomaba medidas para prevenir estos ataques. Tenía muchos disfraces y pelucas de varios colores y estilos para cambiar su apariencia cuando quisiera. Esto era para evitar que cualquier espía o asesino lo reconociera por su ropa y apariencia. A pesar de estas precauciones, aún se sentía incómodo. Tan pronto como fue posible en la primavera, intentó nuevamente cruzar las montañas y tuvo éxito esta vez. Al descender las laderas del sur de los Apeninos, se enteró de que un nuevo ejército romano dirigido por un nuevo cónsul se movía hacia él desde el sur. Estaba ansioso por enfrentarse a este ejército y se estaba preparando para avanzar de inmediato por la ruta más corta. Sin embargo, descubrió que esta ruta lo llevaría a través de la parte baja del Valle del Arno. Esta área, que generalmente es transitable, estaba ahora inundada porque las aguas del río habían aumentado debido al derretimiento de la nieve en las montañas. Toda el área se había convertido en una gran extensión de pantanos. Aún así, Aníbal decidió cruzarla. Esta elección llevó a su ejército a grandes problemas y peligros casi tan malos como los que enfrentaron en los Alpes. Las aguas siguieron subiendo llenando todos los canales y extendiéndose sobre grandes llanuras. El agua estaba tan fangosa que los soldados no podían ver nada debajo de la superficie. Seguían hundiéndose en canales profundos y repentinos y en ciénagas fangosas donde muchos se perdieron.
Estaban todos muy cansados y desgastados por la humedad y el frío y por estar expuestos a ello durante tanto tiempo. Estuvieron en esta situación durante 4 días y 3 noches, moviéndose muy lentamente. Durante este tiempo, los hombres apenas dormían. En algunos lugares, la única manera en que podían descansar era colocando sus armas y equipaje en el agua estancada para hacer una especie de cama o plataforma sobre la que acostarse. Aníbal también estaba muy enfermo. Tenía una infección ocular severa que eventualmente le causó perder la vista en un ojo. Sin embargo, no estaba tan afectado como los otros oficiales. Había un elefante que quedó desde el inicio de la marcha en España, y Aníbal montó este elefante durante la marcha de 4 días a través del agua. Guías y asistentes iban adelante para encontrar un camino seguro, y con su ayuda y la inteligencia del elefante, logró cruzar de manera segura. Capítulo 8. Lago Trasimeno. La devastadora emboscada de Aníbal. Mientras Aníbal se acercaba rápidamente a Roma, la gente en la ciudad se asustaba cada vez más. Finalmente, todos estaban aterrorizados, desde los ciudadanos hasta los soldados. Formaron un nuevo ejército y lo pusieron bajo un nuevo cónsul, ya que los términos de los cónsules anteriores habían terminado. El nuevo comandante, Cayo Flaminio, lideraba sus tropas hacia el norte mientras Aníbal luchaba por mover sus fuerzas a través de los prados y pantanos del Arno. Este ejército no tuvo más éxito que los anteriores. Aníbal atrapó a Flaminio con un truco, igual que había atrapado a Sempronio antes. En la parte oriental de Etruria, cerca de las montañas, hay un lago llamado Lago Trasimeno. Este lago está muy cerca de las montañas, dejando solo un pasaje estrecho, apenas lo suficientemente ancho para una carretera. Aníbal colocó algunas de sus tropas escondidas en la base de las montañas y otras en las laderas superiores. Luego, de alguna manera, atrajo a Flaminio y su ejército a través del paso estrecho. Flaminio era como Sempronio, ansioso, confiado y orgulloso. Subestimó el poder de Aníbal y creía que el éxito de Aníbal se debía a los fracasos de los líderes anteriores. Flaminio estaba ansioso por luchar contra Aníbal, convencido de que ganaría fácilmente. Así que se adentró audazmente en el paso de Trasimeno cuando escuchó que Aníbal estaba acampado más allá de él. Aníbal montó un campamento en una colina más allá del paso. Cuando Flaminio y sus tropas entraron en la parte más estrecha del paso, vieron este campamento a lo lejos con una amplia llanura más allá. Pensaron que todas las fuerzas enemigas estaban allí, sin saber nada sobre los fuertes grupos ocultos en las laderas de las montañas que los observaban desde detrás de las rocas y arbustos. Cuando los romanos pasaron por el paso de la montaña, se dirigieron hacia la llanura y avanzaron hacia el campamento. De repente, las tropas ocultas surgieron de sus escondites en las montañas. Estas tropas tomaron el control del paso y atacaron a los romanos por detrás, mientras Aníbal los atacaba desde el frente. Siguió otra batalla larga y sangrienta. Los romanos perdieron en todas partes. Atrapados entre el lago, la montaña y el paso, no podían retirarse. Casi todo el ejército fue destruido. Flaminio fue asesinado. Las noticias de la batalla se difundieron por todas partes y causaron una gran reacción. Aníbal envió mensajes a Cartago para anunciar lo que pensó que era su victoria final sobre el enemigo. Las noticias fueron recibidas con gran felicidad. En Roma, las noticias causaron conmoción y miedo. Parecía que habían perdido su última esperanza de detener a su terrible enemigo. Sentían que solo podían esperar desesperadamente que el enemigo entrara en la ciudad. La gente de Roma estaba lista para el pánico porque sus miedos habían estado creciendo durante mucho tiempo. En esos días antiguos eran muy supersticiosos sobre los signos y presagios. Muchos pequeños eventos que hoy no significarían nada se veían como señales de desastres terribles. Durante tiempos de problemas esperados, la gente buscaba cualquier señal en cada evento.
Los eventos que normalmente se ignorarían se hablaban y exageraban a medida que se difundían, llenando la imaginación de todos con miedos misteriosos e imparables. La creencia en estos signos y presagios era tan común que a menudo se informaban al Senado. Se formaban comités para investigarlos y se realizaban sacrificios para expiarlos. Esto significa que intentaban evitar la ira de los dioses que los presagios se pensaba que predecían. Se informó una extraña lista de presagios al Senado mientras Aníbal se movía hacia Roma. Un buey del mercado entró en una casa, se perdió, subió al tercer piso, se asustó por el ruido de la gente que lo seguía, salió corriendo por una ventana y cayó. Luces con forma de barcos aparecieron en el cielo. Un rayo golpeó un templo. Una lanza en una estatua de la diosa Juno se sacudió por sí sola un día. Hombres con ropa blanca fueron vistos en ciertos lugares. Un lobo entró en un campamento, tomó la espada de un soldado y se la llevó corriendo. Un día el sol parecía más pequeño de lo habitual. Se vieron 2 lunas en el cielo durante el día. Una probablemente era un halo o una nube blanca. Cayeron piedras del cielo en un lugar llamado Picenum. Este fue un presagio muy aterrador, aunque ahora sabemos que sucede a menudo. Estos signos fueron eventos reales, aunque algunos fueron más notables que otros. Sin embargo, no predijeron ningún desastre futuro. Otros informes al Senado probablemente fueron inventados por personas asustadas. Algunas personas estaban cosechando y granos ensangrentados cayeron en la cesta. Esto probablemente no era real, a menos que un segador se cortara los dedos con la hoz. Algunos arroyos y fuentes se volvieron sangrientos. En un lugar, las cabras se convirtieron en ovejas. Una gallina se convirtió en gallo y un gallo se convirtió en gallina. Estas historias tontas no importarían ahora si no fueran tan importantes en ese entonces. Se informaron oficialmente al Senado romano. Se llamaron testigos que afirmaron haber visto estas cosas y se les interrogó. El Senado luego tuvo una discusión seria sobre qué hacer para evitar los malos efectos sobrenaturales que los presagios sugerían. El Senado decidió 3 días de ceremonias religiosas para calmar la ira de los dioses. La gente de Roma participó en estas ceremonias. Hicieron varias ofrendas y regalos a diferentes dioses. Uno de estos fue un rayo dorado que pesaba 25 kilogramos hecho para Júpiter, a quien consideraban el trueno. Todos estos eventos ocurrieron antes de la batalla en el lago Trasimeno, haciendo que la comunidad estuviera muy ansiosa antes de que llegaran las noticias de Flaminio. Cuando finalmente llegaron las noticias, la ciudad se sumió en el pánico. El mensajero fue directamente a la casa del Senado para informar al gobierno, pero las noticias se difundieron rápidamente por toda la ciudad. Toda la población se reunió en las calles y plazas públicas pidiendo noticias. Una gran multitud se reunió frente a la casa del Senado pidiendo noticias. Finalmente, apareció un oficial público y dijo en voz alta: «Hemos perdido una gran batalla». No dijo nada más. Aún así, los rumores se difundieron rápidamente y pronto todos en la ciudad supieron que Aníbal había derrotado al ejército romano nuevamente en una gran batalla. Muchos soldados murieron o fueron capturados y el cónsul también estaba muerto. La noche estuvo llena de preocupación y miedo. Al día siguiente y durante varios días después, mucha gente se reunió en las puertas preguntando ansiosamente por noticias a cualquiera que viniera del campo. Pronto, soldados dispersos y pequeños grupos de tropas comenzaron a llegar, cada uno con sus propias historias sobre la batalla basadas en sus experiencias personales. Cuando estos hombres llegaron, la gente de la ciudad, especialmente las mujeres con maridos o hijos en el ejército, se amontonaron a su alrededor. Hicieron muchas preguntas e hicieron que los hombres repitieran sus historias una y otra vez, como si no pudieran obtener suficiente información. Las noticias confirmaron y aumentaron en su mayoría los miedos de quienes las escuchaban, pero a veces,
Cuando informaban sobre la seguridad de un marido o un hijo, traían tanto alivio y alegría como miedo y desesperación en otros casos. Esto muestra que el amor maternal era tan fuerte en esos tiempos difíciles como lo es ahora. Por ejemplo, dos madres romanas, al ver a sus hijos vivos y sanos, después de escuchar que habían muerto en la batalla, se sorprendieron tanto por la sorpresa y la alegría que murieron instantáneamente como si hubieran recibido un golpe. En tiempos de gran peligro para el Estado, los romanos nombraban a un dictador. Esta persona tenía control y poder total para actuar rápidamente y salvar al Estado de la ruina. Esta situación claramente necesitaba tal respuesta. No había tiempo para charlas y discusiones. En tiempos de excitación y peligro, estos se convierten en disputas y caos. Aníbal lideraba un ejército ganador, destruyendo la tierra que ya había tomado sin nada que lo detuviera de llegar a la ciudad. Era una crisis que necesitaba un dictador. El pueblo eligió a un hombre respetado y sabio llamado Quinto Fabio Máximo Verrucoso para tomar el control. Se le dio todo el poder del Estado. Toda otra autoridad fue pausada y todo estaba bajo su control. Toda la ciudad, junto con las vidas y propiedades de cada persona, estaba a su disposición. También comandaba el ejército y las flotas. Incluso los cónsules tenían que seguir sus órdenes. Fabio asumió la gran responsabilidad de su elección y rápidamente comenzó a actuar. Organizó ceremonias religiosas para abordar los presagios y buscar el favor de los dioses. Reunió a toda la gente y les hizo hacer votos prometiendo ofrendas y celebraciones futuras a los dioses si ayudaban a evitar el peligro. No está claro si Fabio realmente creía en la efectividad de sus acciones o si las usaba para calmar y tranquilizar a la gente, dándoles esperanza y confianza a través de la fe en el favor divino. Si su objetivo era lo último, sus acciones fueron muy sabias. Fabio rápidamente ordenó reunir un gran número de tropas. Su segundo al mando, conocido como el Magister Equitum, que significa maestro de caballos, fue encargado de reunir estas tropas en un lugar llamado Tibur, a unos pocos kilómetros al este de la ciudad. Un dictador siempre tenía un maestro de caballos para ayudarlo. Para Fabio, este oficial se llamaba Marco Minucio Rufo. Minucio era ansioso, rápido e impulsivo, mientras que Fabio era calmado, cuidadoso y reflexivo. Minucio reunió las tropas y las llevó a su lugar de encuentro. Fabio fue a tomar el mando de las tropas. Uno de los cónsules estaba en camino para unirse a él con soldados adicionales. Fabio le dijo que viniera sin ninguna señal de su poder, porque el poder de un dictador era mayor. Normalmente, un cónsul se movía con gran importancia. Siempre era seguido por 12 hombres que llevaban símbolos para mostrar su alto estatus al ejército y al pueblo. Ver a un cónsul despojado de su poder y viniendo ante el dictador como cualquier otro oficial ante un superior hizo que el ejército de Fabio se diera cuenta de la gran dignidad y poder de su nuevo comandante. Fabio envió un mensaje a las áreas alrededor de Roma, especialmente cerca del territorio de Aníbal. Les dijo a todos que abandonaran el campo y cualquier pueblo sin fuertes defensas. Debían ir a los castillos, fortalezas y ciudades fortificadas para su seguridad. Les dijo que destruyeran la tierra y propiedad que dejaban atrás, especialmente cualquier alimento que no pudieran llevar consigo. Después de esto, Fabio lideró sus fuerzas reunidas y se movió cuidadosamente para encontrar a su enemigo. Mientras tanto, Aníbal se movió hacia el este de Italia y viajó hacia el sur, conquistando y destruyendo la tierra hasta que estuvo bien al sur de Roma. Después de la batalla del lago Trasimeno, decidió que no era prudente atacar la ciudad directamente. La gran población de Roma podría volverse desesperada si él amenazaba con capturar y saquear la ciudad, lo que podría derrotar completamente a su ejército. Se movió hacia el este hasta pasar la ciudad. Fabio luego tuvo que marchar hacia el sur y el este para encontrarlo.
Los dos ejércitos se vieron en el lado este de Italia, cerca del mar Adriático. Fabio decidió no luchar directamente contra Aníbal. En cambio, lo observaba y trataba de desgastar a su ejército con demoras y fatiga. Se mantuvo cerca de Aníbal, pero siempre mantuvo su ejército en una buena posición sin importar cuánto Aníbal tratara de provocarlo. Cuando Aníbal se movía para conseguir comida, Fabio también se movía, pero siempre se quedaba en un lugar seguro. Aníbal trató de hacer que Fabio luchara, pero no pudo. Una vez, Aníbal se encontró en gran peligro. Fabio lo había atrapado hábilmente en un lugar rodeado de montañas. Fabio había posicionado sus tropas en estas montañas, dejando solo un paso estrecho para escapar, que Fabio también había guardado fuertemente. Aníbal usó su truco habitual, astucia y estrategia para escapar. Reunió una manada de bueyes, ató haces de palos a sus cuernos y llenó los palos con brea para hacerlos muy inflamables. En la noche que planeó pasar por el paso estrecho, ordenó a su ejército que estuviera listo para marchar. Luego hizo que los bueyes fueran llevados a las colinas en el otro lado de los soldados romanos que guardaban el paso. Se encendieron los haces de palos en los cuernos de los bueyes. Los bueyes corrían asustados y enfurecidos por el fuego que quemaba sus cuernos y los cegaba con chispas. Las hojas y ramas de los bosques se incendiaron. Esto causó mucho caos. Los guardias vieron las luces en movimiento y escucharon el ruido, pensando que el ejército cartaginés estaba en las alturas y bajando para atacar. Se apresuraron a enfrentarse a un enemigo falso, dejando el paso sin vigilancia. Mientras perseguían las luces en los cuernos de los bueyes en lugares peligrosos, Aníbal condujo a su ejército de manera segura a través del paso. Aunque Fabio mantuvo ocupado a Aníbal y lo detuvo de acercarse a la ciudad, la gente pronto se descontentó porque Fabio no tomaba medidas más fuertes. Minucio seguía presionándolo para luchar contra Aníbal y cuando Fabio se negaba, Minucio a menudo mostraba su frustración. Los soldados estaban de acuerdo con Minucio. También escribió a Roma quejándose fuertemente sobre la falta de acción del dictador. Aníbal se enteró de todo esto por sus espías y otras fuentes de información que siempre tenía disponibles. Estaba muy feliz de escuchar sobre estos desacuerdos y cuán impopular era Fabio. Aníbal pensaba que un enemigo como Fabio, que era cuidadoso y vigilante, era mucho más peligroso que comandantes audaces e imprudentes como Flaminio y Minucio. Podía engañar fácilmente a estos últimos para que se metieran en problemas y luego derrotarlos. Aníbal quería ayudar a Minucio a hacer a Fabio menos popular. Se enteró por algunos desertores romanos de que Fabio tenía una valiosa granja. Aníbal envió a algunas de sus tropas a la zona con órdenes de destruir la propiedad circundante, pero dejar la granja de Fabio intacta y segura. El objetivo era hacer que los enemigos de Fabio en Roma pensaran que tenía un trato secreto con Aníbal. Querían que la gente creyera que Fabio no defendía su país porque había hecho un acuerdo corrupto con el enemigo. Estos planes funcionaron. La infelicidad se extendió rápidamente tanto en el campamento como en la ciudad. En Roma pidieron urgentemente a Fabio que regresara. Dijeron que era para un gran evento religioso, pero en realidad querían sacarlo del campamento para que Minucio pudiera atacar a Aníbal. Querían encontrar una manera de quitarle su poder. Se suponía que debía servir por 6 meses, y su tiempo no había terminado. Pero querían acortar su mandato o reducir su poder. Fabio fue a Roma y dejó el ejército bajo el mando de Minucio, diciéndole que no luchara contra Aníbal ni arriesgara sus tropas, sino que siguiera el mismo plan. Sin embargo, poco después de que Fabio llegó a Roma, llegaron noticias de que Minucio había librado una batalla y ganado. Minucio envió orgullosas cartas al Senado romano alabando sus acciones. Fabio examinó detenidamente los informes, comparó diferentes partes y se dio cuenta de la verdad. Minucio no había ganado en absoluto.
Minucio perdió 5 o 6 mil hombres, y Aníbal perdió aproximadamente lo mismo. Fabio mostró que no había ninguna ventaja real. Le dijo al Senado que era importante seguir su plan y no arriesgar todo en una batalla como hizo Minucio. También dijo que Minucio ignoró sus órdenes claras y debía ser llamado de regreso. Al decir estas cosas, Fabio hizo que sus enemigos se enojaran aún más. Los enemigos de Fabio dijeron: Aquí hay un hombre que no luchará contra los enemigos a los que fue enviado a luchar, y no dejará que nadie más luche contra ellos tampoco. Incluso desde lejos, cuando su segundo al mando gana una victoria, no la reconoce e intenta limitar sus beneficios. Quiere prolongar la guerra para seguir disfrutando del poder absoluto que le hemos dado. El enojo hacia Fabio se volvió tan intenso que la gente sugirió hacer a Minucio su igual en el mando. Fabio, después de ocuparse de algunos asuntos en Roma, dejó la ciudad antes de que comenzara la discusión. Mientras regresaba al ejército, recibió una carta diciendo que se había tomado la decisión y que Minucio ahora era su igual. Minucio estaba muy feliz con este resultado. Minucio dijo: Ahora veremos si se puede hacer algo. Aquellos que subestiman el poder de Roma y aquellos que han humillado a la mayor civilización de la historia ante unos pocos oponentes andrajosos están cerca de su fin. El ejército romano no se posiciona según las maniobras de sus enemigos, más bien, sus enemigos se arrodillan ante la ira de Roma. La primera pregunta fue cómo compartirían su poder y en qué base. Minucio presentó una sugerencia. No podemos estar ambos a cargo al mismo tiempo. Tomemos turnos cada uno por un día, una semana, un mes o el tiempo que prefieras. Fabio respondió: No dividiremos el tiempo. Dividiremos a los hombres. Hay 4 legiones. Tú tomas 2 y yo tomaré las otras 2. De esta manera, tal vez pueda salvar a la mitad del ejército de los peligros que creo que tu imprudencia podría traer a todos los que comandes. Este plan fue aceptado. El ejército se dividió y cada parte fue a su campamento con su líder. Lo que sucedió después fue uno de los eventos más inusuales en la historia. Aníbal, que conocía todas estas acciones, rápidamente se dio cuenta de que Minucio estaba bajo su control. Entendió que Minucio estaba tan ansioso por luchar que sería fácil atraerlo a la batalla bajo casi cualquier condición que Aníbal eligiera. Aníbal esperó una oportunidad cuando había un buen escondite cerca del campamento de Minucio. Ocultó a 5.000 hombres detrás de rocas y otros obstáculos. Había una colina entre este escondite y el campamento de Minucio. Cuando la emboscada estaba lista, Aníbal envió un pequeño grupo para tomar la cima de la colina, esperando que Minucio enviara un grupo más grande para alejarlos. Minucio no decepcionó las expectativas y dio un paso significativo hacia convertirse en parte del juego que Aníbal había preparado. Aníbal envió más tropas como refuerzos. Minucio, ahora ansioso y orgulloso, envió aún más. Gradualmente, con esta táctica, Aníbal estaba atrayendo a las fuerzas romanas a su trampa. Como siempre, había más de lo que parecía. Ordenó a sus tropas retirarse, llevando a los romanos colina abajo hacia una emboscada. Las tropas ocultas atacaron rápidamente, causando caos entre los romanos. Huyeron en todas direcciones, completamente a merced de los cartagineses. Todo habría estado perdido si Fabio no hubiera intervenido. Se enteró del peligro en su campamento y rápidamente marchó con todas sus tropas. Llegó justo a tiempo y actuó tan efectivamente que cambió la situación. Salvó a Minucio y a su parte del ejército de ser destruidos. Los cartagineses se retiraron y Aníbal estaba muy molesto y frustrado por perder su oportunidad. La historia nos dice que Minucio admitió su error y acordó seguir el liderazgo de Fabio. Minucio reunió a sus soldados en el campamento y les habló. Compañeros soldados, he oído que las personas más inteligentes son aquellas que tienen su propia sabiduría, y las siguientes son aquellas que escuchan y siguen la sabiduría de otros. Los tontos son aquellos que no saben qué hacer y no escuchan a los demás. No seremos tontos, ya que no somos los más inteligentes, seamos los segundos. Iremos al campamento de Fabio y nos uniremos a él como antes.
Le debemos a él y a su ejército un gran agradecimiento por ayudarnos cuando podría habernos dejado solos. Las 2 legiones fueron al campamento de Fabio y las 2 partes del ejército hicieron las paces. Fabio ganó mucho respeto por este comportamiento. Sin embargo, su tiempo como dictador terminó poco después y como Aníbal era menos peligroso, no renovaron su posición. En cambio, lo eligieron como cónsul nuevamente. Fabio fue muy admirado por todos. Mostró un espíritu noble en todo lo que hizo. Una de sus acciones finales fue un claro ejemplo de esto. Acordó pagar a Aníbal una suma de dinero para liberar a algunos prisioneros. Aníbal, confiando en esta promesa, los liberó. Fabio pensó que los romanos aceptarían el tratado y pagarían el dinero. Sin embargo, dudaron diciendo que estaban descontentos porque Fabio no los consultó primero. Para cumplir su promesa, Fabio vendió su granja por la suma del dinero. Protegió su honor, pero es difícil decir que salvó el honor del pueblo romano. Capítulo 9. La batalla de Canae, el mayor triunfo de Aníbal. La batalla de Canae fue la última gran batalla librada por Aníbal en Italia. Este conflicto es famoso en la historia por su tamaño, la intensa lucha y los eventos dramáticos que lo rodean. El interés en esta historia se debe en parte al viejo historiador que la contó también. Aproximadamente un año después de que terminara la dictadura de Fabio, tuvo lugar esta batalla. Durante ese año, los cónsules romanos participaron en varias acciones militares, pero no ocurrió nada decisivo. Mientras tanto, Roma estaba inquieta e insatisfecha. Tener un enemigo peligroso con 40.000 hombres cerca de su ciudad, atacando las tierras de sus aliados y constantemente amenazando a Roma, causaba ansiedad y frustración continuas. Hería el orgullo romano ver que sus mejores ejércitos y generales no podían derrotar al enemigo. Los más inteligentes entre ellos incluso decidieron no pelear con él en absoluto. Esta situación causó mucha ira en la ciudad. El espíritu partidista era muy fuerte. Se celebraban reuniones ruidosas, las discusiones y peleas eran comunes, y la gente se culpaba mutuamente sin cesar. Había 2 grupos principales, la clase media llamada los plebeyos y la aristocracia llamada los patricios. La brecha entre estos 2 grupos era muy grande y clara. Debido a esto, era muy difícil elegir cónsules. Finalmente, se eligieron cónsules, uno de cada grupo. El nombre del patricio era Paulo Emilio. El nombre del plebeyo era Varrón. Se les dio el cargo y compartieron mucho poder. Para usar este poder bien, se necesitaban unidad y armonía, pero Emilio y Varrón eran fuertes enemigos políticos. Esto sucedía a menudo en el gobierno romano. El consulado tenía 2 líderes que a menudo luchaban entre sí, desperdiciando gran parte de su fuerza. Los romanos decidieron deshacerse de su enemigo para siempre. Crearon un enorme ejército con 8 legiones. Cada legión romana era como un pequeño ejército. Generalmente tenía 4.000 soldados de infantería y 300 jinetes. Normalmente solo 2 o 3 legiones luchaban al mismo tiempo. Los romanos agregaron más legiones y las hicieron más grandes, cada una con 5.000 soldados de infantería y 400 jinetes. Querían hacer un esfuerzo fuerte y final para proteger su ciudad y salvar su nación. Emilio y Varrón se prepararon para liderar este gran ejército con el objetivo de derrotar a Aníbal. Los 2 comandantes eran muy diferentes en carácter y conexiones políticas. Pronto mostraron diferentes actitudes y comportamientos. Emilio era amigo de Fabio y estaba de acuerdo con su política. Varrón quería acciones más rápidas y decisivas. Hizo grandes promesas y estaba muy seguro de que podría derrotar a Aníbal rápidamente. Criticó la política de Fabio de retrasar para cansar al enemigo. Afirmó que era una táctica de los aristócratas para extender la guerra y mantener sus altos cargos e influencia.
Argumentó que la guerra podría haber terminado hace mucho tiempo y prometió a la gente que la terminaría el día que se enfrentara a Aníbal. Emilio tomó un enfoque diferente. Le sorprendía que Varrón pudiera decidir luchar antes de salir de la ciudad. Señaló que no conocían el estado de su ejército ni los planes, la posición y la fuerza del enemigo. Por lo tanto, no podían determinar cuándo o cómo sería prudente luchar. Los planes deben ajustarse a las circunstancias porque las circunstancias no pueden cambiar para adaptarse a los planes. Creía que podían tener éxito contra Aníbal, pero su éxito dependía de ser prudente, cauteloso y sabio. Estaba seguro de que ser imprudente y tonto solo conduciría al fracaso y la ruina como siempre había sucedido en el pasado. Fabio, el ex dictador, habló con Emilio antes de que se uniera al ejército. Le dio consejos basados en su edad, experiencia y lo que sabía sobre Aníbal. Fabio dijo: Si tuvieras un colega como tú, no te daría ningún consejo. No lo necesitarías. Si fueras como tu colega, vano, egocéntrico y arrogante, me quedaría callado porque los consejos serían en vano. Pero como tienes un gran juicio y sabiduría, estás a punto de enfrentar una situación muy difícil y peligrosa. Si no me equivoco, tu mayor desafío no será el enemigo que estás a punto de enfrentar en el campo de batalla. Varrón será tanto problema como Aníbal. Será audaz, imprudente y terco. Hará que los jóvenes soldados del ejército sigan su entusiasmo insensato. Podríamos ver las terribles y sangrientas escenas del lago Trasimeno de nuevo. El mejor plan para nosotros es el que sugerí. Siempre es la forma correcta de lidiar con los invasores cuando hay alguna duda sobre ganar una batalla. Nos fortalecemos mientras Aníbal se debilita con el tiempo. Aníbal solo puede tener éxito si puede luchar y ganar batallas. Si le quitamos esta capacidad, su poder seguirá disminuyendo y el espíritu y el coraje de sus hombres se desvanecerán. Ahora tiene menos de 1/3 del ejército que tenía cuando cruzó el Iberus. Si somos inteligentes, nada puede salvar a esta parte restante de la destrucción. Emilio respondió que se unió al concurso con pocas esperanzas. Señaló que si Fabio luchó por controlar a su maestro de caballos, que era un subordinado, ¿cómo podría él manejar a su colega que tenía el mismo rango que él? Pero a pesar de las dificultades que esperaba, iba a hacer su deber y aceptar el resultado. Si el resultado era malo, buscaría la muerte en la lucha, ya que pensaba que morir por lanzas cartaginesas era mejor que enfrentar la ira y la crítica de sus conciudadanos. Los cónsules dejaron Roma para unirse al ejército. Emilio fue acompañado por un pequeño grupo de hombres importantes, mientras que Varrón tenía un grupo mucho más grande de gente común. El ejército se organizó y los campamentos se organizaron. Una ceremonia involucró jurar un juramento a los soldados, lo cual era una práctica común en los ejércitos romanos al comienzo de una campaña. Se les hizo prometer que no abandonarían el ejército. Juraron no abandonar su puesto por miedo ni huir, y solo irse por un arma para luchar contra un enemigo o ayudar a un amigo. Una vez establecidas estas reglas, el ejército estaba listo. Los cónsules decidieron compartir su poder de manera diferente a Fabio y Minucio. Acordaron turnarse para estar a cargo, cada uno por un día. Mientras tanto, Aníbal luchaba por encontrar comida para sus hombres. La estrategia de Fabio estaba funcionando, poniendo a Aníbal en una situación difícil que empeoraba cada día. Solo podía obtener comida robando, pero esto ahora era muy difícil porque los lugareños habían escondido todo el grano en pueblos bien protegidos. Aunque Aníbal estaba seguro de que podía vencer al ejército romano en una batalla regular, no tenía la fuerza para capturar fortalezas o atacar campamentos protegidos. Su suministro de comida seguía disminuyendo y ahora solo tenía suficiente para 10 días sin forma de obtener más. Su objetivo principal era iniciar una batalla. Varrón estaba ansioso por luchar, pero Emilio, también conocido como Paulo Emilio, quería seguir las tácticas de Fabio hasta que pasaran los 10 días. Sabía que después de 10 días Aníbal estaría en serios problemas y podría tener que rendirse para evitar la inanición de su ejército.
Las tropas estaban muy descontentas porque tenían muy poca comida. Muchos españoles planeaban irse y unirse al campamento romano. Un día, Aníbal envió a un grupo desde su campamento para obtener comida. Emilio, que estaba a cargo ese día, envió un equipo fuerte para detenerlos. Tuvo éxito. El grupo cartaginés fue derrotado. Casi 2000 hombres murieron, y el resto corrió de regreso al campamento de Aníbal por cualquier camino que pudieran encontrar. Varrón quería seguirlos, pero Emilio les dijo a sus hombres que se detuvieran. Estaba preocupado de que Aníbal pudiera estar planeando un truco y estaba contento con su victoria hasta ahora. Este pequeño éxito hizo que Varrón estuviera aún más ansioso por una batalla y aumentó el entusiasmo del ejército romano. Unos días después, algo sucedió que hizo que todos estuvieran aún más emocionados. Algunos exploradores que vigilaban el campamento de Aníbal informaron a los cónsules que los guardias cartagineses habían desaparecido repentinamente y un silencio inusual llenaba el campamento. Grupos de soldados romanos se acercaron lentamente y con cuidado a las líneas cartaginesas y pronto descubrieron que el campamento estaba vacío, aunque las hogueras seguían encendidas y las tiendas aún estaban allí. Esta noticia hizo que todo el ejército romano estuviera muy emocionado y ansioso. Se reunieron alrededor de las tiendas de los cónsules, exigiendo en voz alta que los llevaran al campamento y persiguieran al enemigo. Los soldados decían: el enemigo huyó tan rápidamente que cuando llegamos al campamento, sus hogueras aún estaban encendidas y habían dejado incluso sus tiendas atrás. Esto significa que estaban en una situación muy difícil y quizás comenzó una rebelión dentro del campamento. Actualmente, el ejército podría estar retirándose de manera desorganizada. Si comenzamos a perseguirlos ahora, podemos lograr resultados muy rápidos y efectivos y quizás terminar esta guerra para siempre. Varrón estaba tan emocionado como todos los demás. Quería acción. Emilio dudaba. Hizo preguntas específicas. Dijo que debían tener cuidado. Finalmente, llamó a un oficial inteligente llamado Statilius. Le dijo que tomara a unos pocos jinetes, fuera al campamento cartaginés, averiguara qué estaba sucediendo y regresara para informar. Statilius hizo lo que se le ordenó. Detuvo a sus tropas en las líneas y llevó a 2 jinetes confiables con él. Cabalgaron hacia el campamento, mirando a su alrededor para ver si Aníbal se había ido o si era un truco. Cuando regresó, les dijo al ejército que pensaba que el desalojo del campamento era falso, un truco para atrapar a los romanos. Las hogueras más grandes estaban en el lado que daba a los romanos, lo que sugería que estaban destinadas a engañar. También vio dinero y otros objetos de valor esparcidos por el suelo, lo que parecía más un cebo en una trampa que cosas dejadas por personas que huían. Varrón no se dejó convencer y el ejército se emocionó por el dinero, ansioso por el saqueo. Eran difíciles de controlar. En ese momento, 2 esclavos que habían sido capturados por los cartagineses anteriormente llegaron al campamento romano. Le dijeron a los cónsules que todas las fuerzas cartaginesas estaban escondidas cerca, esperando emboscar a los romanos tan pronto como entraran en su campamento. Durante el alboroto causado por el plan, algunos esclavos escaparon. El ejército romano ahora estaba satisfecho. Regresaron infelices y decepcionados a su campamento. Aníbal, aún más infeliz y decepcionado, regresó a su campamento también. Aníbal pronto se dio cuenta de que no podía quedarse donde estaba. Se había quedado sin comida y no podía conseguir más. Los romanos no abandonarían su campamento para luchar contra él de manera justa, y su campamento era demasiado fuerte para atacarlo. Así que decidió dejar esa área y moverse rápidamente a Apulia. Apulia estaba en el este de Italia. El río Aufidus la atraviesa y tiene una ciudad llamada Canae cerca de su desembocadura. El área alrededor del Aufidus era un valle soleado y cálido con grano madurando.
Como estaba más al sur y más soleado que donde había estado, Aníbal creía que las cosechas madurarían antes, dándole una nueva área para saquear. Decidió dejar su campamento de verdad y mudarse a Apulia. Hizo los mismos arreglos que antes cuando fingió irse. Dejó tiendas de campaña instaladas y hogueras encendidas, pero movió su ejército en secreto por la noche. Los romanos no se dieron cuenta de que se había ido. Al día siguiente, cuando vieron el campamento silencioso y vacío, pensaron que era otro truco y no tomaron ninguna acción. Finalmente llegaron noticias de que el ejército de Aníbal había sido avistado lejos al este, moviéndose rápidamente con todo su equipaje. Después de mucha discusión, los romanos decidieron seguirlos. Las águilas de los Apeninos observaron a dos grandes grupos moviéndose lentamente a través de los bosques y valles. Parecían enjambres de insectos, uno siguiendo al otro. Se atraían entre sí desde lejos, pero se mantenían separados cuando se acercaban. El ejército romano se encontró con las fuerzas de Aníbal junto al río Aufidus, cerca de Canae. Ambos ejércitos instalaron sus grandes campamentos con mucho ruido y emoción, preparándose para la batalla. En el campamento romano, las cosas se volvieron aún más caóticas porque los cónsules y sus seguidores discutían sobre qué hacer a continuación. Varrón quería luchar contra los cartagineses de inmediato, pero Emilio no estaba de acuerdo. Varrón dijo que tenía que protestar contra las demoras y presionar por una batalla. No podía ser responsable de dejar a Italia vulnerable por más tiempo. Emilio respondió que si Varrón se apresuraba a la batalla, protestaba contra esta imprudencia y no sería responsable del resultado. Algunos oficiales se pusieron del lado de Varrón y otros del lado de Emilio, pero la mayoría apoyaba a Varrón. Este desacuerdo causó mucha emoción, agitación y mala voluntad en el campamento. Mientras tanto, la gente que vivía en el país donde estos dos grandes grupos de combatientes feroces pero controlados aparecieron de repente estaba huyendo rápidamente del terrible evento que pensaban que ocurriría. Tomaron lo poco que pudieron de sus hogares y movieron a las mujeres y los niños a lugares seguros. Las noticias de los dos ejércitos se difundieron por todas partes llevadas por muchos refugiados y mensajeros. Toda Italia, mirando con preocupación, esperaba el resultado. Los ejércitos se movieron durante 1 o 2 días. Varrón, cuando estaba a cargo, intentaba iniciar una batalla mientras Emilio, al día siguiente, hacía todo lo posible para detenerla. Al final, Varrón tuvo éxito. Se establecieron las líneas y la batalla tuvo que comenzar. Emilio dejó de discutir y aunque no estaba de acuerdo con el plan de Varrón, se preparó para hacer todo lo posible por evitar una derrota, ya que una pelea ahora era inevitable. La batalla comenzó y el lector debe imaginar la escena, ya que ninguna pluma puede describirla. 50.000 hombres de un lado y 80.000 del otro, luchando intensamente durante 6 horas, matándose entre sí de todas las formas posibles, puñaladas, golpes, luchas, gritos de ira, gritos de terror y dolor, todo mezclado. El ruido cubría muchos kilómetros y creaba una escena de horror que solo aquellos que han visto grandes batallas pueden entender realmente. Aníbal siempre usaba trucos inteligentes. Al principio de este conflicto, envió a muchos de sus soldados a los romanos fingiendo rendirse. Dejaron caer sus armas al acercarse a las líneas romanas para mostrar que se rendían. Los romanos los aceptaron, los dejaron pasar y les dijeron que se quedaran atrás. Como parecían desarmados, solo se dejó una pequeña guardia para vigilarlos. Sin embargo, los hombres habían escondido dagas en sus ropas. Durante la batalla, vieron un buen momento, se levantaron, sacaron sus armas, escaparon de su guardia y atacaron a los romanos por detrás. Esto sucedió cuando los romanos ya estaban luchando contra el enemigo al frente. Rápidamente se hizo evidente que las fuerzas romanas estaban perdiendo en todas partes. Al principio retrocedieron lentamente y de mala gana, pero pronto comenzaron a huir.
Durante la retirada, los débiles y heridos fueron pisoteados por los que corrían detrás de ellos o fueron asesinados por los enemigos que perseguían a los que aún podían huir. Un oficial romano llamado Lentulus cabalgaba por el camino cuando vio a otro oficial herido sentado en una piedra. El oficial estaba débil y sangrando. Lentulus se detuvo y se dio cuenta de que era el cónsul Emilio. Emilio había sido golpeado en la cabeza con una honda y no estaba bien. Lentulus le ofreció su caballo y le instó a escapar. Emilio dijo que no. Sentía que era demasiado tarde para ser salvado y no quería sobrevivir. Emilio dijo: «Ve a Roma tan rápido como puedas. Dile a las autoridades que todo está perdido y que necesitan defender la ciudad por sí mismos. Date prisa o Aníbal llegará a las puertas antes que tú». Emilio envió un mensaje a Fabio diciendo que no era su culpa que ocurriera una batalla con Aníbal. Hizo todo lo posible por detenerla y siguió el consejo de Fabio hasta el final. Lentulus recibió estos mensajes y vio a los cartagineses persiguiéndolo, así que se alejó dejando al cónsul atrás. Los cartagineses se acercaron y vieron al hombre herido. Lo apuñalaron con sus lanzas uno por uno hasta que dejó de moverse. El otro cónsul, Varrón, escapó con vida. Estaba con unos 70 jinetes y fue a una ciudad fortificada cercana. Allí decidió reunir a los soldados restantes. Los cartagineses, después de ganar la batalla, dejaron de perseguir al enemigo. Regresaron a su campamento, celebraron durante unas horas y luego se fueron a dormir exhaustos por los esfuerzos del día. En el campo de batalla, los heridos pasaron la noche entre los muertos, llorando de dolor. A primera hora de la mañana siguiente, los cartagineses regresaron al campo para saquear los cadáveres de los romanos. Todo el campo era una vista espantosa. Cuerpos de caballos y hombres estaban mezclados en un caos total. Algunos estaban muertos, mientras que otros seguían vivos, gimiendo, pidiendo agua y tratando débilmente de liberarse de los montones de cuerpos que los cubrían. El odio fuerte e interminable de los cartagineses hacia sus enemigos no terminó después de matar a 40.000 de ellos. Continuaron golpeando y apuñalando a los sobrevivientes que encontraron a la mañana siguiente, como una especie de calentamiento después del arduo trabajo del día anterior. Sin embargo, esta matanza difícilmente podría verse como crueldad hacia las víctimas que sufrían, ya que muchos de ellos exponían sus pechos a sus atacantes y pedían el golpe que terminaría con su dolor. Mientras buscaban en el campo, encontraron a un soldado cartaginés vivo pero atrapado bajo el cadáver de su enemigo romano. La cara y las orejas del cartaginés estaban gravemente dañadas. El romano, después de ser herido de muerte, siguió luchando con los dientes cuando ya no podía usar su arma. Murió mientras mantenía inmovilizado a su enemigo cansado con su propio cuerpo. Los cartagineses obtuvieron muchos objetos de valor. El ejército romano tenía muchos oficiales y soldados ricos, y sus armas y ropas eran muy costosas. Los cartagineses tomaron muchos anillos de oro de sus dedos, los cuales Aníbal envió a Cartago como prueba de su victoria. Capítulo 10. La última batalla de Aníbal. El enfrentamiento con Escipión. La verdadera razón por la que no se pudo detener a Aníbal no fue porque los romanos usaran la estrategia equivocada, sino porque no tenían un general tan bueno como él. Cualquiera que se enviara contra Aníbal pronto demostraba que no era su rival. Aníbal los superaba y derrotaba a todos. Pero ahora estaba a punto de aparecer un hombre que podría desafiar a Aníbal. Era el joven Escipión, el que salvó la vida de su padre en la batalla del Ticinus. Este Escipión, el hijo del primer gran oponente de Aníbal con el mismo nombre, generalmente se llama el viejo Escipión en la historia.
Esto se debe a que hubo otro Escipión después de él famoso por luchar contra los cartagineses en África. Ambos recibieron el nombre Africanus del pueblo romano para honrar sus victorias en África. El mencionado aquí es conocido como Escipión, el africano el Viejo o simplemente el Viejo Escipión. Las acciones de Escipión, quien intentó detener a Aníbal en el Ródano y el Po, están ensombrecidas por su hijo y otro Escipión que vino después. Como resultado, el primer Escipión a menudo se olvida cuando se habla de los otros. Escipión se vuelve notable por primera vez después de la batalla de Canae cuando es un oficial militar. El día después de la batalla se encuentra en Canusium, cerca de Canae, dirigiéndose hacia Roma. Está con otros oficiales de su rango y con grupos cansados y rotos del ejército que llegan intermitentemente sintiéndose exhaustos y sin esperanza. El rumor era que ambos cónsules estaban muertos. Los soldados restantes no tenían líder. Los oficiales se reunieron y todos acordaron hacer de Escipión su comandante temporal hasta que llegara un oficial superior o recibieran órdenes de Roma. Ocurrió un incidente aquí que mostró la audacia y energía del joven Escipión. Durante la misma reunión en la que fue puesto a cargo, un oficial informó que otro grupo de oficiales y jóvenes liderados por Metelo había decidido abandonar a su país. Planeaban ir a la costa, conseguir barcos y navegar para encontrar un nuevo hogar, pensando que su causa en Italia era inútil. El oficial sugirió que convocaran un consejo para decidir qué hacer. Escipión dijo: Deliberar. Este no es un caso para deliberar, sino para actuar. Desenvainen sus espadas y síganme. Lideró al grupo hasta los aposentos de Metelo. Entraron audazmente en la habitación donde Metelo y sus amigos estaban hablando. Escipión levantó su espada y juró no abandonar a su país en su momento de necesidad, ni permitir que ningún otro ciudadano romano lo hiciera. Invocó a Júpiter para que lo destruyera por completo si traicionaba este juramento, incluyendo su casa, familia, fortuna, alma y cuerpo. Escipión dijo: Mételo, te pido a ti y a todos los que están contigo que hagan el mismo juramento. Si no lo hacen, tendrán que luchar contra nuestras espadas y las espadas de los cartagineses. Metelo y su grupo cedieron. No solo estaban asustados, sino que también tenían esperanza. La valentía y energía de Escipión los inspiraron, haciéndoles creer que su país aún podría salvarse. Las noticias de la terrible derrota y destrucción del ejército romano rápidamente llegaron a Roma, causando un pánico generalizado. Toda la ciudad estaba en caos. Casi todas las familias tenían soldados en el ejército, por lo que cada mujer y niño en la ciudad estaba abrumado por el dolor por sus esposos o padres perdidos y el miedo de que Aníbal y su ejército atacaran la ciudad. Las calles y el foro estaban llenos de hombres, mujeres y niños, todos llorando de tristeza y miedo. Los magistrados no podían restaurar el orden. El Senado dejó de reunirse para que sus miembros pudieran recorrer la ciudad para calmar las cosas. Se dijo a las mujeres y niños que se quedaran en casa. Se establecieron patrullas armadas para detener grandes reuniones caóticas. Se enviaron jinetes a Canusium y Cannae para obtener mejor información. Luego, el Senado se reunió de nuevo para decidir con calma qué hacer a continuación. El pánico en Roma fue en cierto modo una falsa alarma. Aníbal, contra lo que toda Italia esperaba, no fue a Roma. Sus generales lo presionaron mucho para hacerlo, diciendo que nada podría detenerlo de tomar la ciudad. Pero Aníbal se negó. Roma estaba bien protegida y tenía una gran población. Su ejército también estaba debilitado por la batalla de Cannae, por lo que pensó que era prudente no atacar Roma hasta conseguir más soldados de su tierra natal. Como era tarde en la temporada, no podía obtener más soldados de inmediato. Así que eligió un lugar más fácil de alcanzar que Roma para su base de invierno. Escogió Capua, una gran y fuerte ciudad a unos 160 kilómetros al sureste de Roma.
Aníbal planeaba mantener el control de Italia y hacer de Capua la capital, dejando que Roma declinara a una ciudad secundaria. Podría haber estado cansado de los riesgos de la guerra, especialmente después de casi enfrentar un desastre antes de la batalla de Cannae. Así que decidió no tomar más grandes riesgos. Aníbal tuvo que decidir si ir a Roma o hacer una nueva capital en Capua. Esta decisión fue muy debatida en ese entonces, e incluso ahora por los expertos militares. Al final, Aníbal eligió hacer de Capua su capital y dejó a Roma en paz por el momento. Rápidamente envió un mensaje a Cartago pidiendo más tropas. El mensajero fue uno de sus generales, Mago. Mago se apresuró a Cartago con noticias de su victoria y un celemín de anillos tomados del campo de batalla de Cannae. La ciudad de Cartago estaba muy emocionada por las noticias que trajo. Los amigos y partidarios de Aníbal estaban llenos de orgullo y alegría. Se burlaban y criticaban a sus enemigos por oponerse a su nombramiento como líder del ejército en España. Mago se reunió con el Senado cartaginés y pronunció un apasionado discurso. Explicó cuántas batallas había ganado Aníbal y cuántas victorias había logrado. Aníbal había luchado contra los mejores generales romanos y los había derrotado a todos. Mago dijo que Aníbal había matado a más de 200.000 hombres. Toda Italia estaba ahora bajo su control. Capua era su capital y Roma había caído. Dijo que Aníbal necesitaba más hombres, dinero y suministros, los cuales estaba seguro de que los cartagineses enviarían rápidamente. Luego, mostró al Senado una gran bolsa de anillos que había traído y los derramó en el suelo como prueba de las victorias de las que hablaba. Esto habría sido bueno para Aníbal si sus amigos lo hubieran dejado como lo hizo Mago. Pero algunos de ellos no pudieron resistirse a burlarse de sus enemigos, especialmente Jano, quien originalmente no quería que fuera enviado a España. Se volvieron hacia él y le preguntaron qué pensaba ahora sobre oponerse a un guerrero tan valiente. Jano se levantó. El Senado lo miró y permaneció en silencio, curioso por su respuesta. Jano, tranquilo y confiado, comenzó a hablar. Debería haberme quedado callado y dejar que el Senado decidiera sobre la propuesta de Mago, pero como me han dirigido la palabra, hablaré. Todavía creo lo mismo que siempre. Estamos atrapados en una guerra costosa e inútil, y a pesar de todas las victorias que se dicen haber conseguido, no estamos más cerca de terminarla. Las afirmaciones de Aníbal se muestran vacías por sus demandas inconsistentes. Dice que ha derrotado a todos sus enemigos, pero aún pide más soldados. Afirma controlar toda Italia, la tierra más fértil desde Capua, pero aún nos pide maíz. Y luego, para colmo, nos envía muchos anillos de oro para mostrar las riquezas que ha obtenido robando y pide más dinero. Creo que su éxito es falso y vacío. Lo único real son sus necesidades y las pesadas cargas que imponen al Estado. A pesar del sarcasmo de Jano, los cartagineses decidieron apoyar a Aníbal y enviarle los suministros que necesitaba. Sin embargo, tomó mucho tiempo para que los suministros le llegaran debido a varias dificultades y retrasos. Los romanos, aunque no podían expulsar a Aníbal de Italia, levantaron ejércitos en diferentes países y lucharon contra los cartagineses y sus aliados en muchas partes del mundo, tanto por mar como por tierra. Aníbal permaneció en Italia durante unos 16 años, luchando una larga batalla con los romanos. Durante este tiempo tuvo algunas victorias, pero también enfrentó duros desafíos de sus enemigos. Se dice que su ejército se volvió débil y perezoso debido a las comodidades y lujos que disfrutaron en Capua. Capua era una ciudad rica y hermosa. La gente allí dio la bienvenida a Aníbal por elección, diciendo que preferían su alianza a la de los romanos. Los oficiales del ejército, como suelen hacer después de una dura campaña, disfrutaron de la riqueza de la ciudad. Se entregaron a celebraciones, juegos, espectáculos y varios entretenimientos, prefiriéndolos rápidamente al trabajo duro y el peligro de marchar y luchar.
Cualquiera que sea la razón, está claro que después de que Aníbal y su ejército se establecieron en Capua, el poder cartaginés comenzó a debilitarse. Aníbal quería hacer de esa ciudad la capital de Italia en lugar de Roma. Una vez que se estableció allí, se sintió más como en casa y se centró menos en atacar Roma. La guerra continuó con muchas batallas y asedios. Los romanos seguían ganando terreno, aunque no a través de grandes victorias. En estos enfrentamientos apareció un nuevo general romano llamado Marcelo. Tenía un temperamento más audaz y activo, o tal vez el equilibrio de poder había cambiado. Debido a esto, fue más agresivo que Fabio. Marcelo fue cuidadoso e inteligente en sus acciones, planeando tan bien que casi siempre tuvo éxito. Los romanos admiraban mucho su energía y entusiasmo, pero aún apreciaban a Fabio por ser cauteloso y defensivo. Decían que Marcelo era la espada de su nación, mientras que Fabio era su escudo. Los romanos siguieron luchando este tipo de guerra y se volvieron más exitosos con el tiempo. Finalmente, llegaron a las murallas de Capua y amenazaron con asediarla. Las defensas de Aníbal eran demasiado fuertes para un ataque rápido y los romanos no eran lo suficientemente fuertes como para rodear la ciudad y atrapar a sus enemigos dentro. Establecieron un campamento cercano con un gran ejército y tomaron una postura amenazante, manteniendo a las fuerzas de Aníbal en alerta máxima. Esta vigilancia constante no solo era estresante, sino también muy embarazosa para los cartagineses. Hería su orgullo ver que su bastión estaba siendo controlado e intimidado por un enemigo que recientemente había derrotado en una serie de victorias. Aníbal no estaba en Capua cuando los romanos la atacaron. Sin embargo, marchó rápidamente para ayudar y trató de obligar a los romanos a abandonar el asedio y marcharse. Los romanos habían fortificado bien sus posiciones, y los ataques de Aníbal no eran tan fuertes como antes, por lo que no pudo lograr una victoria decisiva. Luego se fue con su ejército y marchó hacia Roma. Estableció un campamento cerca de la ciudad y amenazó con atacarla. Sin embargo, las murallas, castillos y torres que defendían Roma eran demasiado fuertes y las preparaciones de defensa eran demasiado exhaustivas para que él atacara. Su objetivo era asustar a los romanos y obligarlos a retirar sus fuerzas de su capital para defender su ciudad. Hubo cierta alarma y las autoridades romanas discutieron retirar sus tropas de Capua. Sin embargo, esta idea fue rechazada incluso por Fabio. Aníbal ya no se veía como una amenaza. Ordenaron a un pequeño grupo regresar de Capua, agregaron algunas fuerzas de la ciudad y avanzaron para luchar contra Aníbal. Se hicieron preparativos para la batalla, pero una tormenta severa obligó a ambos bandos a regresar a sus campamentos. El gran historiador romano dice que esto ocurrió 2 o 3 veces seguidas. El clima se despejaba cada vez que los generales retiraban sus tropas. Esto podría haber sucedido, pero es probable que ambos bandos tuvieran miedo el uno del otro y usaran cualquier excusa para retrasar una gran batalla. Hubo un tiempo en que ni las peores tormentas detenían a Aníbal de atacar a los romanos. Aníbal llegó a las murallas de Roma, pero solo amenazó la ciudad sin atacarla. Su campamento cerca de Roma fue solo una muestra de valentía y no asustó mucho a la gente en la ciudad. Los romanos ya no temían al ejército cartaginés. Para mostrar su falta de respeto hacia Aníbal, subastaron la tierra donde estaba acampado mientras sitiaba la ciudad y se vendió por el precio habitual. Los postores podrían haber sido impulsados por el patriotismo y un deseo de burlarse de Aníbal, mostrando que pensaban que su control de la tierra sería de corta duración. Aníbal, enojado por este insulto, decidió subastar tiendas de una calle importante en Roma desde su campamento. Sus oficiales las compraron con entusiasmo. Esto mostró cuánto había cambiado el conflicto entre Cartago y Roma. Unos años antes estaban luchando ferozmente entre sí en el río Po y en Canae.
Ahora su hostilidad había disminuido hasta el punto de que estaban participando en actos como esta subasta. Cuando Aníbal no pudo conseguir más tropas de otras maneras, trató de traer un segundo ejército sobre los Alpes. Este ejército estaba dirigido por su hermano Asdrúbal. Era un gran ejército y enfrentaron desafíos similares, pero más fáciles que los de Aníbal. De todos los soldados que salieron de España, solo Aníbal recibió la cabeza de su hermano. Esto es lo que le sucedió a Asdrúbal. Cuando Asdrúbal descendió de los Alpes, estaba feliz porque había cruzado las difíciles montañas. Pensó que sus problemas habían terminado. Envió mensajeros a su hermano Aníbal para decirle que había cruzado las montañas y que venía rápidamente para ayudarlo. Los dos cónsules en ese momento eran Nerón y Livio. Cada cónsul recibió una provincia específica y parte del ejército para defender, como era común para los cónsules romanos. Estaban estrictamente obligados por la ley a permanecer en sus provincias a menos que tuvieran permiso de la legislatura romana. Livio fue enviado al norte de Italia y Nerón al sur. Livio tenía que luchar contra Asdrúbal cuando descendiera de los Alpes. El trabajo de Nerón era quedarse cerca de Aníbal, detener sus planes, ralentizarlo y tratar de derrotarlo mientras Livio bloqueaba los refuerzos de España. Los correos que Asdrúbal envió con sus cartas tenían que evitar a ambos cónsules para entregarlas a Aníbal. Pasaron por Livio, pero fueron capturados por Nerón. Las patrullas que los capturaron llevaron a los correos a la tienda de Nerón. Nerón abrió y leyó las cartas. Todos los planes de Asdrúbal se explicaban en detalle. Nerón se dio cuenta de que si se movía rápidamente hacia el norte con una fuerza fuerte, podría ayudar a su colega. Con el conocimiento de las cartas, probablemente podrían derrotar a Asdrúbal. Sin embargo, si dejaba a Livio solo e ignorante, temía que Asdrúbal lograra unirse a Aníbal. Quería ir al norte para ayudar, pero no podía dejar su área sin permiso de Roma y no había tiempo suficiente para obtenerlo. Las leyes de disciplina militar son muy estrictas y siempre debes seguirlas. Los oficiales y soldados de todos los niveles deben obedecer sus órdenes sin cuestionarlas, sin importar lo que sean. En el ejército, una vez que se da una orden, la persona que la recibe debe seguirla sin cuestionarla. Un buen general o gobierno a menudo prefiere la obediencia estricta, incluso si causa daño en lugar de cualquier cambio no autorizado que pueda traer beneficios. Este principio es importante no solo en la guerra, sino en cualquier situación donde las personas necesiten trabajar juntas de manera eficiente. A veces una situación es tan urgente o los beneficios son tan grandes que un comandante decide desobedecer órdenes y asumir la responsabilidad. Esto es muy arriesgado y solo una prueba clara de necesidad y un gran éxito pueden protegerlo de severas penalidades. En la historia inglesa hay una historia sobre un comandante naval que trabajaba para una reina inglesa. Desobedeció a sus superiores durante una emergencia marítima y ganó una importante victoria debido a esto. Inmediatamente después, se entregó a sí mismo y llegó al puerto como prisionero acusado de un crimen en lugar de un comandante, celebrando su victoria. Se entregó a los oficiales de la reina y le dijo a la reina que sabía que la muerte era el castigo por su crimen, pero que estaba listo para dar su vida de cualquier manera para servir a su majestad. Y luego fue perdonado. Nerón, después de pensar mucho, decidió que tenía que desobedecer órdenes debido a la emergencia en la que se encontraba. Sin embargo, no se atrevió a llevar todas sus tropas al norte porque eso dejaría el sur de Italia indefenso contra Aníbal. Eligió a 8,000 de los mejores y más confiables hombres de sus 40,000 soldados. Estos eran los hombres en los que más confiaba para manejar una marcha rápida y para luchar valientemente contra las fuerzas de Asdrúbal. Cuando las cartas de Asdrúbal fueron interceptadas, Nerón estaba en un campamento grande y bien ubicado.
Hizo que el campamento fuera más grande y fuerte para que Aníbal no pensara que estaba reduciendo sus fuerzas. Hizo esto rápidamente, y dentro de unas pocas horas de recibir las noticias, se movía en secreto por la noche con un grupo de 8.000 hombres, ninguno de los cuales sabía a dónde se dirigían. Se movió rápidamente hacia el norte, y cuando llegó a la provincia norteña, entró secretamente en el campamento de Livio de la misma manera en que había dejado el suyo. De esta manera, el ejército que necesitaba más soldados se fortaleció, mientras que el otro se debilitó sin que ninguno de los generales cartagineses lo notara. Livio estaba feliz de recibir tropas adicionales en el momento justo. Sugirió que todos se quedaran en el campamento por un tiempo para que las nuevas tropas pudieran descansar después de su agotadora marcha. Pero Nerón no estuvo de acuerdo y quiso luchar de inmediato. Conocía a los hombres que había traído y no quería arriesgar peligros en su campamento en el sur de Italia, estando fuera demasiado tiempo. Así que decidieron atacar a Asdrúbal de inmediato y dieron la señal para la batalla. Asdrúbal podría haber sido vencido solo por Livio, pero las tropas adicionales de Nerón hicieron que los romanos fueran demasiado fuertes para él. Desde el frente de la batalla, Asdrúbal notó signos de que algunas de las tropas atacantes eran del sur. Supuso que Aníbal había sido derrotado y que todo el ejército romano estaba ahora en su contra. Se sintió triste y se rindió, ordenando una retirada. El ejército romano lo persiguió y la retirada de los cartagineses se volvió caótica. Se quedaron atrapados cerca de ríos y lagos. Los guías, viendo que la situación era desesperada, los abandonaron y corrieron para salvarse. Los cartagineses quedaron atrapados en un lugar donde no podían defenderse ni escapar. Los romanos no mostraron piedad y siguieron matando hasta que casi todo el ejército fue destruido. Cortaron la cabeza de Asdrúbal y Nerón regresó a su campamento esa noche con ella como trofeo. Cuando llegó, envió a un grupo de jinetes para arrojar la cabeza al campamento de Aníbal como una señal macabra de su victoria. Aníbal se sintió muy triste y decepcionado porque perdió a su ejército. Esta pérdida destruyó todas sus esperanzas. Aníbal dijo: «Mi destino está decidido, todo está perdido. No enviaré más noticias de victoria a Cartago. Perder a Asdrúbal significa que mi última esperanza se ha ido». Mientras Aníbal estaba en Italia, los ejércitos romanos, con la ayuda de sus aliados, iban ganando lentamente contra los cartagineses en diferentes partes del mundo. Varios generales romanos estaban al mando, nombrados por el Senado romano. Las noticias de estas victorias seguían llegando a Italia, aumentando la moral de los romanos. Mientras tanto, Aníbal, su ejército y sus aliados se sentían desanimados y deprimidos por estas derrotas. Escipión era un general que lideraba ejércitos en tierras extranjeras, específicamente en España. Las noticias de su ejército se volvieron más emocionantes a medida que ganaba más batallas, haciendo parecer que conquistaría todo el país. Derrotó a un general cartaginés tras otro, capturando finalmente Nueva Cartago. Esto estableció el control romano sobre toda la tierra. Escipión regresó a Roma en victoria. El pueblo lo aclamó. En la siguiente elección lo hicieron cónsul. Se le asignó Sicilia y podía ir a África si quería. El otro cónsul tenía que luchar contra Aníbal en Italia. Escipión reunió a su ejército, preparó sus barcos y se fue a Sicilia. Lo primero que hizo cuando llegó a su provincia fue planear un viaje a África. No podía ir directamente a luchar contra Aníbal en el sur de Italia, porque su colega tenía esa tarea, pero podía invadir África e incluso amenazar a Cartago. Con su naturaleza audaz y entusiasta, decidió hacer precisamente eso. Tuvo mucho éxito en todos sus planes. Su ejército, inspirado por su entusiasmo y confianza en el éxito, ganó muchas victorias, conquistaron ciudades, invadieron provincias y derrotaron a todos los ejércitos cartagineses.
Finalmente causaron el mismo pánico en Cartago que el progreso de Aníbal había causado en Roma. Los cartagineses, desesperados ahora, enviaron emisarios a Escipión para pedir la paz y conocer sus términos para abandonar el país. Escipión dijo que no podía hacer la paz él mismo. Eso dependía del Senado romano al que servía. Sin embargo, enumeró algunos términos que sugeriría al Senado y, si los cartagineses los aceptaban, concedería una tregua, es decir, una parada temporal de los combates hasta que el Senado romano respondiera. Los cartagineses aceptaron los términos a pesar de que eran muy duros. Los romanos creían que los cartagineses no tenían intención de seguir los términos, sino que los aceptaban temporalmente para ganar tiempo y llamar a Aníbal. Confiaban en sus habilidades y fuerza militar, pensando que podría salvarlos si venía a África. Enviaron embajadores a Roma con propuestas de paz y también enviaron mensajes a Aníbal. Le dijeron que rápidamente embarcara a sus tropas, dejara Italia y regresara a casa para salvar su ciudad de ser destruida. Cuando Aníbal recibió estos mensajes, se sintió muy molesto y triste. Pasó horas sintiéndose muy agitado, a veces sentado en silencio y gimiendo de desesperación y otras veces gritando de rabia. A pesar de sus sentimientos, tenía que ir a Cartago. El Senado romano no decidió sobre la paz o la guerra cuando Escipión les preguntó. En su lugar, enviaron la pregunta de vuelta a él. Enviaron comisionados para decirle a Escipión que él podía decidir por sí mismo si la guerra debería continuar o terminar, y, si debía terminar, cuáles serían los términos. Aníbal reunió un gran ejército en Cartago, combinándolo con los restos de las batallas anteriores con Escipión. Luego, lideró estas tropas para enfrentar a su enemigo. Después de marchar durante 5 días, cubriendo alrededor de 120 a 150 kilómetros desde Cartago, se acercó al campamento de Escipión. Envió espías para investigar. Las patrullas de Escipión capturaron a los espías y los llevaron a la tienda del general, esperando que fueran ejecutados. En su lugar, Escipión les mostró el campamento y les permitió ver todo lo que quisieran. Luego, los dejó ir para que informaran a Aníbal. El informe sobre la fuerza y recursos del ejército de Escipión preocupó a Aníbal. Decidió que era mejor tratar de negociar la paz que arriesgarse a una batalla, así que pidió una reunión personal con Escipión. Escipión aceptó y establecieron un lugar para encontrarse entre sus campamentos. Los dos generales se reunieron en este lugar a la hora acordada con mucha ceremonia y muchas personas. Eran los mejores generales de su tiempo, habiendo liderado enormes ejércitos durante 20 años y volviéndose muy famosos en todo el mundo. Habían trabajado en áreas muy diferentes y se conocieron en persona por primera vez. Cuando fueron presentados, se quedaron en silencio durante un tiempo, mirándose el uno al otro con gran interés y curiosidad, pero sin decir nada. Finalmente, comenzó la negociación. Aníbal ofreció a Escipión términos de paz. Estos eran buenos para los romanos, pero Escipión quería más. Pidió mayores sacrificios de los que Aníbal estaba dispuesto a dar. Después de una larga y vana negociación, ambos generales regresaron a sus campamentos y se prepararon para la batalla. En las campañas militares a menudo es fácil para los ejércitos ganadores seguir ganando. Esto se debe a las expectativas de los soldados. Escipión y sus tropas esperaban ganar. Los cartagineses esperaban perder. Y eso fue lo que ocurrió. Al final del día de la batalla, 40.000 cartagineses estaban muertos o moribundos en el suelo. Otros 40.000 eran prisioneros en el campamento romano. Los cartagineses restantes huían con miedo por todas las carreteras que llevaban a Cartago. Aníbal llegó a la ciudad, fue al Senado, anunció su derrota y dijo que no podía hacer más. Aníbal dijo: La fortuna que una vez nos trajo prosperidad y abundancia se ha ido para siempre, desvaneciéndose como arena. Ahora todo lo que podemos hacer es tratar de hacer las paces con nuestros enemigos.
Debemos aceptar que estamos a su merced y acordar cualquier término que impongan, por duros e injustos que puedan ser. Capítulo 11. La caída de Aníbal, de conquistador a fugitivo. La vida de Aníbal fue como un día de abril. Su mayor gloria estuvo en la mañana. El ocaso de su sol se oscureció con nubes y lluvias. Sus últimos años fueron difíciles y llenos de problemas. Durante 15 años, ningún general romano pudo vencerlo, pero Escipión finalmente lo hizo. Al final, como Jano había advertido, sus victorias dejaron a su país peor que antes. Cuando los cartagineses se enfocaban en la industria, el comercio y la paz, prosperaban. Se enriquecían y ganaban influencia cada año. Sus barcos viajaban por todas partes y eran bien recibidos. Los comerciantes cartagineses visitaban todas las costas del Mediterráneo, mejorando la vida de muchas personas mientras aumentaban su propia riqueza y fama. Esto podría haber continuado durante siglos si no hubieran surgido líderes militares en busca de gloria. El padre de Aníbal fue uno de los principales líderes. Comenzó conquistando partes de España y desafiando el control romano. Enseñó a Aníbal a tener la misma ambición y odio. Durante muchos años, su estrategia funcionó. Pasaron de ser visitantes útiles y acogedores a convertirse en gobernantes y una maldición para algunos. Mientras Aníbal fue mejor que cualquier general romano, siguió ganando. Pero luego llegó Escipión, que era incluso mejor que Aníbal. Después de eso, los romanos recuperaron todas las tierras que Aníbal había conquistado durante los últimos 50 años, usando la misma violencia y sufrimiento que Aníbal había utilizado. Hemos detallado los logros de Aníbal al hacer estas conquistas, mientras que los esfuerzos de Escipión por recuperarlas se han mencionado brevemente. Esto se debe a que el enfoque está en la historia de Aníbal, no en la de Escipión. Sin embargo, las conquistas de Escipión tomaron mucho tiempo y ocurrieron gradualmente. Tenía unos 18 años en la batalla de Canae. Poco después comenzaron sus campañas y se convirtió en cónsul a los 30, justo antes de ir a África. Le tomó de 15 a 18 años desmantelar el poder que Aníbal había construido. Durante este tiempo, trabajó lejos de Aníbal y Cartago, como si los estuviera guardando para el final. Tuvo mucho éxito, por lo que cuando atacó Cartago, todo lo demás ya había sido conquistado. El poder cartaginés era muy débil y solo necesitaba un golpe final para ser destruido. Los recursos de la ciudad estaban tan agotados que tuvieron que llamar a su mejor general tan pronto como fueron amenazados. Escipión luego destruyó tanto la ciudad como al general. Escipión no los destruyó por completo. Perdonó la vida de Aníbal y permitió que la ciudad permaneciera. Sin embargo, los términos de paz que estableció acabaron para siempre con el dominio de Cartago. El Estado cartaginés podría seguir siendo libre e independiente y mantener el control de sus tierras en África de antes de la guerra. Sin embargo, perdieron todas sus tierras extranjeras y enfrentaron reglas estrictas sobre su control en África. Toda su flota, excepto por 10 pequeños barcos con 3 filas de remos, debía ser entregada a los romanos. Escipión pensó que estos barcos eran necesarios para la administración civil, por lo que podían quedarse con ellos. Escipión no especificó qué pasaría con el resto de la flota. Debía ser entregada a él sin condiciones. También debían entregar todos sus elefantes de guerra y no se les permitiría entrenar más. Solo podrían ser una potencia militar en África. Para iniciar una guerra en África, primero debían informar al pueblo romano el motivo y obtener su permiso. También tenían que pagar un gran tributo anual a los romanos durante 50 años. Los líderes cartagineses estaban muy preocupados y confundidos al discutir los duros términos. Aníbal quería aceptarlos, pero otros no estaban de acuerdo. Pensaban que era mejor seguir luchando, aunque pareciera sin esperanza, que aceptar términos tan vergonzosos y mortales.
Aníbal estaba presente en estos debates, pero su situación era muy diferente a la de los últimos 30 años, cuando era un general victorioso liderando su ejército. Estaba acostumbrado a controlar y dirigir todo. En sus consejos de guerra, nadie hablaba a menos que él los invitara y solo se expresaban opiniones que él quería escuchar. En el Senado cartaginés las cosas eran muy diferentes. Las opiniones se compartían libremente, como en un debate entre iguales, con Aníbal siendo solo uno de los participantes. Sin embargo, Aníbal estaba acostumbrado a estar a cargo y esto lo hacía impaciente e incómodo cuando lo contradecían. Cuando alguien en el Senado comenzó a hablar en contra de sus opiniones, Aníbal intentó silenciarlo por la fuerza. Esta acción causó una inmediata insatisfacción y desagrado en la asamblea, mostrando a Aníbal que su tiempo de dominación había terminado. Al darse cuenta de su error, se disculpó rápidamente por olvidar las responsabilidades de su nuevo papel. Los cartagineses finalmente aceptaron los términos de paz de Escipión. Pagaron la primera parte del tributo y entregaron los elefantes y barcos. Unos días después, Escipión decidió no llevarse los barcos con él, sino destruirlos allí. Esto podría haber sido porque pensó que los barcos no serían útiles para los romanos debido a la dificultad de encontrar tripulaciones para ellos. Los barcos son inútiles sin marineros. Muchas naciones hoy en día pueden construir una marina, pero no tienen suficientes marineros para usarlos. Esto podría ser la razón por la cual Escipión decidió no llevarse los barcos cartagineses. Probablemente quería mostrar a Cartago y al mundo que no estaba tratando de robar para su propio país, sino para detener a los soldados ambiciosos de causar más guerras. Así que Escipión decidió destruir la flota cartaginesa en lugar de llevársela. Un día ordenó que todos los barcos se reunieran en la bahía cerca de Cartago y se quemaran. Había 500 de ellos, formando una gran flota que cubría una gran área de agua. Una enorme multitud se reunió en las orillas para ver el gran incendio. La vista en sí misma era emotiva, pero los sentimientos de ira y odio dentro de cada cartaginés la hacían aún más intensa. Los romanos que observaban desde su campamento en la orilla sentían emociones diferentes. Estaban emocionados y triunfantes al ver las enormes llamas y el humo que se elevaban del mar, mostrando la destrucción del orgullo y poder de Cartago. Después de terminar su trabajo, Escipión navegó hacia Roma. Toda Italia sabía de su éxito al derrotar a Aníbal. Roma ya no temía a su gran enemigo. Aníbal ahora estaba atrapado, desarmado e indefenso en su propio país. El miedo que causaba en Italia se había ido para siempre. La gente de Roma, recordando los tiempos aterradores que habían enfrentado, veía a Escipión como un gran héroe. Estaban emocionados de darle la bienvenida. Cuando se acercó a la ciudad, muchas personas salieron a recibirlo. Los líderes organizaron desfiles para darle la bienvenida. Trajeron coronas, guirnaldas y flores y lo vitorearon fuertemente a su llegada. Lo nombraron Africanus para honrar sus victorias. Esta fue una nueva idea, nombrar a un conquistador según el país que derrotó. Fue creada solo para Escipión, el héroe que salvó el imperio de su peor peligro. Aníbal, incluso después de su caída, aún tenía algo de poder en Cartago. Sus logros pasados lo hacían muy respetado y tenía muchos amigos poderosos. Se le dio una posición alta y trabajó para mejorar los asuntos internos del Estado. Sin embargo, no tuvo mucho éxito en estos esfuerzos. Los historiadores dicen que sus objetivos eran buenos y sus planes sensatos. Sin embargo, al estar acostumbrado al estilo estricto y mandón de un líder militar, le costaba tener la paciencia y el respeto por las opiniones de los demás necesarios para administrar los asuntos civiles de un país. Hizo muchos enemigos que intentaron todo, desde complots y maquinaciones hasta ataques abiertos, para derribarlo. Su orgullo fue herido y humillado poco después de que Escipión regresara a Roma.
Hubo una guerra con una tribu africana cercana y Aníbal lideró algunas fuerzas desde la ciudad para luchar. Los romanos tenían espías en Cartago que les informaron de esto. Los romanos luego enviaron un mensaje a Cartago advirtiéndoles que las acciones de Aníbal violaban el tratado y no podían permitirse. El gobierno, no queriendo arriesgar otra visita de Escipión, ordenó a Aníbal que detuviera la guerra y regresara a la ciudad. Aníbal tuvo que obedecer. Después de muchos años desafiando a todos los ejércitos y flotas romanas, debió ser muy difícil para alguien como él ser detenido y derrotado solo por una orden. Todo el poder romano no pudo detenerlo, ni siquiera en las puertas de su ciudad. Ahora un simple mensaje y amenaza desde el otro lado del mar lo encontró en los desiertos de África y le quitó todo su poder. Pasaron los años y Aníbal, obligado a aceptar su situación, seguía intranquilo. Su mente inquieta, impulsada por la ira y la ambición, seguía tratando de encontrar una manera de luchar nuevamente contra su viejo enemigo. Cartago comenzó como una colonia comercial de Tiro, una ciudad junto al mar Mediterráneo. Tiro estaba cerca de Siria y Fenicia, que eran áreas comerciales fuertes. Siempre tuvieron buenas relaciones con Cartago. Los barcos se movían de un lado a otro todo el tiempo. Si alguna vez ocurría un desastre, la gente de un lugar buscaba ayuda en el otro. Cartago veía a Fenicia como su madre y Fenicia veía a Cartago como su hijo. En ese momento, un poderoso rey llamado Antíoco gobernaba Siria y Fenicia. Su capital era Damasco. Era rico y poderoso y tenía problemas con los romanos. Los romanos se estaban expandiendo hacia el este y acercándose a sus tierras. Las dos naciones estaban casi en guerra. Los enemigos de Aníbal en Cartago le dijeron al Senado romano que él estaba planeando con Antíoco unir las fuerzas sirias y cartaginesas contra Roma, lo que podría iniciar otra gran guerra. Los romanos decidieron enviar un mensaje al gobierno cartaginés. Exigieron que Aníbal fuera removido de su posición y entregado a ellos como prisionero para ser juzgado. Los comisionados fueron a Cartago, pero mantuvieron su misión en secreto. Sabían que si Aníbal se enteraba, escaparía antes de que el Senado cartaginés pudiera decidir entregarlo. Sin embargo, Aníbal era demasiado inteligente para ellos. Descubrió su plan y decidió escapar. Sabía que muchas personas en Cartago estaban en su contra y su odio estaba creciendo. No podía confiar en la decisión del Senado, por lo que eligió huir. Tenía un pequeño castillo o torre en la costa a unos 240 kilómetros al sureste de Cartago. Envió un mensaje rápido para tener un barco listo para llevarlo al mar. También arregló que unos jinetes estuvieran listos en una de las puertas de la ciudad al anochecer. Durante el día, caminó por la ciudad sin preocuparse. Actuó con calma, haciendo que los embajadores romanos pensaran que no planeaba escapar. Al final del día, caminó lentamente a su casa y se preparó para su viaje. Cuando oscureció, fue a la puerta de la ciudad, montó su caballo y cabalgó hacia su castillo. Allí encontró el barco que había ordenado. Subió al barco y zarpó hacia lo desconocido una vez más. Hay una pequeña isla llamada Cercina cerca de la costa. Aníbal llegó a esta isla el mismo día que dejó su torre. Había un puerto donde a menudo llegaban barcos mercantes. Encontró varios barcos fenicios en el puerto, algunos con rumbo a Cartago. La llegada de Aníbal causó mucho interés, y para explicar por qué estaba allí, dijo que estaba en una misión del gobierno cartaginés a Tiro. Ahora tenía miedo de que algunos de los barcos a punto de zarpar hacia Cartago informaran que lo habían visto en Cercina. Para evitar esto, ideó un plan inteligente. Invitó a todos los capitanes de los barcos en el puerto a una gran fiesta y les pidió que le prestaran las velas principales de sus barcos para crear un gran toldo que protegiera a los invitados del rocío de la noche. Los capitanes de los barcos, emocionados por la propuesta de Aníbal, aceptaron la invitación y bajaron sus velas principales,
manteniendo todos sus barcos en el puerto. Esa noche, todos se reunieron bajo una gran carpa hecha con las velas principales en la orilla. Aníbal los recibió y se quedó un rato. Durante la noche, mientras festejaban, se escabulló, subió a un barco y zarpó. Para cuando la tripulación del barco se despertó de su profundo sueño después de beber, Aníbal ya estaba muy lejos en su camino hacia Siria. Mientras tanto, había mucha emoción en Cartago. Al día siguiente de su partida, todos en la ciudad se enteraron de que estaba desaparecido. Grandes multitudes se reunieron frente a su casa. Muchas historias extrañas y salvajes trataban de explicar su desaparición, pero no tenían sentido y solo hacían que la gente se emocionara más. La emoción duró hasta que los barcos finalmente llegaron desde Cercina y revelaron la verdad. Para entonces, Aníbal estaba más allá del alcance de cualquiera. Navegaba suavemente, pero, sintiéndose triste y miserable, rumbo a Tiro. Desembarcó con seguridad y fue bien recibido. Unos días después, viajó al interior y después de un tiempo deambulando, llegó a Éfeso, donde se encontró con el rey sirio Antíoco. Cuando se informó de la fuga de Aníbal en Cartago, la gente se preocupó rápidamente de que los romanos los culparan y se volvieran hostiles nuevamente. Para evitar este peligro, enviaron rápidamente un grupo a Roma para informarles sobre la fuga de Aníbal y mostrar su arrepentimiento, con la esperanza de salvarse de la ira de sus poderosos enemigos. Al principio, esto podría parecer muy injusto y desagradecido para los cartagineses abandonar a su líder así durante sus malos tiempos y ponerse del lado de los enemigos que estaban enojados con él solo porque trabajaba para ellos y seguía sus órdenes. Las acciones de los cartagineses parecerían injustas e inconsistentes si las mismas personas estuvieran involucradas en ambas situaciones, pero no lo estaban. Aquellos que se oponían a los planes de Aníbal siempre se habían opuesto a ellos. Cuando Aníbal tenía éxito, sus partidarios estaban en control y sus oponentes eran minoría. Pero ahora que los malos resultados de su ambición y acciones incorrectas contra Roma se hicieron evidentes, sus partidarios perdieron poder. El control volvió a aquellos que siempre se habían opuesto a él. Al tratar de mantenerlo abajo una vez que había caído, sus acciones eran consistentes y no pueden ser vistas como ingratas o traicioneras, ya sean políticamente correctas o incorrectas. Uno podría haber pensado que las esperanzas de Aníbal de luchar contra su enemigo romano nuevamente estarían ahora destruidas. La gente esperaría que dejara de lado su hostilidad activa y encontrara un lugar seguro para vivir pacíficamente el resto de su vida, feliz de estar a salvo de sus enemigos. Pero es difícil detener a alguien con una determinación y energía tan fuertes como la suya. No quería aceptar su destino. En la corte de Antíoco, comenzó a planear una nueva guerra contra Roma. Sugirió al rey sirio construir una marina y ponerlo a cargo. Dijo que con 100 barcos y 10 o 12,000 hombres, lideraría la misión él mismo y estaba seguro de que podría recuperar su territorio perdido y derrotar a su viejo enemigo. Dijo que iría a Cartago primero con sus hombres para obtener ayuda de su gente. Luego atacaría Italia y estaba seguro de que rápidamente tomaría el control nuevamente. Aníbal quería llevar su ejército sirio a Cartago primero para derrotar a sus enemigos y ayudar a sus partidarios. Para organizar esto, envió un mensajero secreto a Cartago para informar a sus amigos allí sobre sus nuevos planes y esperanzas mientras aún negociaba con Antíoco. Sabía que sus enemigos en Cartago estarían atentos a cualquier mensaje. Así que no escribió ninguna carta o nota que pudiera delatarlos si se encontraban. En su lugar, explicó todos sus planes claramente a su mensajero y dio instrucciones detalladas sobre cómo compartirlos. Las autoridades cartaginesas estaban muy atentas. Sus espías les informaron sobre la llegada de este extraño. Rápidamente hicieron planes para arrestarlo. El mensajero, que también era muy observador,
Se enteró de esto desde su escondite en la ciudad y decidió escapar de inmediato. Primero preparó algunos papeles y carteles que colocó en lugares públicos. En estos, anunció que Aníbal no se consideraba derrotado. En cambio, Aníbal estaba haciendo nuevos planes para derrotar a sus enemigos en Cartago, recuperar su poder allí y atacar nuevamente a los romanos. También pidió a los partidarios de Aníbal en Cartago que permanecieran leales a él. El mensajero colocó sus carteles y luego dejó la ciudad por la noche para regresar a Aníbal. Este evento causó mucha emoción en la ciudad. Los enemigos de Aníbal estaban enojados mientras que sus amigos se sentían esperanzados y animados. Sin embargo, no sucedió nada más de inmediato. El grupo contra Aníbal era demasiado fuerte en Cartago para cambiar fácilmente. Informaron a Roma sobre la llegada del mensajero de Aníbal a Cartago y lo que ocurrió, y luego todo siguió igual. Mientras tanto, cuando los romanos descubrieron a dónde había ido Aníbal, enviaron a algunos comisionados para hablar con el gobierno sirio sobre sus planes y para vigilar a Aníbal. Se decía que el propio Escipión formaba parte de este grupo y que se reunió con Aníbal en Éfeso, teniendo varias conversaciones personales con él allí. Un historiador antiguo detalló una de estas reuniones donde la conversación se centró en la grandeza y gloria militar, como era de esperar entre comandantes tan famosos. Escipión le preguntó a Aníbal quién pensaba que era el mayor héroe militar de todos los tiempos. Aníbal dijo que Alejandro Magno, porque había llegado muy lejos con un pequeño número de tropas macedonias, derrotó a enormes ejércitos y controló un vasto imperio. Escipión le preguntó a Aníbal quién pensaba que era el siguiente gran general después de Alejandro. Aníbal dijo Pirro. Pirro era un griego que cruzó el mar Adriático y luchó exitosamente contra los romanos. Aníbal clasificó a Pirro en segundo lugar porque mejoró el arte de la guerra y hizo que sus soldados y las personas que conquistó le fueran leales. Cuando Escipión preguntó quién venía después, Aníbal dijo que él mismo se clasificaba en tercer lugar. Aníbal agregó: «Y si por algún hecho notable hubiera logrado vencer a Escipión, me consideraría no solo superior a Escipión, sino también por encima de personajes como Alejandro Magno, Pirro y todos los demás ilustres generales que el mundo haya producido a lo largo de la historia, cuya destreza militar y genio estratégico han sido celebrados durante siglos». Se cuentan muchas historias sobre Aníbal cuando apareció por primera vez en Siria. Estas historias muestran la alta estima en que lo tenían las personas y su curiosidad por verlo. Una vez, un orador vanidoso y egocéntrico que sabía poco sobre la guerra, excepto por sus ideas, estaba hablando ante un grupo donde Aníbal estaba presente. Estaba feliz de lucirse frente a una persona tan famosa. Cuando terminó el discurso, le preguntaron a Aníbal qué pensaba al respecto. Aníbal respondió: «He escuchado a muchos tontos viejos en mi vida, cada uno más tonto que el anterior, pero este individuo es verdaderamente el mayor tonto de todos. En todos mis años nunca he encontrado a alguien que encarne la necedad de manera tan completa y sin ningún atisbo de sabiduría». Aníbal se esforzó mucho por encontrar una manera de atacar nuevamente a los romanos, pero fracasó. A pesar de sus esfuerzos constantes y el rey a veces dándole esperanzas, nunca pasó nada. Permaneció en esta área durante 10 años, siempre trabajando hacia sus objetivos, pero cada año se sentía más lejos de alcanzarlos. Su suerte y éxito se habían ido. Sus planes fallaron, su influencia disminuyó y su fama se desvanecía. Finalmente, después de muchas batallas fallidas con los romanos, Antíoco hizo un tratado de paz con ellos. Una parte de este tratado era entregar a Aníbal a los romanos. Aníbal decidió escapar. Eligió la isla de Creta como su refugio. Sin embargo, se dio cuenta de que no podía quedarse allí mucho tiempo. Había traído mucho tesoro con él, y cuando estaba a punto de dejar Creta nuevamente, temía que los cretenses intentaran tomarlo. Necesitaba un plan inteligente para llevarse el oro de manera segura.
Este es el plan que utilizó. Llenó algunos frascos de arcilla con plomo y cubrió las tapas con oro y plata. Llevó estos frascos cuidadosamente al templo de Diana, un lugar muy sagrado. Los dejó allí bajo el cuidado especial de los cretenses, diciéndoles que contenían todos sus tesoros. Los cretenses prometieron mantenerlos a salvo. Mientras tanto, Aníbal llevó su verdadero oro escondido dentro de estatuas de bronce huecas que llevaba consigo sin llamar la atención, ya que parecían simples piezas de arte. Aníbal huía de un lugar a otro tratando de escapar. La vida se volvió muy difícil para él. El Senado romano siempre lo perseguía, haciéndolo sentir ansioso y asustado todo el tiempo. No tenía esperanza de consuelo o paz. Estaba atormentado por malos recuerdos y preocupado por lo que podría suceder a continuación. Había pasado toda su vida hiriendo a aquellos que odiaba profundamente, aunque nunca le habían hecho daño. Ahora, en su vejez, enfrentaba el mismo terror y sufrimiento que había causado a otros. La hostilidad que ahora temía era tan despiadada como la suya, quizás incluso más fuerte, porque estaba mezclada con lo que veían como una justa ira y venganza. Cuando Aníbal vio que los romanos se acercaban y estaba en peligro de ser capturado, tenía veneno preparado. Decidió que prefería morir por su propia mano que ser atrapado por sus enemigos. El momento de tomar el veneno finalmente llegó. Aníbal estaba en Bitinia, un reino en Asia Menor. El rey de Bitinia lo protegió por un tiempo, pero finalmente decidió entregarlo a los romanos. Cuando Aníbal se enteró, trató de escapar. Sin embargo, todas las salidas del palacio, incluso las secretas que había preparado, estaban bloqueadas y vigiladas. Aníbal no pudo escapar más, así que fue a su habitación y tomó el veneno. Tenía casi 70 años y estaba muy cansado de todas sus preocupaciones y dolores. Estaba contento de morir. Bebió el veneno y en unas pocas horas dejó de respirar. Capítulo 12. Destrucción total. El fin de Cartago. La ambición imprudente de Aníbal y su ataque injustificable a los derechos romanos llevaron a algo más que a su caída. El conflicto que inició continuó hasta que resultó en la destrucción de Cartago. Esto sucedió en la tercera y última guerra entre Cartago y Roma, conocida como la Tercera Guerra Púnica. Terminaremos esta historia de Aníbal con un resumen de esta guerra que concluyó con la destrucción total de Cartago. Las guerras púnicas fueron una serie de 3 conflictos entre Roma y Cartago que se extendieron durante más de un siglo. La primera guerra púnica comenzó en el año 264 a.C. con hostilidades en Sicilia e incluyó batallas navales en el Mediterráneo. Esta guerra concluyó en el año 241 a.C., resultando en un período de paz de 24 años. La Segunda Guerra Púnica estalló en el año 218 a.C. cuando Aníbal atacó Sagunto y cruzó los Alpes. Esta guerra incluyó la significativa batalla de Cannae en el año 216 a.C. y terminó con la conquista de Aníbal por parte de Escipión en el año 200 a.C., seguida de una paz que duró 52 años. La Tercera Guerra Púnica comenzó en el año 148 a.C. y se caracterizó por la destrucción de Cartago en el año 145 a.C., poniendo fin al conflicto después de 3 años. En general, las guerras púnicas se caracterizaron por períodos intermitentes de intensas guerras y extensas paz, lo que llevó finalmente al dominio de Roma sobre el Mediterráneo occidental. La que estamos hablando ahora es la tercera. Cuanto más tiempo continuaron estas relaciones hostiles entre los dos países y cuanto más ambos sentían los terribles efectos de sus luchas, menos querían comenzar de nuevo tales terribles conflictos. Sin embargo, cuando volvían a luchar, lo hacían con aún más determinación y odio. Así que las guerras ocurrían menos a menudo, pero cuando lo hacían eran más cortas, más desesperadas y más despiadadas.
Después de que terminó la Segunda Guerra Púnica, hubo paz durante unos 50 años. Durante este tiempo, surgieron nuevos líderes tanto en Roma como en Cartago. Cada nuevo grupo heredó la ira y el odio de los que los precedieron. Mientras Aníbal vivía y continuaba con sus planes en Siria, seguía enfureciendo a los romanos contra Cartago. Aunque el gobierno de Cartago negaba sus acciones y afirmaba oponerse a sus planes, Roma sabía que esto solo era porque pensaban que no podía tener éxito. Los romanos no confiaban en Cartago en absoluto, por lo que no podía haber una verdadera paz. Otro desacuerdo surgió lentamente. Había un país llamado Numidia, al oeste de Cartago. Numidia tenía más de 160 kilómetros de ancho y se extendía cientos de kilómetros hacia el interior. Era un área rica y fértil con muchas ciudades poderosas y ricas. La gente era belicosa y famosa por su caballería. Los historiadores antiguos dicen que montaban caballos en el campo sin sillas de montar y, a menudo, sin bridas. Los guiaban y controlaban con sus voces y se mantenían en ellos usando su fuerza y habilidad. Estos jinetes númidas se mencionan a menudo en las historias de las campañas de Aníbal y otras historias militares de la época. Entre los reyes de Numidia había uno llamado Masinisa, que se alió con los romanos en la Segunda Guerra Púnica. Tuvo una lucha de poder con un rey vecino llamado Sífax. Masinisa se alió con los romanos mientras Sífax se unió a los cartagineses. Cada uno esperaba obtener ayuda de sus aliados para derrotar al otro. Los seguidores de Masinisa eran los más fuertes. Al final de la Segunda Guerra Púnica, sus tierras aumentaron y fue confirmado como gobernante. Los cartagineses acordaron no molestarlo. En lugares como Roma y Cartago siempre hay dos grupos principales luchando por el poder. Cada grupo trata de bloquear al otro y, por lo general, no están de acuerdo en asuntos públicos importantes. Había dos grupos en Roma con diferentes ideas sobre Cartago. Un grupo quería paz mientras que el otro siempre quería guerra. De manera similar, en Cartago, algunas personas querían hacer las paces con Roma y evitar el conflicto. Otros estaban descontentos con el control romano y seguían tratando de incitar hostilidad, casi como si quisieran que la guerra comenzara de nuevo. El segundo grupo no podía hacer que Cartago luchara contra Roma directamente. Sin embargo, lograron iniciar un conflicto con Masinisa y lideraron un ejército para luchar contra él. Habían pasado 50 años desde que terminó la guerra de Aníbal. Durante este tiempo, Escipión, quien derrotó a Aníbal, había desaparecido. Masinisa tenía ahora más de 80 años, pero seguía siendo fuerte y enérgico. Reunió un gran ejército y, montando a caballo sin silla, se movió entre las filas, dio órdenes y se preparó para la batalla. El nombre del general cartaginés era Asdrúbal. Este era un nombre común en Cartago, especialmente entre los amigos y familiares de Aníbal. Este Asdrúbal podría haber sido nombrado en honor al hermano de Aníbal que murió descendiendo de los Alpes hacia Italia. Dado que habían pasado 50 años de paz, un niño nacido después de ese evento habría tenido tiempo para crecer. El nuevo Asdrúbal odiaba a Roma al igual que su tocayo. Él y su grupo lograron tomar el control de Cartago por un corto tiempo. Durante este período, reiniciaron indirectamente el conflicto con Roma. Exiliaron a los líderes opositores, levantaron un ejército y Asdrúbal los dirigió para enfrentarse a Masinisa. Aníbal comenzó su guerra con Roma al primero provocar a un aliado romano. Aníbal comenzó sus ataques en Sagunto, en España. Asdrúbal comienza en Numidia, África. A pesar de las diferentes ubicaciones, las situaciones parecen iguales. Asdrúbal probablemente pensó que lograría la misma gloria que su famoso antepasado. Tanto Aníbal como Asdrúbal enfrentaron una fuerte oposición en Cartago cuando comenzaron sus misiones. En el caso de Asdrúbal, la oposición fue violentamente reprimida y sus líderes fueron exiliados.
Sin embargo, estos elementos aún estaban presentes y listos para levantarse si el poder de Asdrúbal disminuía. Asdrúbal tenía que luchar contra dos enemigos, uno en el campo de batalla y uno potencialmente aún más peligroso en la ciudad. La similitud termina aquí. Aníbal ganó en Sagunto, pero Asdrúbal perdió completamente en Numidia. Ambos bandos lucharon duro y largo, pero los cartagineses tuvieron que rendirse y se retiraron en caos a su campamento. Un oficial romano observó la batalla desde una colina cercana con gran interés todo el día. Escipión Emiliano, conocido como el joven Escipión africano el Joven, más tarde jugó un papel importante en la guerra que siguió. En ese momento, era un oficial conocido en el ejército romano estacionado en España. Su general lo envió a África para obtener elefantes de Masinisa para el ejército. Mientras estaba en Numidia para esta tarea, ocurrió una batalla entre Masinisa y Asdrúbal y se quedó a mirar. Este segundo Escipión no era un pariente de sangre del primero. Fue adoptado por el hijo del primer Escipión y tomó su nombre, lo que lo convirtió en un nieto adoptivo. Era muy respetado por su energía, eficiencia, buen juicio y sentido práctico. Estaba en una posición única durante esta batalla. A diferencia de la mayoría de los grandes comandantes, estaba con un ejército romano en España y solo había sido enviado como mensajero militar a Numidia. Esto lo hacía neutral en la lucha y no podía unirse a ninguno de los bandos. Así que se paró en una colina y observó la batalla como si fuera un espectáculo para su disfrute. Él habla de ello como si estuviera muy complacido con la oportunidad que tuvo. Dice que solo otras 2 veces un general había podido observar una gran batalla desde arriba y ver todo lo que sucedía mientras permanecía tranquilo y no involucrado. Estaba muy emocionado por la escena. Habla especialmente sobre el viejo soldado Masinisa, que tenía 84 años. Masinisa montó todo el día en un caballo salvaje sin silla de montar, dando órdenes a sus hombres y alentándolos con su voz y acciones. Asdrúbal se retiró a su campamento con sus fuerzas después de la batalla y se fortificó allí. Masinisa movió su ejército hacia adelante, rodeó el campamento y atrapó a los fugitivos dentro. En gran peligro, Asdrúbal pidió a Masinisa que iniciara conversaciones de paz y sugirió que Escipión mediara para acordar los términos. Escipión no era probablemente un juez justo, pero Asdrúbal pensó que aún podía ofrecer alguna protección contra cualquier demanda extrema de su conquistador. Sin embargo, su predicción no se cumplió. Los términos de Escipión eran demasiado para Asdrúbal. Quería que los cartagineses dieran a Masinisa más tierras y Asdrúbal estuvo de acuerdo con esto. Además, Asdrúbal debía pagarle una gran suma de dinero y también estuvo de acuerdo con esto. También debían permitir que los oponentes exiliados de Asdrúbal regresaran a Cartago. Esto habría puesto a los enemigos de Asdrúbal nuevamente en el poder y habría llevado a su caída, por lo que no pudo aceptar esto. Se quedó en su campamento y Escipión, perdiendo la esperanza de un acuerdo, tomó los elefantes que le correspondían y regresó a España a través del Mediterráneo. Poco después, el hambriento y miserable ejército de Asdrúbal lo obligó a rendirse a los términos de Masinisa. Los soldados fueron liberados, pero la mayoría murió en el camino a Cartago. Asdrúbal encontró un lugar seguro, pero el poder de su grupo se perdió debido al fracaso de su misión. Sus enemigos exiliados fueron traídos de vuelta según los términos de la rendición y rápidamente recuperaron el poder. Bajo estos nuevos consejos, los cartagineses primero decidieron acusar a Asdrúbal de traición por causar estos problemas. Luego enviaron un grupo oficial a Roma para admitir la culpa de su nación, ofrecer entregar a Asdrúbal como el principal culpable y preguntar qué más querían los romanos como compensación. Mientras tanto, antes de que llegaran los mensajeros, los romanos estaban decidiendo qué hacer. La mayoría quería discutir con Cartago y declarar la guerra. Aún no habían tomado una decisión final. Cuando recibieron a la delegación,
Fueron muy fríos y no dieron una respuesta directa. Dijeron que dependía de los cartagineses pensar en cómo compensar por atacar a un aliado de Roma en contra del tratado. No tenían nada más que decir. Los delegados regresaron a Cartago con esta respuesta, causando mucha preocupación y ansiedad. Los cartagineses querían hacer todo lo posible para evitar el peligro de la hostilidad romana. Enviaron un nuevo grupo de representantes a Roma con palabras aún más humildes que antes. Los representantes dejaron Cartago con poca esperanza de éxito. Se les permitió hacer cualquier concesión y acordar cualquier condición para evitar otra guerra. Los romanos tenían una razón para comenzar una nueva guerra. Muchos romanos querían usar esta oportunidad para destruir completamente a Cartago. Así que el Senado romano rápidamente declaró la guerra después de que el primer grupo de enviados regresara. Levantaron una flota y un ejército y la expedición zarpó. Cuando los nuevos enviados llegaron a Roma, se enteraron de que la guerra que querían prevenir ya había sido declarada. Los romanos escucharon a los embajadores. Los embajadores dijeron que estaban listos para acordar cualquier término para detener la guerra. El Senado respondió que estaban dispuestos a hacer un tratado con los cartagineses si se rendían completamente al poder romano y prometían seguir las órdenes de los cónsules cuando llegaran a África con el ejército. A cambio, los romanos prometieron que los cartagineses conservarían su libertad, tierras y leyes. Para probar la honestidad de Cartago y asegurar su futura obediencia, tenían que dar a los romanos 300 rehenes. Estos rehenes debían ser jóvenes de las familias más importantes de Cartago, los hijos de los hombres más influyentes de la sociedad. Los embajadores encontraron estos términos muy duros. No sabían qué órdenes darían los cónsules una vez que llegaran a África y tenían que entregar el control total. Además, en la garantía, los romanos solo protegían sus territorios y leyes. No se mencionaba nada sobre sus ciudades, barcos o armas. El acuerdo, si se llevaba a cabo, daría a los romanos el control total sobre Cartago, especialmente en áreas importantes de poder. Sin embargo, a los embajadores se les dijo que hicieran las paces con los romanos sin importar qué, así que aceptaron a regañadientes los términos. Estaban particularmente descontentos con la parte sobre los rehenes. En la antigüedad, era común que una nación tomara a los hijos de los ciudadanos importantes de otra nación como garantía para los acuerdos de tratados. Esto era una crueldad para aquellos separados de sus familias. Sin embargo, era la única forma de asegurar que los gobiernos, que a menudo eran poco confiables, mantuvieran sus promesas. Los hombres de estas naciones belicosas eran severos y rudos, pero las madres entonces eran como las madres ahora. Sentían un profundo dolor al ver a sus hijos enviados a sufrir en una tierra extranjera, en un exilio sin esperanza durante muchos años. Sus hijos estaban constantemente en peligro de ser tratados cruelmente e incluso de morir, todo para vengar alguna supuesta ofensa del gobierno. Los embajadores sabían que cuando regresaran a Cartago con estos términos, traían malas noticias. Cuando llegaron las noticias, causaron una gran angustia en la comunidad. Toda la ciudad se llenó de llantos y tristeza. Las madres, que sentían que iban a perder a sus hijos, se golpeaban el pecho, se arrancaban el cabello y mostraban su profundo dolor de todas las maneras posibles. Rogaban a sus esposos y padres que no aceptaran tales términos crueles. No podían y no entregarían a sus hijos. Los esposos y padres sentían que debían resistir estas peticiones. No podían luchar contra los romanos ahora. Su ejército fue casi destruido en la batalla con Masinisa y su ciudad estaba indefensa. La flota romana ya había llegado a África y las tropas habían desembarcado. Parecía que la única forma de salvarse a sí mismos y a su ciudad de la destrucción total era someterse completamente a los términos impuestos por los romanos. Los rehenes debían ser enviados a Lilibea, un puerto en el lado oeste de Sicilia, dentro de 30 días.
Lilibea es el puerto más cercano a Sicilia desde Cartago, a unos 160 kilómetros a través del mar Mediterráneo. Un grupo de escoltas romanos estaría allí para llevarlos a Roma. Los cartagineses tenían 30 días para elegir y enviar a los rehenes, pero decidieron enviar a los niños de inmediato. Hicieron esto para mostrar al Senado romano que querían ganar su favor. 300 niños, uno de cada una de las principales familias de la ciudad, fueron elegidos. Imaginen el dolor desgarrador en estas 300 casas cuando se les dijo que tenían que enviar a un ser querido. Cuando llegó el momento de partir y se reunieron en el muelle, la escena era de puro sufrimiento. Los exiliados estaban llenos de miedo y tristeza, a punto de dejar todo lo que amaban, su familia y su tierra natal, para ir a un lugar desconocido. Estaban bajo el cuidado de soldados que no mostraban ninguna amabilidad o simpatía por su dolor. Sus tristes madres lloraban en voz alta, abrazando a sus seres queridos que estaban a punto de ser llevados de ellos para siempre. Sus hermanos, hermanas y amigos estaban allí, algunos abrumados por las emociones, otros en silencio y quietos en su dolor, llorando o mirando alrededor con desesperación. Los padres, que tenían que mantenerse fuertes, caminaban inquietos, hablando en palabras entrecortadas entre ellos. Ayudaban con una mezcla de persuasión y fuerza suave a separar a los niños de los brazos de sus madres y llevarlos a los barcos que los llevarían. Los barcos zarparon y se alejaron lentamente de la costa. Las madres los observaron hasta que ya no pudieron verlos. Luego regresaron a casa sintiéndose tristes y miserables. Después de esta emotiva despedida, toda la ciudad estaba llena de suspense ansioso, esperando saber qué nuevos peligros e insultos enfrentarían del ejército romano que sabían que ahora estaba en camino. El ejército romano desembarcó en Útica, una gran ciudad al norte de Cartago en la misma bahía. Cuando la gente de Útica se dio cuenta de que Roma y Cartago iban a chocar nuevamente, predijeron el resultado probable. Para evitar el mismo destino que Cartago, decidieron aliarse con Roma. Enviaron representantes al Senado romano para ofrecer el control de Útica. Los romanos aceptaron y hicieron de Útica el puerto de desembarco para su ejército. Cuando Cartago supo que el ejército romano había desembarcado en Útica, enviaron a personas a preguntar qué querían los cónsules. Cartago había aceptado seguir las órdenes de los cónsules. Cuando las personas llegaron a Útica, vieron la bahía llena de barcos romanos. Había 50 barcos de guerra, cada uno con 3 filas de remos y muchos barcos de transporte. En la orilla había también 80.000 soldados de infantería y 4.000 jinetes, todos perfectamente armados y equipados. Los delegados creían que sus compatriotas no podían resistir esta poderosa fuerza. Preguntaron nerviosamente a los cónsules por instrucciones. Los cónsules les dijeron que las órdenes del Senado romano eran que los cartagineses proporcionaran maíz para sus tropas. Los delegados regresaron a Cartago con esta demanda. Los cartagineses acordaron seguir las reglas. Tenían un tratado, dieron rehenes y temían al ejército romano. Proporcionaron el maíz. Los cónsules pronto hicieron otra demanda a los cartagineses: entregar todos sus barcos de guerra. Los cartagineses fueron aún más reacios a aceptar esto, pero finalmente lo hicieron. Esperaban que esta fuera la última demanda y que sus enemigos los dejaran en paz. Luego podrían construir nuevos barcos cuando las cosas mejoraran. Pero los romanos aún no estaban satisfechos. Dijeron a los cartagineses que entregaran todas sus armas y suministros de guerra, enviándolos al campamento romano. Los cartagineses se sintieron casi sin esperanza por esta demanda. Algunos decidieron resistir sin importar qué. Otros pensaron que resistir era imposible y sentían que todo estaba perdido. Las 300 familias que enviaron rehenes temían por la seguridad de sus hijos y urgían a que cumplieran con la demanda. Los partidarios de la rendición finalmente ganaron. Las armas fueron recogidas y llevadas al campamento romano en una larga fila de carros.
Había 200.000 armaduras completas, innumerables dardos y jabalinas, y 2.000 máquinas para lanzar madera y piedras. De esta manera, Cartago quedó sin armas. Todas estas demandas, aunque duras e injustas a los ojos de los cartagineses, eran solo el comienzo. Los cónsules habían guardado la peor noticia para el final. Una vez que se entregaron todas las armas, los cónsules dijeron a los ahora indefensos cartagineses que el Senado romano había decidido que Cartago sería destruida. Ordenaron a todos abandonar la ciudad, que luego sería quemada. La gente podía llevar lo que pudieran cargar y se les permitió construir una nueva ciudad a al menos 16 kilómetros del mar, pero no podía tener murallas ni defensas. Una vez que todos se fueran, Cartago sería destruida según los cónsules. El anuncio de esta demanda única e inaceptable sumió a toda la ciudad en un frenesí. No podían y no aceptarían esto. Las súplicas y protestas de los amigos de los rehenes fueron ignoradas o ahogadas por la ira de la ciudad. Las puertas se cerraron, los pavimentos de las calles se levantaron y los edificios se demolieron para obtener piedras que se llevaron a las murallas para usarlas como armas. Los esclavos fueron liberados y colocados en las murallas para ayudar a defender. Cualquiera que pudiera trabajar en una fragua estaba haciendo espadas, puntas de lanza, picas y otras armas fáciles de hacer. Usaron todo el hierro y el latón que pudieron encontrar. Luego fundieron jarrones y estatuas para hacer puntas de lanza de plata y oro. Cuando se quedaron sin lino y cáñamo para sus arcos, las mujeres cortaron su largo cabello y lo trenzaron en cuerdas para arcos. Los cartagineses habían llegado a su límite y lucharon en una resistencia desesperada. El lector recordará que después de la batalla con Masinisa, Asdrúbal perdió su poder en Cartago y parecía completamente derrotado. Sin embargo, no se rindió. Logró reunir los restos de su ejército cerca de Cartago. Sus fuerzas crecieron a medida que las personas que se oponían a las concesiones a los romanos se unieron a él. Ahora estaba en su campamento no lejos de la ciudad liderando 20.000 hombres. Los cartagineses estaban en una situación desesperada y pidieron ayuda. Él aceptó felizmente. Reunió nuevas tropas y recogió armas y alimentos de todos los territorios cartagineses. Se movió para ayudar a la ciudad. Los romanos, sorprendidos por la fuerte defensa y esta nueva amenaza, tuvieron que retirarse y asegurar su campamento. Además, Asdrúbal envió suficiente comida a la ciudad. Asdrúbal preparó en secreto muchos barcos incendiarios en el puerto. Los prendió fuego y los dejó derivar hacia la flota romana que estaba anclada de manera segura en la bahía. El plan funcionó tan bien que casi todos los barcos romanos fueron destruidos. Esto cambió todo. Los romanos estaban decepcionados y se quedaron en su campamento. Enviaron un mensaje al Senado romano pidiendo más tropas y suministros. En resumen, los romanos se dieron cuenta de que en lugar de simplemente destruir una ciudad fácilmente, enfrentaban una guerra larga y difícil. La tercera guerra púnica duró de 2 a 3 años y fue brutal para ambos bandos. Escipión llegó con el ejército romano como oficial subalterno. Sin embargo, su valentía, inteligencia y éxito en algunas misiones atrevidas rápidamente lo hicieron muy popular. Una vez, salvó a un grupo de soldados de una situación peligrosa. Para mostrar su agradecimiento, hicieron una corona de hierba y la colocaron en su cabeza con mucha ceremonia y fuertes vítores. Los cartagineses lucharon valientemente en la guerra, pero los planes calmados y cuidadosos de Escipión siguieron empujándolos hacia atrás. Finalmente quedaron atrapados en áreas cada vez más pequeñas sin poder escapar. Escipión construyó un muelle cerca de la ciudad con grandes máquinas para atacar las murallas. Una noche, muchos cartagineses llevaron antorchas sin encender y herramientas para hacer fuego y caminaron y nadaron a través del agua del puerto hacia estas máquinas. Cuando se acercaron lo suficiente, encendieron sus antorchas y prendieron fuego a las máquinas.
Los soldados romanos que custodiaban las máquinas se aterraron cuando vieron los fuegos repentinos en el agua y huyeron. Los cartagineses prendieron fuego a las máquinas abandonadas, arrojaron sus antorchas a las llamas y nadaron de regreso a salvo. Sin embargo, sus valientes acciones no ayudaron mucho. Escipión rápidamente arregló las máquinas y el asedio continuó como antes. Pero no podemos describir todos los detalles de esta larga y terrible lucha. Pasemos a la escena final que los historiadores dicen que es una serie casi increíble de horrores. Después de que muchos murieron en los ataques a la ciudad y miles murieron de hambre y las dificultades del asedio, el ejército de Escipión rompió las puertas y entró en la ciudad. Algunos habitantes ahora querían dejar de luchar y rendirse. Otros, enojados y desesperados, decidieron luchar hasta el final. No querían renunciar a la oportunidad de matar a tantos de sus odiados enemigos como fuera posible, incluso si eso significaba arriesgar sus vidas. Lucharon de calle en calle, retrocediendo lentamente mientras los romanos avanzaban hasta que encontraron refugio en la ciudadela. Algunos de los soldados de Escipión subieron a los techos planos de las casas y lucharon allí mientras otro grupo avanzaba en las calles de abajo. Nadie puede imaginar el ruido y el caos de un ataque a una ciudad ocupada. Incluye las órdenes gritadas de los oficiales, los vítores de los atacantes, los gritos de mujeres y niños asustados y los terribles gemidos y maldiciones de los hombres moribundos, enojados y con dolor. Los luchadores más decididos, liderados por Asdrúbal, tomaron la ciudadela, una parte fuertemente fortificada de la ciudad en una colina. Escipión se movió hacia las murallas de la ciudadela y prendió fuego a la parte cercana de la ciudad. El fuego ardió durante 6 días creando un gran espacio abierto. Esto dio a las tropas romanas espacio para moverse. Cuando las tropas alcanzaron esta área abierta, la gente en la ciudadela vio que no tenían esperanza. Como siempre en tales situaciones, hubo una lucha desesperada dentro de las murallas sobre si seguir resistiendo o rendirse. Había un gran grupo de casi 60.000 personas, incluidas muchas mujeres y niños, que querían rendirse a Escipión y pedir misericordia. La esposa de Asdrúbal, sosteniendo a sus 2 hijos, rogó a su marido que la dejara ir con ellos, pero Asdrúbal se negó. Había un grupo de desertores que vinieron del campamento romano a la ciudadela. No tenían esperanza de escapar, por lo que decidieron luchar hasta el final. Asdrúbal confió en ellos para cuidar de su esposa e hijos. Estos desertores, buscando refugio en un gran templo, llevaron a la desesperada madre con ellos para enfrentar su destino juntos. Asdrúbal quería luchar contra los romanos hasta el final, pero pronto decidió rendirse. Se le acusa de una terrible traición por tratar de salvarse a sí mismo mientras dejaba a su esposa e hijos sin posibilidad de escapar. El caos y el ruido de tal escena, junto con los eventos repentinos y violentos, causan tanto estrés mental que una persona involucrada pierde todo sentido y razón. Esto casi los libera de la responsabilidad moral, como si estuvieran locos. Asdrúbal encerró a su esposa e hijos con un grupo de hombres peligrosos que no podían rendirse. Luego se rindió, tal vez esperando salvar a su familia más tarde. Los soldados cartagineses, siguiendo el ejemplo de Asdrúbal, abrieron las puertas de la ciudadela y dejaron entrar al conquistador. Los desertores, ahora completamente desesperados, eligieron morir por su propia mano en lugar de dejar que sus enemigos los mataran. Prendieron fuego al edificio en el que estaban atrapados. Las personas dentro corrían alrededor asfixiadas por el humo y quemadas por las llamas. Muchos de ellos llegaron al techo. La esposa de Asdrúbal y sus hijos estaban allí. Ella miró desde un lugar alto con humo y llamas a su alrededor y vio a su marido abajo con el general romano. Podría haber estado buscando a su familia en el caos. Ver a su marido a salvo la enfureció y la entristeció extremadamente. Ella gritó a Asdrúbal, su esposo:
Vergüenza sobre ti, Asdrúbal. ¿Cómo te atreves a mostrar tu rostro entre tus enemigos romanos después de encarcelarme a mí y a tus hijos en este infierno? Eres un hombre vil y traicionero. Ahora experimentarás el infierno tú mismo. Verás con tus propios ojos cómo arrojas a tu esposa e hijos a las llamas dentro del infierno que creaste, y todos los dioses en el cielo se reirán de tus llamados a la justicia. Porque eres un cobarde que ha ignorado a tu propia familia y sucumbido a tus ambiciones imprudentes. Dijo esto, y luego apuñaló a sus aterrorizados hijos con una daga. Lucharon contra su madre loca mientras los arrojaba a la abertura más cercana con llamas. Luego saltó tras ellos para compartir su terrible destino. Los romanos, después de tomar la ciudad, se aseguraron de destruirla completamente. Dispersaron a la gente en las áreas cercanas y convirtieron toda la tierra en una provincia romana. Algunas personas intentaron reconstruir la ciudad y por un tiempo fue un lugar donde la gente se quedaba en chozas entre las ruinas, pero con el tiempo fue abandonada. Las piedras se desmoronaron, las plantas tomaron el control y ahora no queda nada para mostrar dónde estuvo la ciudad alguna vez. La guerra y el comercio son dos fuerzas opuestas que influyen en la humanidad. El comercio tiene como objetivo construir y preservar, mientras que la guerra tiene como objetivo destruir. El comercio ayuda a construir ciudades, cultivar campos y extender la comodidad y la abundancia. Trae organización y orden, protege la propiedad y la vida, combate las enfermedades y previene la hambruna. La guerra, por otro lado, destruye. La guerra interrumpe la sociedad, destruye ciudades, vacía tierras de cultivo, obliga a la gente a la ociosidad y la pobreza, y su única solución para los problemas que crea es dejar que las enfermedades y el hambre maten a sus víctimas. La guerra es el peor enemigo de la humanidad, mientras que el comercio es su mejor amigo. Estas son fuerzas opuestas que siempre luchan por el control en los asuntos humanos. Cuando Aníbal llegó al poder, su país estaba comerciando pacíficamente y con éxito con otras naciones, haciendo que la gente se sintiera cómoda. Él cambió esto al centrarse en ataques militares, conquistas y guerra. Hizo esto muy bien. La vida y las acciones de Aníbal muestran todas las señales de un gran héroe militar. Ganó muchas grandes batallas, destruyó muchos lugares y detuvo el comercio que llevaba bienes a muchos hogares. En su lugar, esparció dificultades, necesidad y miedo junto con enfermedades y hambre. Mantuvo el país de sus enemigos en constante preocupación y dolor durante muchos años y finalmente llevó a la ruina total a su tierra. En resumen, fue uno de los mayores tiranos que el mundo haya conocido. Gracias por acompañarnos en este increíble viaje a través de la vida de Aníbal. Esperamos que hayas disfrutado de este audiolibro completo y que hayas adquirido una comprensión más profunda de su impacto como uno de los más grandes estrategas de la historia. Si te encantó esta historia, asegúrate de revisar nuestros otros audiolibros históricos, incluyendo las fascinantes vidas de Julio César, Alfredo el Grande, Alejandro Magno, Cleopatra y Gengis Khan. Hay mucho más de la historia por explorar en Alexandria. No olvides suscribirte a nuestro canal, darle al botón de me gusta y compartir este video con tus amigos que aman la historia. Al suscribirte, te mantendrás actualizado sobre todos nuestros futuros audiolibros históricos. Gracias por tu apoyo y nos vemos la próxima vez en Alexandria.